Yo, que empieza gente la partida, vamos al lío, let's go. Vamos allá, gente, vamos allá. Esto por aquí, que empieza el game ya directamente. ¿Esto qué es? Perfecto. Tengo el ratón sin batería, gente. A ver si funciona esto mejor. And on the other side, we have a Cabrakan and an assassin solo. So bringing a little bit more spice for the Sages, but I mean, backs against the wall, you got to trust them to go back to their bread and butter, I suppose. Yeah, that's really the direction that we're going here, where the Aura Scorpions have the tried and true meta composition as Donut Doug, excuse me, jumps in here on Gaijay. And the Athenian Sages are doing what has always worked for them and the characters that they're comfortable playing. Snatty is one of the most comfortable Thor solo players there is out there. This is absolutely one of his best picks, one of his most rehearsed. Ya está todo ready, gente. Esto por aquí. Falta un chat. Pero me da como el ratón. Lo tengo sin batería, gente, va rarete. Va rarete. Ahora lo pongo a cargar otra vez. As we mentioned on the desk, elimination point here for the Aura Scorpions and the Athenian Sages. Whatever you pick needs to be something you have full faith in. And if you have any question marks about the viability of the meta, what you should be picking versus what you want to be picking, I think that if you have to err on one side or the other, it's better to err on the side of caution and just grab the stuff that you're more cargándose esta ya, gente. Vamos al lío. Vamos al lío con el competi, gente. Último día, el más tocho. Se vienen partiditos. Empezamos con Aoru Scorpions contra Sages. El que gane se va a la final de losers. El que pierda a su casa. No consigue nada más. Se acaba su competitivo aquí este año. Así que vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a verlo. Agreed, and I've got some bad news for the desk because they said, you know, the junglers get active enough and are good enough that we'll talk about them anyway, and I can't not talk about Miggy on this Naja because I do think that as well as Barrow has played so far this weekend, I think that what Miggy has done has been integral to their success, as Miggy combining with the Relentless one on the right-hand side here. Thor Thanatos, aquí, gente. Thor es la solo con Bluestone por parte de Snaddy y un maguito por parte de Relentless One. Guy G, Donut. Sinceramente, el Guy G ha pegado más troleadas que ayudas, mientras que el Donut ha estado intentando carrear fuertemente los games, creo yo, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal esta dúo. Yo creo que la dúo es muy importante. Así que ya veremos, ya veremos. Pero el Guy J estaba troleando prácticamente a su equipo, sinceramente. No sé qué opináis vosotros, pero con lo que vimos... ¿Quién va a jugar hoy? Pues hoy tenemos primero este partido, final de, que es semis de losers. Luego tenemos final de winners, que es básicamente el Shivalba Storm contra Cowling Wardens. Y después, el que gane de estos contra el que pierda de los otros. Básicamente. Now that they do know, Miggy will grab the sash and burn the beads early as he's forced into the ultimate. I think you have to channel that there just to make sure that you don't get taken up into the air by a Miggy. On the other side, a little bit of a trade in ultimates. Ulti de Thor un poco raro, una, ¿no, gente? Un poquito raro, la verdad. Buena presión por parte de Relentless. Dios, a uno de vida, ¿eh? Casi se lo carga con la ulti, el Guy J. Otra, no, hoy será un día más corto, gente, porque como mucho hay 3 sets. Así que no entrarán 10 horas. Hay 3 sets solo. Ojo. Uf. No se iba a morir, ¿eh? Con el 3. Por poquito.
Look at this rotation. Bayro caught in the wall in the camp, and it's catching him a little bit longer than he expected. But the peel is tienen que ir con cuidado, tienen que ir con cuidado. No tenía la ulti el Kukulkan porque la había usado para pegarle a Neza, así que no podía hacer mucho más. El Tana estaba literalmente a uno de vida. Van a robar el blue de gratis, joder. Claro, han visto al Thanatos, ¿eh? Se lo roban de free. Qué daño hace Neza, ¿no, tío? Ya. KT de 200. Espera, ahí se lía, gente. Aquí se va a liar. A ver. ¿No se va a liar? No. No se va a liar porque la ha hecho rápido, la verdad. Pero bueno, la intención era buena por parte de Grave. Lo que pasa que, bueno, ha llegado tarde. Ya estaba perdiendo la presión el Thor. No sé cómo va a estar Thor, un personaje sin mucho sustain, en ese matchup realmente, ¿eh? O sea, no me gusta mucho la idea. Ojo. Es muy difícil que el Cabracán saque efecto aquí, ¿no? Por eso en la partida, la verdad, no me convence mucho el Cabra, ¿eh? Teniendo un Kepri en contra, como no caces al Kepri. ¿No estás cansado, Warchi? No. Duermes y ya está, gente, y te recuperas. Ayer estaba cansado por la noche, pero hoy ya no. Hoy ya no. Do you think this Cabrakan is one to sort of drive the map and be a bit aggressive? To drive the bus, would you say, Frog? I do think that Cabrakan has a little bit of that in him. No, you va a pillar, ¿eh? Era un baiteo, pero no tiene ulti el Cabra, ¿no? Porque la ha tirado ante random. Aún así parece que va a morir Gino. Pasa que el Donut también puede morir, ¿eh? Sí. Va a ser un 1 por 1, pero puede ser mejor todavía, ¿eh? Mira los rebotitos de los discos, tío. Uy, esa ulti de Kugel es muy buena. Oh, está muerto, ¿eh? Está muerto. Buen combo, la verdad, el stun más la ulti. ¿Se muere ese? Sí. Bueno, al... ¡Uy, uy, uy! Dios, a uno de vida. ¡Corre, cabrón! Está muerto. Lo va a matar el otro. Se mueren todos. ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! Dios, era súper clave eso, gente. Y esto se lo puede cargar, ¿eh? ¿El Byron? Uf. La importancia de ese 1, gente, ¿eh? La importancia de ese 1. Se ha precipitado. El competi de este año se termina esta semana. Luego, el año que viene, en enero, tenemos el final de competición de la temporada. Del GR10. Pues lo es, más o menos. Lo que pasa es que se juega en tercera persona, no así. ¿Qué balones de...? Ah, ¿tenéis que ser un ban? ¿O simplemente la gente no quiere tener competitivo? Bastante clean el escape, la verdad. Ah, es que el Cabracán tirando ese 3 yo creo que se ha precipitado. Tenía que zonear, pero no tirar el 3 porque le ha metido el corte con el stun y luego se ha podido escapar. Que encima ha tirado la ulti como muy tarde el Cabra, ¿no? Ha sido bastante flojo el play, la verdad. Bastante flojo el play de Vermet. ¿Se lo podrían haber cargado? No lo tengo claro, porque yo creo que el Gaiji huía con la ulti hacia otro lado y ya está, pero... Buena builds, ¿cómo estamos? I have to assume that when you lock in Thanatos in a competitive set like this, your vision is just like infrared at that point. You don't see like normally anymore. You only see enemy highlights of the outline of their character and then like the health bar, and then that's maybe it. And that's probably the way Graves going to be playing, where just running at whatever low health bar is in front of him, anything he thinks he's capable of killing, Miggy on the right side, ha fallado, qué pena, might have been able to
Buen el golpe ahí, creo que se lo van a cargar Free. Es que ha sido una muy buena rotación de Khepri también. Ha sido clave la rotación. Viscos 3 mesados, dice, vamos, ya 3 meses, ¿cómo pasa el tiempo? Te quiero, guapo. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Esto va a ser asegurado Gold Fury para ellos. Era muy difícil de sacar aquí algo, pero bueno. Por el otro han sacado la tier 2, la kill. Más o menos, yo creo que ha sido worth it para Scorpions. Y la setup de Scorpion me gusta más realmente. O sea, entre una Neza y un Thanatos tengo claramente que me gusta mucho más Neza. Pero por otra parte el Thanatos tiene el potencial del ejecute, ¿no? Y eso contra Khepri justamente pues es muy bueno. Ese es el problema. Esto es Loser Bracket, sí, esto es la semi de Losers. No es la final porque la final de Losers es el perdedor de Winners contra el ganador de este game. Que ahí ya es directamente clasificatorio. O sea, este partido es quién queda fuera y quién tiene una oportunidad más. El próximo partido es quién está dentro y quién tiene una oportunidad más. Y el siguiente es quién entra y quién está fuera. Eso es lo que tenemos hoy. Madre mía. Pero vaya troleada el de Guy J. Como digo, este hombre, gente, está literalmente remando en contra. O sea, no le voy a hacer una buena jugada, tío. Ahí toma la decisión de ir a ayudar a su Khepri. Su Khepri está muerto y ya está. No ha llegado nadie. Yo qué sé, estás posicionado rarete, te han cortado el 1, está muerto. Si tiraba el 1 bien, se escapaba. Pero lo ha tirado mal, muerto. Ya está. For the time being, gotta imagine the pressures around this beacon spawn as we see. Maybe that's what Snatty's looking to do sooner rather than later. Llevan la beacon de gratis y se ponen igualados. Esta partida ahora mismo está totalmente igualada. Hay un poco de ventaja en la solo por un equipo, un poco de ventaja en la dúo por el otro. Bastante igualado todo por eso, ¿eh? Bastante igualado todo por eso. And Snatty, speaking of, makes that rotation to the mid lane. Frog loses his tier 1 tower for it, which means that it's going to be a lot more difficult for... Se lo solea Free, I didn't think he was getting it, man. I didn't think Donut Doug had it like that, but he lands almost every... Ahí no ha podido hacer mucho, la verdad. Es lo que hay. Y mira que el pilar no ha sido ni bueno, pero podría haberlo puesto mejor, pero bueno. No sé qué está haciendo el Khepri ahí exactamente. Si el Khepri hubiera ido a ayudarles con el Thor, hubiera muerto el Thor de Free. Aún así parece que va a morir igual. Sí, está bien. Ahí se tiene que pirar el Tana, ¿eh? Esto va a salirle muy bien a ellos. Ha sido ulti, o sea, blink defensivo de Cabracán encima también. Esto ha salido súper bien. Están en la parte de la derecha jugando de puta madre. Y en la parte izquierda están pasando cosas malas, la verdad. Dios, qué daño, cabrón. El tema está que en este equipo los Aegis tienen el Kukulkan y eso te permite, ya sabéis, el poder hacer un poco lo que quieres. Vaya daño. En cuanto a objetivos se refiere, ¿sabes? Puedes hacer demasiadas cosas. La verdad que Moreno me da bastante igual quien gane, pero me gusta más la comp de los Scorpions, sinceramente. Ojo. ¿Qué ha sido su ulti de Neza? No, vale, es que he visto una cosa rara. Uf, Gino se ultea a sí mismo, no tiene ulti Thanatos aún. Ahora tiene justo, qué mala suerte. ¡Ha fallado! Dios, lo que pasa es que ¿quién coño se ha muerto? No sé ni qué ha pasado, pero hostia, está saliendo fatal esto, ¿eh? El Donut este es que revienta el cabrón, ¿eh? El otro día estuvo carreando y otra vez vuelve a estar carreando, ¿eh? Uf, y Guy J... Bueno, ahí puede hacerlo bien. Playeadísimo, pa. La verdad que ha salido un 5x2 súper mal, aunque ha sido muy close. Hay que decir, es Nadia a punto de morir, Neihu también.
Pero el Donut está viendo a DC Diff, ¿eh? Está viendo mucha DC Diff, gente, esta partida. El Donut del otro día se llevó la partida a cuestas y quiere hacer lo mismo en esta, ¿eh? La verdad. Pero es que va 3 level por debajo ahora mismo el Guy J. Está jodidísimo este game, ¿eh? Literalmente ahora van 3K abajo solo, que aún es bastante asumible realmente. O sea, este game aún no está perdido. Pero a mí me preocupa que la ADC Diff pese mucho. Porque el Cabracán va a level 10, Kepri va a 13. Y dices, ¿por qué eres 13, Kepri? O sea, es mucho level ese hombre. Está licheando demasiado. ¿Por qué el Cabracán es 10 que está en el equipo que está ganando? Y luego la Duo Diff, level 17 Anur, level 13 Hachi. Es como, es que estás donete, tío. Estás donete. Pues yo, muchas gracias que me has dado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Hay mucha diff, ¿eh? Pues no, Rautara. No lo es. No lo es. US Beats de Migi un poco raretes, ¿eh? Ulti. Bueno, ha sido ulti de Tana, de Thor, ¿no? Ha esquivado bien ahí. ¿Sprint de quién ha sido? ¿De Kepri? Sí. Hacen disengage. No ha salido muy bien, pero bueno, al final han salvado. Aún tenía la ulti, pero es que el Thanatos esconde mucho a Kepri, ¿eh? El pick de Tana contra Kepri está siendo muy clave muchas veces, ¿eh? Está licheando demasiado el Kepri ese. No sé por qué tiene tanta prisa por subir al level 15. O sea, está licheando al mid laner sobre todo, no está licheando mucho la dúo. Pero en la dúo va muy mal ese tío porque se ha muerto muchas veces y ha perdido muchas waves. Pero está licheando demasiado, yo creo, Kepri. Porque es que literalmente va al level 14, el otro va a 11, tío. Y es como, a lo mejor quiere llegar al 15 y luego dejar de lichear, pero no lo creo, sinceramente. I mean, what do the Aura Scorpions need to adapt to make sure they're not losing fights in that same way come this Fire Giant fight, which seems to be looming? Yeah, first of all, they gotta get to this pit in time. Nehu already in here. They've got the better Fire, esto está hecho ya casi seguro para Seyes. Bueno, espérate, Uy, ese piqueo. Casi muere, qué buena, Uy, no van a poder hacerlo, Qué bien lo está haciendo Releles ahí también. Joder, cómo... Que estén sacando petróleo de aquí me parece sorprendente que flipas, Mirad esto. Les va a salir bien incluso, Están pillando, Madre mía, tú. Hostia, le acaban de salvar la partida bastísimo, Iban 3 o 4K abajo, perdiendo de paliza. Se cargan al Donut, que iba gordísimo, por lo cual un shutdown de la polla. Y se cargan a Neihu, que también iba gordísimo, iba 5-0, tú. Vaya locura lo que acaba de pasar aquí. O sea, acaba de darse la vuelta a la partida totalmente. Ha podido farmear un poquito el Hachi y aún así va por detrás, que flipas. Pero que flipas, la verdad que este hombre está en la mierda. Pero bueno, acaban de remontar. Ha ganado muchísimo tiempo el Relentless. Muchísimo espacio. ¿Este qué hace? Pero este tío está buen tradeando, a mí no me jodas. Te ha apostado en su contra. Quiere ganar viewer points, tío, en las apuestas. But now they've surrendered all of the lead that they had. I mean, it is a huge gold swing from the last 2 minutes of this game. From about 2,500 in the lead for the Athenian Sages, now back in favor of the Aura Scorpions. Rarete eso, Rarete. Mirad la gráfica, gente. Nada, brutal. O sea, parecía que la partida estaba totalmente done para los Scorpion porque iban a hacer el Snowball los otros. A tomar por culo el Snowball. Trolean con ese Fire. La han defendido súper bien. Supongo que han confiado que como iba tan bien el Donut, podrían hacer lo que quisieran porque, claro, Hachiman level 14 no iba a hacer nada. Y literalmente no iba a hacer nada ese tío. O sea, este tío estaba en la puta mierda. Este tío estaba ya para desinstalar el juego prácticamente. Y en vez de eso, se ha conseguido recuperar bastante de level. Han conseguido defender porque los otros iban bien todos. El único que iba mal era Hachi. Y se ha notado. Al final Kepri es mejor que Cabra. Kepri es mucho mejor que Cabra. Pero Kepri es mejor que Cabra sobre todo cuando no tienes un Thanatos en contra. Lo que pasa es que están forzando muy bien al Tana este. No está jugando... ha fallado un ejecute solo. Pero no está jugando especialmente bien tampoco. Y le están forzando mucho.
Esa ulti ha sido buena, ¿eh? Ha reventado el Migi, pero aún así ha muerto. Buen piqueo. Ahora tendrían que forzar quizá a Gold. ¿Van Fire? Bueno, Fire me parece un poco descabellado. Quizás solo es baitear. Tiene que ser baiteo esto. Que si fuerzas este Fire estás full trolling, cabrón. Es baiteo, pero un baiteo bastante pochardo, debo decir. O sea, como baiteo pocho de cojones. Sinceramente, como baiteo pocho de cojones. ¿El micro recomiendas? ¿Para qué? El micro de los cascos no te vale para jugar. Porque... Ahí está, le salvan, pero ahora viene el ejecute de Tan a ver cómo sale esto, ¿eh? No llega... Oh, ha tirado la Aegis mal, creo. Ha tirado mal la Aegis, ¿no? Creo que sí. Ahí ha troleado un poco Byroneri porque tenía la X para evitar el ejecute. Le había salvado muy bien el Kepri. Simplemente si tiraba bien la X, ya está. Lo ha tirado muy pronto, el otro ha esperado. Y ya está. ¿Qué ítem se ve hacer Kepri contra Tana? Nada concreto. Pues no lo sé, Dani. Todo el mundo se compraba el Blue Yeti y todo eso, que era de 100 y pico pavos, pero la verdad es que el Blue Yeti es un micro que tiene menos calidad que su puta madre, tío. O sea, calidad de audio buena, pero las piezas no sé por qué siempre se rompen, tío. Siempre se rompe el botón del mute o no sé qué. Siempre se rompe, tío. No tiene mal audio, ¿eh? Pero siempre está el mute roto. Pero ¿por qué está este tío solo, el pobre? ¿Por qué lleva ese tío solo 2 años? O sea, ¿alguien me explica qué coño está pasando aquí? ¿Lo va a matar? No lo ha dado. Uf. Qué bien lo ha hecho el Grave ahí pegando el 1. Pero Miki lo ha hecho muy bien porque ha tirado la ulti solo para acercarse. Pero los otros han llevado el Fire mientras tanto. Ha sido muy raro esto, ¿eh? Ha sido raro de cojones. ¿Por qué estaba ese tío solo contra 2? Mientras los otros estaban, no sé si zoneando o no sé. Es que no me ha quedado claro. Supongo que estarían evitando que se hicieran... Es que no lo sé, tío. No sé qué hacía ese tío totalmente aislado. Se han troleado entre ellos porque el Thor ha tirado un muro de mierda que no ha dejado pasar al tanto y aún así. Rarete, la verdad. Rarete. Pero bueno, esta partida está aún en su early game, podríamos decir, teniendo en cuenta que los games de Scorpions duran 54 minutos. Aún están en early. Así que... to catch the sages unawares, but seems as though they know about it. So a great fight there from the sages where it looked like perhaps things could have been dire because está la cosa aún empezando. But fortunately for them, that created enough space for Nehu, enough space for Donut Doug to secure that FG. Sí, al final no han hecho nada, ni defender al el Fire ni defender al Hachi, o sea, ha sido rarísimo el play. Rarísimo el play. La partida aún no está ni por asomo perdida para Scorpions porque van un K bajo solo y el Fire este no es ni del 30, es un Fire del minuto 22, que es como van de igualados, es un Fire de mierda. Pero ahí está. Es un Fire para ellos, que es mejor que nada, ¿sabes? Coger unas pataticas. And the question is, what does the siege defense look like for the Aru Scorpions? And it is pretty solid. I mean, Baronary has that no play zone with the Empty the Crypts that prevents everybody from really being able to step forward. But if you can bait that out for the Athenian Sages, if you can make Gino use the ult early or potentially execute him before he gets the opportunity. Con Apuchi tienen muy buena defensa, la verdad. No creo que tengan un buen asedio esta gente. Un poco panic beats eso, ¿eh? Mientras tenga la X está bien para el ejecute de Tana. Pero ahí está. ¡Buba! Muchas otras mesas de crack.
the wall coming through, and Snatty looking for the engages out of the jungle. This is a dash in from Evermed, but the Phantom Shell prevents the collapse onto Gino. You back off a little bit. Un poco raro el posicionamiento aquí de Byron, que estaba siendo como... ¿Estaba en la jungla? Un poco rarete. ¡Ojo! ¿Cumplieron con los 23 y Jabo con los 15? ¿Os habéis puesto de acuerdo en suscribiros todos a la vez o qué? Muchas gracias, cracks. He already will have the blink up a couple of seconds ahead. It's a narrow window, make no mistake about it. They got about 10 seconds between that A ver, cuidado. and that shell cooldown. But that does give them the opportunity. Creo que no ve nada. Uy. En realidad estaba viendo vaquear al Hachi, en un ward. The Sages have an opportunity now to try to kill Gino before that Phantom Shell comes back up. You saw the idea of Evermed A lo mejor no llegaba. stunning him and putting him in a cage and hoping that he dies before he gets the Scarab's blessing off. That would be an optimal engage for them. They got a Encerrón allí, no está muerto. Y doble ejecute. Matan a uno y ejecutan al otro. Va a morir Relentless. ¿No? Está aguantando un montón este tío. Ha muerto igualmente. Buah. Esto está donete, ¿eh? Esto es GG. O sea, o hacen la milagrosa o estás todo net, ¿eh? Que Titán tiene media vida todavía. Espera, lo están defendiendo bastante bien, ¿eh? Lo está defendiendo muy bien, ¿eh? Miggy está haciendo la jugada, ¿eh? Sí lo defienden, gente. Lo han defendido súper bien, ¿eh? Muy bien. De hecho, se van a llevar ellos el fire ahora, ¿eh? Les ha salido hasta bien esta mierda, gente. La han hecho, ¿eh? Muy bien, Miggy ahí. Muy bien. Ha forzado Beach, luego ulti y tal. Tiene que zonear a Cuckoo. Frog, I almost wonder if it's more worthwhile for Nehu to just turn around here, die to Miggy, and then try to respawn as quickly as possible. Because Miggy's job is to just chase him around so that he can't come over here and help out with the Fire Giant that the rest of his team is doing. The Aura Scorpions have a 2v4. A ver, esto es un YOLO, ¿eh? Que se lo lleve quien sea. Los Scorpions, pues venga. Van a por el cabra, ¿eh? Cabra está muerto. Muy bien, muy bien, muy bien. Surrealista lo que acaba de pasar, ¿eh? Surrealista. Surrealista. Ese tío ha ganado tiempo, pero yo creo que ha sido incluso peor para él, ¿no? Ha ganado tiempo, pero es que ahora estará más tiempo muerto. Bueno, ha conseguido que se hagan el piro ellos. No está mal. Esa Simblink está feo. A mí tampoco me gusta mucho, pero yo creo que la ha hecho por el ejecute de Tana. Evitar ese ejecute es una prioridad, ¿eh? Así que no me parece mal. A ver. Va a llegar a defender. Hostia, no sé si puede defenderlo solo, ¿eh? Tiene que pararlos, ¿no? El back o qué. Han tirado al Fénix, ¿eh?
on the left-hand side to continue to push. And they're on the chase. Look at Bayro. He's in trouble in that corpse. Dano no tiene ulti. Pushing forward and Snatty drops down. The ultimate needs to be there from the Capri. Needs to be well timed. He's got 3 lives in the fight, but even that won't be enough as Nehu times it perfectly. Literalmente no para de revivir ese pavo y no para de morir, joder. Pobre chaval. Man, that's just so smart from the Sages. I didn't even notice until the last second, and clearly neither did the Aru Scorpions, that the Sages were going for that split push play. And the thing is, Frog, if Grave can stop those backs, they at least get an even fight. Or excuse me, if Miggy can stop the backs, they at least get an even fight on the left-hand side. I mean, it would be a 3v3 at that point, which... Es del parche viejo esto, Gibson. Don't manage to siege the base successfully with those odds, but because en el Mundial veremos muchos menos magos. ¿Podremos seguir viendo magos? Sí. Pero mucho menos. And the CC immunity and disengage from that hovering death ultimate. It means that the Athenian Sages just had the advantage, surprisingly, in the left lane in that fight, in addition to los otros han hecho muy bien el split push. Eider, la verdad. Han jugado muy bien el split push. Encima estaban 2 juntos en la derecha, que si vaquea solo uno no consigue defenderlo. Entonces, putada. Encima el Dana con la bomba jode mucho, ¿eh? Porque Neza solo puede forzar en la bomba. Con el 3. Pero no lo paran ni nada. Y no te asegura que le den luego la ulti. Que con el 3 ulti es muy fácil, ¿sabes? Uy, cuidado con Gino. Lo han abierto bien, ¿eh? Ha estado muy bien abierto eso. Voy a ulti de Tora 3, ¿eh? Bichi a X de Byron, un poco rarete, pero bueno, se va a salvar, creo. O sea, and for all of the value Snatty generates there, the follow-up is not there. Now ultimates across the board, all down except for Donut Dog. Han sido 4 ultis, por eso de los Sages. Fire Giant close to spawning here, and you've got all 5 ultimates still for the Scorpions. Yeah, the Scorpions, if they want to take a fight, need to take it now while 4 ultis, down, because if the Sages can buy enough time, esta pelea le beneficia a Scorpions, They got all those relics essentially for free, but hang on, Evermed's going in now. Blink in though, Snatty with the wall, through the wall. ¿El Donut ese se muere o qué? Ha tenido que tirar a Aegis, tú. ¿El rebote? No lo ha rebotado de nuevo, qué mala suerte. Hostia, menos mal que no se ha podido tepear. Hostia, la ulti del cubo. ¿Esto sale bien? Les sale bien, ¿eh? Les sale muy bien, consiguen defender la derecha. Madre mía, tú. ¿Sabes? Now they seem to want to think about stealing this FG, but because the Aru Scorpions walk forward and don't want to get the relics forced off of Nehu for free, it looks like ¡Hostia! ¡Un sub! Otra vez como ayer, tío. But just a weird fight where I think that if they take that 20 or 30 seconds in the future, they win it overwhelmingly. They just have more resources available at that point to win that fight. But because they took it while all the ults are still down, the Aru Scorpions, as you mentioned, still had all the ults available, it just ultimate economy is fairly simple, and they just did not have as many buttons to push. Ha vuelto a petar esto, gente, pero estamos de vuelta otra vez. Yo que sé, rarete esto. Puta conexión de mierda. Scorpions have had. This gold lead has been flip-flopping all game long, and now odio la Conex, tío. Odio la puta Conex. Una mini caída de milisegundos, tío. Y me tiran esto. ¿Cuánto mega tiene? Yo tengo 1 giga. De subida y bajada. The left-hand side, but 2 tier 2 towers up, you know they're not focused on those. It's all about this left side, Phoenix and Kaizo.
Sí, no, es que lo han subido hace... Yo creo que lo han subido hace poco a 1 giga. Y lo que han hecho es literalmente cargárselo o algo, tío. No sé. Desde hace un tiempo que va como el culo, tío. And Frog, they don't have a wave for quite some time, so they're gonna have to brute force their way into this bird if they want to try to go for it. Looks like casi pierden la derecha por minion random, ¿eh? No la han perdido por poquito la derecha. They've got EFG, so they will burn some of those backdoor protections down. Gino dashes in and Frenzy pops. Neju ha comido mucho daño, no sé ni de qué. Cuidado, ulti de Thor. No consigue nada ahí, a ver cómo sale esto. No nos están enseñando mucho lo que está pasando por medio, pero Migi ha gastado la ulti. Y no sé para qué exactamente. Ulti de Thanatos. Se revive este hombre. Ah, es que aún tenía el de starter revivir, está muerto. Han conseguido tirar 2 Fénix, que no está mal, pero ahora no tienen que perder el game. Ahora tienen que pirarse y no perder el game, básicamente. Si consiguen eso, están bien. Tal cual, ¿eh? Yo creo que pueden defender 3 contra 5. No lo tengo claro, ¿eh? O sea, sí pueden, pero... van a sufrir, ¿eh? Es que tienen el Fénix de la derecha a 2 hits, tío. A ver, esta gente está a un low de vida. Ni siquiera se ha curado de... Es que el Cabracán ahí yendo al 30% de vida. ¿Qué pasa, tío? Juan Panico, los 43. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Ulti de Thor. Ha caído el Guy J, pero ha caído el Guy J que justamente este hombre tenía cosas, ¿sabes? Tenía todo el Guy J, porque no le habían gastado nada antes. Aún así, bueno, de momento... Uf, va a morir ahí. Esto puede ser terrible. Bueno, terrífico no, porque ha llegado ahí al relé. Ese ya ha resucitado, o sea que está bien. Han acabado perdiendo el medio. Vamos a ver si no muere nadie más. Joder, muerto también ese tío. No pasa nada porque no pierden el game. Y yo creo que no perder el game ya está bien. Pero la verdad es que ha sido una defensa un poco trambólica. No sé, los activos de Guy J no han sido especialmente buenos. Y el tío, no sé, tiene como miedo de pegarle al Thor, cabrón. ¿Sabes? Ha tirado una X pochardo porque dices, tírale puto básico sin mátalo. Y cuando te viene el Thor, tiras esa Altanato, tiras a X, tío. ¿Sabes? Ha sido rarete. Para que compre una whisky que era Navidad. Muchas gracias, tío. Por los 40 mesazos, crack. Compraremos algo rico. Algo rico que compraremos. Establish some dominant ward coverage, get some good positioning around this fire giant pit, do some homework in the left lane, because remember, they do still have to contend with those fire minions over there on the left hand side, but doesn't look like they're even... Menos magos en la solo Oscar, porque ahora mismo han recibido un nerf en el parche 10.13. Aún quedan casi 4 minutos para que tenga el starter de revivir de nuevo este hombre. Es que Quack, no sé, el Guy J no me gusta nada cómo juega, tío, no sé. No me da confianza. Aún así esta partida no está haciendo tampoco mal daño, ¿no? Va con 24k, pero no sé. Que tiene el pick de Hachiman que está roto, tío, ¿sabes? Evermet ha tirado una ultimal. Tienen que simplemente esperar. Si es que los Fire Minions les van a presionar, solo tienen que esperar a que los Fire Minions vayan entrando. Si es que no tienen prisa. No, ¿esto por qué empiezas? No entiendo por qué lo empiezas, si no hay prisa. Ulti de Grave, mala, pero vaya mierda de ultis.
Lo que pasa es que va a morir Relentless, ¿eh? Relentless muere, ha ganado bastante tiempo con la X, pero está muerto 100%. Tienen que vaquear ellos, pero vamos. Rarete, ¿eh? Y el Gino que no ha ulteado, tío. No sé. No, estos son semis de losers. Vaya, ulti en Vulcan. And the Scorpions are running for their lives. Baronary gets taken down. And that's gonna be a look at the Fire Giant. 40 minutes. Vaya la... Es que no entiendo, o sea... ¿Por qué le han pegado ahí a ese Fire random? No lo he entendido mucho. Los otros han tirado una ulti de Thanatos y una ulti de Thor a Cuenca y pierdes eso igualmente. Es que ha sido raro de cojones, tío. O sea, ha sido un malardo. Y ahora a ver cómo defienden esto. Bueno, esto no lo defienden seguramente. O sea... Tienen al Guy J. Bueno, nos mete críticos al menos, tío. Pero... un sub. Ulti de Thor. Tienen que hacer disengage. Tienen que regalar ese Fénix. La cosa es que pueden perder triple Fénix aquí. Bueno, ya son 4. El Fénix de medio está a punto de regenerarse, pero aún le queda un poquito. Nada, va a caer 100%. Y a ver si consiguen defender el último. Ahora yo creo que tendrán que hacer un all-in ahí en la última y a ver qué coño pasa y finishear o algo. Porque es que esto está complicado, ¿eh? La verdad es que lo tienen complicado los Scorpions. No sé si van a hacer el all-in. Los otros parece que se conforman con eso y van a ir a por los Fire y Waves. Me parece sensato. Y pichipap. Muchas gracias por el Prime, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Realmente esto es lo mejor que puedes hacer. Si quieres vaquear, puedes vaquear, ir con la próxima que son Fire y Wave y a otra cosa. Pero que tienen que vaquear ya para hacer el push. A no ser que ya estén full, que si no necesitan nada pueden seguir. El Piro también van, bueno. Ulti de Thor, simplemente para zonear. Este back es una castaña, literalmente, ya lo digo yo. O sea, este back es una castaña. Te hacen la Oni para tirar las Oni Waves y no vas con ellas, ¿sabes? Van ya un poco tarde. Van a llegar justitos. Justitos, maybe. Ahí van a ver al Thor en medio. Van a poder limpiar la Oni Fire Wave de medio. Les han permitido, gente, limpiar la Oni Fire Wave de medio y la de la derecha de gratis. Ahora tienen que ir rápido a defender, porque tienen que defender. Pero ya han defendido la de medio y la de la derecha está a punto de defenderse. A ver, tienen que ir a... No, esto de la izquierda va a ser duro de defender, ¿eh? Porque Morgana está sola. Ahí ha hecho mucho daño el Guy J, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Bayoneni. Raro uno esto, ¿eh? Raro uno esto, gente. Pero cuidado que sale el Guy. Buscándola. ¡Oh! Buscaba la redención, pero lo que ha conseguido es una puta castaña. Y muerto. Easy. Partida para los Seyes. Vamos a la siguiente. Ha habido demasiadas troleadas esta partida como para que los Scorpions ganen, pero es que también demasiadas troleadas de los Seyes. O sea, había una de troleadas este game, tío. 43 minutos de game. Averaje gameplay de Scorpions, parece. No sé, un poco raro todo. Los games de NEA son un poco caóticos, ¿eh? Sí, la de la ulti, la de Kepri y la de ultear no se la sabe, ¿eh? La de ultear el Kepri no se la sabe. Rarete. Un poco extraño, ¿no? Esto, gente. Un poco extraño. El que vive conmigo que ya, pero es que ha tenido que tirar a X el otro pavo a la ulti del Kukulkan porque literalmente el otro no ultea. Coño, ulteaba el tío ese a la ulti del Kukulkan y no tenía que tirar a X a la ulti del Kukulkan. Pero luego no tenía X para el ejecute de Kepri. Entonces, si no le ulteas a la ulti del Kukulkan, pues se muere después con el ejecute. Es que yo qué sé, tío. Rarete. Las ultis de Kepri me han parecido bastante malas y el hecho de que tuviera un Thanatos le tenía demasiado cohibido para usarlas o no sé qué coño pasaba, pero... malardo.
No, 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 no. Vale, todo bien. El Tana ha sido clave esta partida por los ejecutes, más allá de por lo que ha jugado él, que ha sido bastante dudosillo. Pero los ejecutes han jodido mucho a Kepri, ¿eh? Las cosas como son. O sea, Warchi no puedo decir que juegan raro porque creo que están ahí. Podría dar una paliza en el medio hasta con una mano. Sí, es cierto, pero una cosa no quita la otra. O sea, una cosa no quita la otra. Estas partidas no son nada coordinadas, son aleatorias prácticamente. O sea, son partidas muy aleatorias. No es que sean malos jugando. Si mecánicamente lo hacen bien, pero eso es lo que digo siempre de que un top team y un equipo flojo cambia mucho en el sentido del gameplay, de la coordinación en cuanto a teamfights y en cuanto a macro gameplay, ¿sabes? Es la única diferencia que hay entre un buen player y un mal player de competitivo alto de estos. Porque no creáis que esta gente es mucho peor que otros players SPL. No son tan malos, son buenos jugando. Alguna skill random fallan tal, evidentemente se fallan cosas, ¿no? Pero me refiero, es cuestión de saber posicionarte bien, saber cuándo tienes que hacer las decisiones, saber cuándo tienes que tirar las ultis y esas cosas que es la diferencia entre un top team y un team bueno, ¿sabes? Un team de SCC, que no está mal, no es que sean malos, coño, ¿sabes? Pero se nota ahí el desorden y las cosas, o sea, tampoco estas mismas cosas las vemos muchas veces en SPL tabla baja también. No es que esto lo veamos solo aquí, sino, pero por eso también decimos que SPL tabla baja respecto a los 3 top team no tienen nada que ver, ¿no? Pero claro, ¿nosotros con quién lo comparamos? Pues con los top, ¿no? Con los que van a ser campeones del mundo. No podemos comparar esto con una ranked, porque claro, pues juega mejor que la ranked, ya claro, pero es que son ranked, cabrón, ¿sabes? No sé. Entonces esa es la cosa. Que no digo que sean malos players para nada, sí, seguro que juegan todos muy bien y, a ver, algunos mejor, otros peores, pero es que muchas veces lo que digo, no es cuestión de que seas bueno jugando, es que son las decisiones que tomas. Por ejemplo, el tío a lo mejor no es malo dando básicos, el Guy J, pero el tío está tomando unas decisiones de mierda, malos aegis, malos activos, yo qué sé, se deja solear muchas veces, falta de visión, no sé, cosas, ¿sabes? Cosas que no sé, que no puedes ir 3 level por detrás, tío, te salvan la partida yendo 3 level por detrás y luego, no sé, es que le veo pegar 2 básicos y revienta a un tío. Pues, ¿qué coño estás haciendo? Porque si pegas 3 básicos y matas a un tío, ¿dónde estamos pegando los básicos? ¿Sabes lo que quiero decir? Es que si de 3 básicos dejas a un tío al 50%, ¿por qué la gente no se está muriendo? ¿Sabes? Entonces es que estás haciendo mal las teamfights, muy mal las teamfights. Como AD Carry, ¿no? No sé si es que tienen miedo de que te revienten, que te hagan engage, que no sé qué, pero el caso es que no estás pegando, tío. Y con una AD Carry solo tienes que pegar. Vemos eso, mucha diferencia de, por ejemplo, el Vaporis a veces lo veo incluso demasiado agresivo, pero ves a Vaporis como tira bits y empieza a tirar para adelante, a pegar básicos y cosas así, y es como, ¿por qué? Porque sabe que tiene que aportar daño a la teamfight. Y eso va a marcar la diferencia. Si solo tiras el dash para atrás y juegas ahí defensivo, no tienes que tirar el dash in, pero al menos si tirar para adelante un poco y luego ya dasheas para atrás si hace falta. Pero si solo te tiras para atrás y no pegas, vais a perder la teamfight. Eso es un hecho. Este último set, ¿cuánto se falta? No, este es el primero. Waiting. Este es el primer set del día. Hay 3 sets hoy. Empieza a las 5 esto. No, porque la Traxia juega defensivo en la fase de líneas, pero luego tiraba para adelante, ¿sabes? Pero en fase de líneas era súper defensivo, no quería arriesgar ni un poco, y no pasa nada por eso. Pero luego tienes que aportar, coño, a las teamfights, ¿sabes? Esa es la cosa. Esa es la cosa. ¿Qué coño le pasa al TikTok? ¿Por qué no está la cambio puesta? Joder, macho. Suerte. Se ha bugueado. Ahora. Vale, voy a aprovechar para ir a mear, gente. Y volvemos con más. Es lo que digo, estos equipos que como
como tienen nivel individual, pueden llegar a ganar partidas, ¿no? Como por ejemplo, estos equipos, Seyes, por ejemplo, ha ganado a Valkyrias. Valkyrias a nivel individual también tienen mucho talento. Un Aquarius, un Sam, ¿sabes? Son gente de talento. Y les han conseguido ganar, por lo que significa que a nivel de skill tienen buena skill. Pero tienen que tomar buenas decisiones. Y en la partida que toman buenas decisiones ganan. Y en la partida que toman malas decisiones, pues no. Son irregulares totalmente, ¿sabes? Esa es la cosa. Esa es la cosa. La regularidad, ahí está. Es que las fases de línea dependen mucho del meta también, cubillos. No recuerdo ahora mismo ninguna, pero depende del meta. A veces tú tienes un pick que es muy inferior y no puedes hacer nada y cosas así, ¿sabes? Te juegan un Uller y tú, cuando Uller está roto o cosas así, y no puedes hacer nada, ¿sabes? Todo depende, todo depende. And they came out onto the stage to steal the powders that we had out here. And I think after a while, maybe just swapped them, because a few of those are probably empty by this point. El Sam está en Valkyria, sí, pero las Valkyrias están fuera. Tal cual, o sea, si tenían un roster que flipas. Sam, Aquarius, Gamma, Wowie, que el Wowie ha sido el más flojo de todos. ¿Y quién me falta? El midlaner era Eru Crimson, o sea, tenían un roster de la polla, ¿sabes? Y están fuera, gente, están fuera. No han llegado ni al domingo, cayeron ayer, eliminados. Surrealista. Ese roster se hizo en la SML como un roster, o sea, ese roster creo que estaba para el clasificatorio mundial, o sea, para el clasificatorio de SPL, pero no consiguieron clasificar, pero son un roster sólido. Nehu lo ha hecho muy bien aquí, ¿eh? Lo ha hecho muy bien el cabrón. Es que Nehu por lo general lo hace muy bien. Es muy buen midlaner. Lo hemos visto en otros torneos ya antes, y lleva muchos años apareciendo en la competición siempre, desde Liga Baja y tal, pero siempre era de los mejores de su equipo. En este cambio, por ejemplo, yo creo que el Donut ha tenido mucho que ver. Donut ha jugado súper bien. Grave ha metido buenos ejecutes. Pues nadie, no sé si lo ha hecho especialmente bien, ni nada. They were down in gold a majority of it. And granted, the amount of gold down you are, the longer the game goes, like, it starts to matter a little less. 20,000 at 28 minutes, you should be winning that game. Actually, you should have finished it by then already. But 20,000, if you're, you know, ahí ha pegado bien, ¿eh? Suddenly it's not as big a deal. Here, you know, we only had 4,000. It wasn't anywhere near as big. Eventually kind of separating. But the Sages fought from down to ahead. Típico uno. In a glorious, glorious fashion. Like, ahora vengo, gente. And I just feel like there were a lot of moments where the best way I could really word it is, it feels like they shouldn't have gotten away with what they did, but they just played better in those instances. And when you go 9-2 and 14 or 12-2 and 12-4 and 9 with a team that's picking up 17 assists from the carry, 12 assists from your support, and 16 assists from your solo, like, everybody was involved, and you can really see that the Sages as a group were just difficult to overcome. Yeah, and even looking at Nehu's damage, 50,000, and nobody else did over 30,000. Like yeah, I mean, he did some semblance of damage, and you combine that with his inability to get dove either. Like, he's only dying 2 times on a god like Kukulkan, and his support is a Kabrakan, which is not a peel-heavy god. That's good positioning, good timing on his damage, good ability to walk up and actually get his damage out. Skugu's damage, yeah, the ultimate can get you pretty far, but the rest of it isn't really that long range of abilities. It's not like a Thoth or a Ra. And maybe that's where the Scorps actually look for in this next P's and B's. Maybe we ban away the Cuckoo, maybe take it, Thoth, something like that. That's kind of what I was thinking, because I think last time they banned the Thoth, let the Cuckoo through, grabbed the Opwash. So, changes like that. If you're going to ban one of these, you need to do something about the other, and whether that's pick it or do exactly what they did. They're just going to go 3 mages in a row. Thoth, Kukulkan, into the Poseidon, Athena, Afro, and the Opwash on the other side. So it leaves open the Chernobog, and again, if you're playing first pick, you're loving the way things have gone. Yeah, that's a victory right there with these P's and B's, being able to get that Chernobog. The value there, we've talked about it a ton. Comparing it to other hunters, it just does so much more. So it's a great first pick, even compared to this Rama. Win lane, rotations with the ultimate, and then all you're giving up really is something that isn't going to be able to match the Bog, and then a Thor. But I will say, Snatty also on this Thor,
Also a little bit of flex potential on the floor. Yeah. I don't mind the pick that early either. And like you said, because it works out so well, Yeah. right? Where it's just like, well, damn, he did just have a real good Yeah. solo Thor game. But also, I can't imagine Grave is sitting there thinking, yeah, I can't play Thor, guys. Like, no jungler is going to say For that sure. in the world. Not in the history of Smite, if you can't play Thor and you're a jungler, you're a liar. Or, on one part, right? Either you can play Thor, or you're not a real jungler until you learn Thor. Like, that's just, I think, That's how it classic goes. has to go hand That's in how it hand. goes. We'll have to see, though, how it shakes out as they Wow. continue. So Ganesh and Hera, of all things, which, you know, give me like 2 SPL players, I believe you, but literally anybody else, Hera doesn't come through often. Yeah, not an expected pick, and I would say a somewhat risky pick when you see what he's playing against. Raijin has a lot of ability to just get onto this Hera and put a lot of damage out. Agni has good dive potential, good poke, and then Maui pick now into that. Beads are going to be very risky. Aegis is going to have to be very safe and use smart. And then the last pick by the Sages, this Morgan Le Fay. I mean, overall, I think the Sages comp is fine, but I think the value the Scorps got is just pretty insane. And I want to ask you, because we've seen like Raijin versus Morgan Le Fay in a matchup, but with locked in with a Hera, and there's a conversation of like, what do you prefer where, especially like Raijin, Agni. Yeah. But is there a world where you, if you're the Sages, you're watching them like swap their gods, trying to figure out, okay, is this Raijin mid or Raijin solo? And then you just, okay, you know what? Like, we locked in the Hera. Whoever asked for it doesn't matter. You're gonna swap. Your matchup is now against the Raijin because we're gonna make you play Morgan Le Fay. Like, we want you to have a better matchup. Is there a world where you do something like that? Maybe if it wasn't Hera, if it was like a if it was different like literally any other main. yeah, I think Hera, you kind of just want to bring her mid. Yeah, you're probably locked in a little bit there. Well, it's going to be exciting to see how it shakes out, and if the Scorpions got away with murder in the draft. The only way to find out is to go to Game 2 and to go to our casters. Or an inbound, backs against the wall here for the Scorpions. Athenian Sage is up 1-0. Still Frog, still Kaizo, bringing you the action here in game number 2. And you heard Gore there on the desk, maybe getting away with murder there in the draft. And I can't help but agree at least a little bit off the bat, because that looks dangerous. That's a Chernabog that I see. He's pretty good, I think. That's Bernary did 70,000 damage on this Raijin earlier in the weekend, and I might be undefeated on it, something like that. Camazotz we saw from players yesterday looked pretty great. There's a lot of good picks on this left-hand side. I'm noticing you're not saying a lot of things about the right side of your screen, Frog. Well, I just haven't gotten there yet. That's what I do to start the game, guys. I put a piece of paper over the right side of my screen. Okay. Right, so I just want to focus on the left side. Clearly, though, Donut Doug, he wants to focus on the left side. Dash in onto Guy J there. We'll take him down a little bit low as you get some of that action coming through. But, I mean, let's start over here in the duel lane. You get Chernabog first pick for the Scorpions. Guy J, we've seen him on it throughout the weekend. A big pick to start the draft. And we've seen varying degrees of success and varying degrees of oppressiveness from this pick. Hang on, we might have to... Just taking a look at the map, Frog, it looked like something nefarious was going to take place in the jungle, but it should be fine. We've seen varying levels of success, and a lot of it here in the dual lane for the Scorpions. Brave, though, he's over here for the success, trying to find first blood onto Guy J. One more auto will do it, and Grave finds the first blood. Look at Miggy, though. Rotation over for the Camazotz, and the health bars somehow not down low enough. But Miggy, the double tap is good. The Donut Dog kill onto the Camazotz, and the Athenian Sages bring the action to a head, grab 2 kills. And Grave obviously makes the highlight reel plays there, but if you watch that back, Donut Doug impresses so much in that engagement, because even as his health bar gets low, even as it looks like he's reasonably close to death in that one, he understands how much danger he's actually in and never stops auto-attacking. That entire engagement, he just constantly keeps fighting, keeps pouring out the damage, and makes it so that that's capable of happening. I mean, he's already got like 2,000 damage in 2 minutes. That's usually the pace of the game that you're at the end of the game, when you're doing a lot more damage more quickly. And he's absolutely just hammering home these auto attacks. So shout out to Donut Doug, who on this team, Frog, I feel like doesn't get called a whole lot. I feel like you're usually talking about Nehu and Grave and Evermed and how they're the ones engaging a lot of these fights. And
Donut Doug more of a role player on this team who doesn't make the crazy highlight reel plays as often, but does his job better than just about anybody else most games. Mayhew under some pressure here. The drums come out. Maybe a little bit off the mark there for Bayro. You're absolutely right. I mean, this pressure coming through from the Scorpions, a lot of it driven by this jungle matchup, I think, in particular. Last game, we saw the Thanatos versus Miggy's Naja, and maybe a little bit partial to how he's been playing Naja this weekend as Guy J. Under a little bit of pressure. That silence may be a little bit dangerous as you're coming out of the wall there, but a dunk there onto Bayro, and he's forced to use the beads. Oh, double tap is good, but they won't find enough damage, and Grave getting active a lot early on. If Grave is full Jotun's Wrath yet, and I'm assuming he's got the Gold Fear and just hasn't had the chance to back and grab that. Joder, sí que de verdad me cago en mi vida. Estaba mirando la calefacción, que va un poco de lado, gente. Que va un poquito rarete. Y digo, voy a ver, ¿sabes? Voy a ver si va, que está la caldera un poquito dudosilla. Ya que hace un frío del carajo, digo, y voy a poner la calefacción, ¿sabes? Y va un poquito raro. Bueno, ya estamos aquí. A ver, ¿qué ha pasado? Gank en la dúo, counter gank y doble kill para 6, ok. Controlado, controlado. ¿Donut ha hecho cosas o qué? Pero ha tenido que ver con el Thor, ¿no? Ha sido un counter gang, ¿no? A less than below par tournament for himself. I think Guy J's a spectacular ADC, and we just haven't gotten to see it so far. Snatty under pressure here, needs one more swoop to do it. No, Snatty with the juke shoes is able to dodge it out. Miggy maybe had to go that way just to make sure he didn't die under the tower. Regardless, though, Snatty able to survive on that right-hand side. And we see once again the mages. ¿Cuántas cobijas duerme? Solo, and I am just ecstatic about it, Kaizo. I don't know if you can hear it in my voice, but the mages in solo back in there this game. Just mantas o algo. Stuff. Oh yeah, you are one of the 3 people that are excited to see all the mages all the time back in the solo lane. And you know, it is a little interesting to see Relentless One taking the Agni, which is a tested mage. Con la sábana like, this is a fine pick, don't get me wrong, y un edredón. I feel like usually así grueso. Most teams we see the Raijin go over there instead. I think Agni does mid a little bit y cuando hace mucho frío, pues otra manta más por encima. Del edredón. Pues solo se hace mucho frío. Tried and tested over there. Relentless One is going to be no slouch, don't get me wrong, but I think I'd just as soon see pues gente, esta partida los Seyes va ganando de un K, pero sí que es cierto que a Scorpion lo hemos visto gracias a el Agni de Relentless en defensa, conseguir aguantar la partida y remontarla. Así que some of that damage came off the back of Miggy's facilitation on the Naja, which they don't have here. But once again, Snatty under so much pressure in this right lane frog. He'll be alive this time, but they are absolutely attempting to hammer it home onto this guy this time. Miggy just slightly late to that rotation. Maybe if you time it a little bit better, you can have that follow-up. But that's the second time they've tried. Curioso que se llamen cobijas. Unsuccessful thus far, and of course the more traditional solo mage over there is the Morgan the way which we've seen quite a bit. We did see por cierto, una era, Relentless One Agni solo the other day, so it is a practice. Yo confío en uno que era un 4-2-1. Hoy como mucho va a haber 3 sets, así que no pasa nada si van a 2-1. Pero que si se hacen 3-2-0 tampoco nos quejamos, Nehu on this Hera, a pick that we've seen from a couple of interested parties in the SPL, right? If you're comfortable on this pick, perhaps you're more akin to it, but won't even get to go. There's Donut Doug forced into the air, hits the first 2 shots. And the damage onto Miggy for the 3rd as he's got his team there to help out with the follow-up. Into the batter to hell, Miggy would have to dive deep to get this kill, but it's not Gino with the individual play takes down muere con el double tap. And Miggy will at least get traded back if you're the Sage. Bien Grave ahí con el double tap. Ha sido un buen gang.
I didn't see it happen. Un buen counter gank otra vez. How it is for Donut Doug. I think that he might have used beads in the air on that knockup, which, if that's the case, that's just unlucky. I mean, you just truly hate to see, I call it the flying beads, when you get Maui pulled and then you still use the beads in the air. But y el donut muerto es importante. Tienen Cherno, que es el pick más roto del juego, de ADC. Esta partida los Scorpion la tiene mejor que la anterior. Ah, sí, me gustaban más las setups de Scorpions también antes. Era me gusta mucho para mid-game, pero creo que en early contra críticos tiene carencias. En la final del mundial sí se sabe. Buah. Tengo la mano helada, esto está calentito ya. Vamos a aprovecharlo. La final del mundial es del 12 al 14 de enero. Pero los clasificatorios, los group stage, son del 4 al 7. De enero también. Ha fallado todo aquí Miggy, pero da igual, ha forzado la ulti. Iba a ser lo mismo que lo diera o que no. Literalmente, no iba a forzar nada más. It's a Thomas build. It's a name brand bus. Okay, all right. So it's you know something reliable that is bringing you through the fight. Yeah, y Maui, hay gente que me gusta mucho Maui. For the bus at this point, because I mean, you know, you can't really sit in the sidecar and because then sidecar is the it's a motorcycle now is where we went, okay. Or potentially a sidecar. Don't gatekeep, dude. You can put a sidecar on a bus. Like who says you can't? Like your school buses sound so much more cool than mine. There were no sidecars on mine. You just said they weren't. You just said they were name brand buses. Yeah, they were name reliable. brand school buses, Frog. I don't know, man. I think and you call me a gatekeeper. You're changing the narrative all of a sudden in the middle of the most important conversation we've had in the first 10 minutes of this game. Our Scorpions under some pressure here on the left-hand side, but for all that pressure that they've had, for all the times that Grave has been over here for the 3 kills, de nada, Jorge. Certainly not a huge gold lead. Maybe only about, you know, less than 1,000 there, close to about 700. Last game we saw a lot ya es lo mismo, ya es lo malo Zaf, pero tienes que forzar ulti y volver a ir rápido. Si no vuelves a ir rápido tienes un problema, porque vuelve a tener la ulti. Te va con 20% cooldown. Incluso 30. The Sages have, as I've said a couple of times now, done a lot of very early objectives as Miggy catches Grave in the jungle, puts some good damage onto him. Grave will have to retreat here, but actually he might not be. Vaya daño, eh. Yeah, Miggy putting the pressure on, and Gino once again trying to be the difference maker will force the teleport there. As Grave does make it back to base alive, though. Fight's not over, though. Snatty finding some pressure and will be full HP, though, as Miggy low HP, but I don't think anybody wants to full engage onto this Morgan Le Fay, putting out quite a bit of damage here towards the early stages of the game. What is this positioning? Everyone's just waiting there, and that's because they want to. No tiene por qué, era un buen pick simplemente. And you get the shred. Maybe you don't have the secure, but these Dharmic pillars shred down the Gold Fury. A mí era no me desagrada. Creo que está un poco underrated. Pero también hay que decir que es un pick que depende mucho del Argus. Y el Argus en late contra críticos no es tan bueno. El daño lo va a hacer igual, porque cuando cae ya hace daño. Pero no puede hacer lo mismo de que te chasea y te mata, como lo hace por ejemplo a level 13, con el Argus a level 4, a level 3 que tiene ahora. Argus 2100 de vida. No lo matas, ¿eh? Argus 2100 de vida no lo matas. O sea, puedes matarlo, pero me refiero, no tienes que centrarte en ello, ¿sabes? Y te tienes que centrar en un Argus, un Thor que te está cayendo, una Morgana que te está molestando. No es tan fácil. Mira, ahí va. ¡Wow! Borradita, cabrón. Ulti de Thor, buen combo. Insta-leteado. Than that, but Grave once again getting involved early, a level lead there in the jungle role. Look at the Gold Fury, muy tocho, the beacon as well, and the Athenian Sages, we talked about that maybe smaller gold lead, now starting to ramp it up a little bit more, and if you're the Scorpions, you have to start thinking about how you want. Qué calentito está este radiador ahora, tío.
Yeah, they have to do something to put a No, la mano back helada. in it. It is pretty fortunate for them that they don't currently have another neutral objective to swing at. The beacon already down, Goldfear already down, Pyromancer won't be spawning in for a little bit, and especially after Anvil of Dawn goes down, you probably are taking a deep breath and getting a mental reset off. And Sufriendo camas sin bits. Bueno, Scorpions have done a great job so far, Frog. ahí no puede hacer mucho. En realidad va a 0-3, pero no creo que lo esté jugando tan mal. Lo que pasa es que no ha conseguido las kills. Es lo malo. Si no consigue las kills... Ha reventado al Thor antes en 1 contra 1. A ver si pueden cargarse aquí a alguien. Miggy on this left-hand side, and Grave here to join him. It's all around the shield buff, but the fight quickly turns on to the blue health bars as Gino taken down low. Grave in for the damage to start things off. Madre mía. They see Bayro rotating over. Don't want to continue the fight any further than that, but maybe now that he's back in mid, you get the dive in from Grave, and Miggy is the one under pressure. He's going back in. He doesn't have the follow-up, but it's complicado, just the purple buff invade that they're looking Muy, muy for. complicado. Once again, it's De momento el early... maybe, I mean, I'm imagining like 2 buses being driven like right. 6 dominando en todos lados. Uy, ese robo. Like his foot is down harder on the gas pedal. Qué random, ¿no? So this analogy is these buses crash into each other head first, is what you're saying. Right, but it's not like a hard crash. Like they don't like disable each other. They're just. Como digo, creo que con Agni tienen muy buena defensa y los otros tampoco tienen un asedio espectacular. El Argus quizá. No sé. Guay, le ha hecho muy bien el Guy J, ¿eh? Porque yendo 2 level por detrás conseguir boxearle así. No he entendido por qué el Guy J ahí no ha usado su ulti para contestar la derrama. Podría haber muerto. Ultea Rama, ulteas tú y ya está. Because I remember Guy J being a spectacular ADC, and don't get me wrong, Donut Doug is no slouch, but he's kind of been taking it to Guy J so far this set, just about every game. And yes, there's been a decent amount of help going the way of Donut Doug to facilitate that to happen, but Doug has been the standout Guy J problemitas, ¿eh? Lo están comentando. Y es que el Donut está siendo muy superior en todo el set, ¿eh? And that's really what it's not a bus-related metaphor, but that is to me what Donut Doug seems to be doing. He's the guy who's making all the dirty work happen in the background and, you know, taking down the structures, shredding the objectives, aún no ha vaqueado por los bits, ¿no? Ahora acaba de vaquear. All these things that you don't typically Dios, tengo las manos heladas. Flashy, bursty, like oh my gosh, the highlight reel play. Aprovechar que esto está calentito ahora. Otra Oni, o sea, otra gol para ellos. En este caso una Oni. Vamos a ver qué hacen, si se hacen piro o qué, pero también podrían probablemente. Están aprovechando muy bien la ventaja que tienen sobre la dúo para hacer estas goals fáciles. Ni siquiera tienen una setup con muy buen secure, que no tienen el Kukulkan para arriesgarlos, pero simplemente van tan por encima que se lo permiten. Se lo permiten. Lo que pasa es que aquí este cuesta más el piro. No es que sea muy duro el piro. Es más por el tema de que no tienes al Rama pegando. Muy bien lo ha hecho el Miggy ahí, ¿eh? A Blink. A ver eso. Ese stun va a ser muy bueno. Oh, no ha llegado, ¿eh? Qué buen silencio, cabrón. Ahora sí muere igualmente, ¿o qué? Bueno, ha sido un 1 por 1. Uy. 2 por 1 porque ese tío llegaba a 1 de vida porque estaba a punto de ser soleado, tío. Madre mía. El silencio ha sido clave, ¿eh? And you know, Frog, I've given Nehu a lot of credit so far for being excellent with the relics this weekend, and just not great that time around. It's Relentless One. Hang on, trying to turn it around. Oh no, he uses his relics, but it's ¿Y tú qué eres, Dal? Es la pregunta.
Pharaoh and Gino still in the vicinity. I mean, if you're the Scorpions, I suppose you stop the Pyromancer successfully, but you lose 3. But what did it cost, Frog? Everything. Or, you know, at least 3. We'll start there and then work our way up. And the Sages are in a pretty good spot because this is a composition that shouldn't hypothetically be great at doing objectives, which has been their you know, identity so far, is doing the objectives early and developing a lead off of that. And claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra vez el Rama estompeando. ¿Qué significa Doug, gente? Madre mía. Doug en español, ¿qué significa? What a play out of nowhere from Grave. And if you were looking for the space to get the Fire Giant, maybe you needed a little bit more space on the map to feel comfortable picking that one up. Well, Grave just gave it to you. And I think the Scorpions maybe on the same page. They're over there taking the tier 1 tower. They're stealing a little bit of farm, but they know that they cannot contest it. En la más el Don, creo. I feel like having 3 people dead instantaneously with A no ver, resistance from the Scorpions might be a good opportunity for the Sages to go for that FG. Wild. And it's like 9,000 gold at 19 minutes. We talk a lot about, you know, gold leads in Smite, what is versus what isn't impactful at what stage of the game. This is absolutely a gold lead. Masa de rosquilla, ¿no? ¿Significa más o menos? Vale, vale. This is, what is that, like 1,500 gold? I'm not gonna Curioso, curioso. Happy Phoenix, con los 18 meses dado crack. Muchas gracias por haber canal. Thanks so much. Finishing off a core item in the build because we're still about 2-3 items deep if you're an Aru Scorpion. Starting the next item as well. And these are all relevant power spikes that are going to push the Athenian Sages a little bit further. ¿Cómo es la competencia para Hex Mambo? Still got gold left on the map to clean up. I mean, it's only 2 here sieging down this middle tier 2 tower. Hex Mambo se merienda a estos equipos. Up for the grabs if they want it. This is not looking great for the Scorpions. Man, it's not looking great for Miggy either on the left-hand side. The hammer comes through. Grave needs a little bit more damage as Miggy gets the blink off. He'll chase him through the jungle and will at least lead him a little bit onto the wild goose chase as Grave Sí, está viendo mucha ECDIF esta partida. Mucha ECDIF, todo el set, ¿eh? La anterior también casi la salvan por el otro lado, pero esta vez no han podido sacar ventaja en la solo. Entonces no hay nadie que compense esa diff, tío. No hay nadie que compense esa diff por ningún lado. And the only one who's really been able to keep up on the other side has been Baronary, right? I mean, we complimented him at the beginning of the game all day long. We've all weekend long. We've been giving Barrow credit as Gaijay, man, in some trouble on the left-hand side. Not sure that he's running the wrong way, Kaizo. He's in the enemy jungle. He will almost steal away the speed buff, but he'll take another spill in this one. Está difícil de remontar, sí. Está difícil de remontar. It's got to be him because you're really running out of options if it's not going to be Baronary. And you know, Frog, Está complicado. A ver, tienen buena defensa con Agni, lo hemos dicho antes, pero es que creo que no van a quitar suficiente para matarlos. El Gaijay ese no hace daño directamente. Está muy chungo. Han ganado un poco de pasta con el backdoor y tal, y tienen que seguir haciendo split push y eso, ¿sabes? Un poquito de split push es necesario, pero está complicado el asunto, ¿eh? No, o sea, ahora estaba simplemente tradeando su vida por el tier 2, es totalmente worth it, ¿eh? Porque es pasta y experiencia para todo tu equipo por ti que no vales nada directamente. Está correcto eso, ese es un play correcto. Los plays correctos son no son el no ser soleado 15 veces, más o menos, ¿sabes? Looking for the dunk down. He finds a little bit onto Miggy and forces the enemy jungler ultimate, but at this point, se van a ir para atrás, no consiguen más que esto. Bueno, pues a seguir haciendo split push, Gaijay. Ahora tienen que seguir haciendo eso, split push farmeando. Los otros van a hacer el próximo fight. Por suerte es muy pronto en la partida. Si consigues defender, si no troleas y morís 2 o 3 y te pueden finishear,
asediar 5 contra 5 no es fácil hasta que no tienes el fire del 30. Cuesta mucho cuando hay doble mago, porque tienen mucho clear de wave y mucho daño bow, que no tendrías con un warrior realmente. Un warrior por detrás es un pick que no vale para nada. Un mago por detrás es un pick que te puede defender un poco, ¿sabes? Esa es la diferencia entre tener un warrior y un mago. El mago te da esa versatilidad de decir, bueno, hemos perdido, pero da igual, voy a aportar lo suyo, ¿sabes? Yo voy a aportar lo suyo igualmente. Y entonces eso es muy importante. Off of your own efforts, no matter how hard you try, as the Aru Scorpions. There is just an overwhelming advantage possessed by the Sages that will require them to make a pretty spectacular slip. Ahora van a por el Thor, están haciendo ahí un baiteo. I do think that giving up the Fire Giant un poquito might not be your best idea just because it gives an even larger lead and buys even more. Y ahora a seguir molestando con el split push, es así. Si siguen molestando con el split push ya está. No, que con un Cher no te puedes permitir esto. Sin un Cher no. Porque el Cher no te permite estar haciendo el split push y a la vez poder defender el fire y esas cosas. Por eso es tan bueno Cherno. Incluso yendo por detrás te permite estas cosas. Eso es súper potente. Pero va muy mal, va muy mal. Tiene que seguir yendo a la izquierda. No sé qué está haciendo en la derecha. Vaya daño de nadie, ¿no? Note the timing here, Kaizo, because these Titans are about to spawn and push out of the base. So if this fight goes esta partida la cosa es que no tienen muy buen seguro y tienen que ir con cuidado con eso. El Cher no está split pusheando, evidentemente, no tiene que entrar ahí. Es que si entras ahí te vas al carajo. Pero a ver si lo consiguen robar. Pues no. ¿Quién lo ha asegurado? Un 1 de era. 500 y pico de daño. Madre mía, le va a matar el Argus, creo. Le ha matado al Argus, gente. Y los otros están split pusheando por ahí, que no está mal. Pero ahora tiene que venir un asedio de un titán. No tienes a tu mid laner, que es el que más pega. El medio tienes que venderlo sí o sí. O sea, tienes que medio defenderlo, pero vas a perderlo sí o sí. Eso tienes que asumirlo. La cuestión es, ¿podrás hacer algo más? Vamos a verlo. Titan coming in just a couple seconds. The Scorpions might have to take this 4v4 before Snatty gets here. Era, por ejemplo, no tiene ulti, que es importante eso. Mira, mira ahí. Graves muy low. ¿Puede morir? Sí, bien defendido. El Fénix de medio de, muerto, pero bueno, será obvio que iba a pasar. No, tampoco era muy... Bien. ¿Cómo aporta el bicho ese, tío? De verdad, ¿cómo aporta, loco? Otro Argus, tienen que matarlo a críticos. Está fallando los básicos en el Argus este hombre. ¿Puede parar de fallar básicos, tío? Looking for the damage and look at Mickey. He's behind 4 of them. They need to full commit here if they want to take the fight, and that looks to be the call. Relentless one in on the damage. Mickey needs muerto Donut, and they'll find Donut Doug as well. Snatty under pressure. They're chasing this one down. Bien, muy bien defendido, la verdad. Lo hemos dicho que tenían buena defensa y sigo pensándolo. O sea, Agni da mucho por culo, tío. Agni da mucho por culo. Y el Maui, gente, cositas, ¿eh? Cositas. Agni Maui conveándose. No se va nadie de ahí, ¿sabes? Barrow is the guy whose jersey you want to call. He steps up there. Gino makes excellent space by jumping in, getting several multi-man stuns throughout that chase, and facilitating the opportunity for his backline to step forward and start cranking out the damage onto the Athenian Sages. Now, the bad news, Frog, is that the Aru Scorpions didn't win that fight convincingly enough that they can develop an advantage of their own off of it.
Sí, sí, o sea, Maui no aporta mucho de daño, pero lo que está aportando con los plugs y de todo, tío, es que es muy bueno. La presión, tío. No, no troleéis, cabrones. Se lo han llevado los Scorpion, pero guarrillo, guarrillo esto. Buena ulti del Ganesha, que casi lo roba. Y bueno, han defendido bien el Fire. Ya no les queda Fire. Tienen 2 Fires solo. Pero bueno, que eso está bastante bien aún. O sea que bien defendido, la verdad. Siguen a 8K de diferencia, es muchísimo, pero cada vez es menos, ya lo sabéis, gente. Los 8K de diferencia en el minuto 35 es 0, directamente de diferencia, es 0. O sea, llega un punto que la diferencia no se nota. Cuando son 15K o así, sí, porque son las potis de 3K. Las potis de 3K pesan mucho. Pero aún así, sin poti de 3K hacen mucho daño igualmente y puedes ganar la lucha. Evidentemente la poti de 3K pues te da mucho más daño, ¿no? Pero... Mira, mira ese tío ahí, tomar posicionado, Beats. Ha sido muy buena esa ulti. Migi tiene que... Hostia, está muerto. Madre mía, tú. Le han deleteado, ¿eh? No ha salido ni del stun. Pues ahora defender con uno menos no es lo mejor del mundo, pero tienes defensa. Tampoco es que el Kama te diera la mejor defensa del mundo. O sea, te aportaba de matar a la Babak, pero... Vamos a verlo. Qué poco daño hace con las protecciones en área, tío. Ha caído ya el Fénix. Este tío estaba pokeando y tal, pero la verdad es que pega negativo. ¿Qué tiene? Es que le falta un ítem aún, pero... Esto una 4, mete una bomba a 4, pero una bomba de 150 a 4 personas tampoco va a darte la gran cosa. No, es la build que se hacen Agni solos. O sea, es la build de Agni solo. Lo que pasa es que le falta todavía el Typhons o el Soul River. Una de dos. Seguramente lo mejor sea Soul River, pero el Typhon también para penetración tiene que estar bien, porque es que tienen demasiada defensa. O sea, la mitigación que está aportando ahí el Evermed creo que es demasiado. ¿Sabes? Se nota mucho. Quizás Soul River puede estar bien. Han perdido el Fénix fácil de defender, o sea, que es lo de menos. Mira, ves, ahí a ese tío le ha metido 300. Al blandito le metes 300 si no está nadie cerca. No es poco daño. No es poco daño. O sea, 300 es un buen bombazo. Tú tienes 3 bombas. Hablamos de 900 y das las 3. Uf, Reles está un poco fucked, ¿eh? ¡Buah! Ese nivel ha sido criminal, ¿eh? Se va a tener que virar Migi, pero está muerto. Ahora no sé si van a poder defender, ¿eh? Fight gordo. Esto parece partida para los 6, ¿eh? Madre mía. Vaya ulti a 3, ¿eh? Vaya ulti a 3. También se han agrupado como demasiado, ¿no? Habías visto que ulteaba al Thor. Rarete. Es el que te cura este arte de Agni. Es un Agni solo, gente. No es un Agni a medio. O sea, es el starte. Es un Agni que se cura, porque es lo que tiene que ir. Ahí lo han hecho muy bien, muy bien. Le han forzado Villa X, ha estado muy bien. Lo que pasa es que tienen la partida complicada, porque van a tirar el Fénix de la izquierda. Triple Fénix down, o sea, han salvado muchas partidas y tal. No sé yo si esta va a ser la que salven, ¿eh? Van a venir triple Fire y Wave. Ese Fénix, ese Titán está a la mitad de la vida. Si los otros no finishean esto, no merecen clasificar ni borrachos, te lo digo, ¿eh? Que aquí aún no están para clasificar, pero como no ganes este game, literalmente no merecen ganar este set, tío. Los DNA son los de la SPL, los 4 de SPL. Lástima que no consiguen chasear suficiente, pero bueno.
La intención era buena. Era lo único que podían hacer, yo creo. Si los conseguían cazar aquí, se salvaban, yo creo. Se salvaban, incluso podían hasta ganar a lo YOLO, pero no los han conseguido cazar. Por suerte consiguen medio defender las Fire Only Waves, que eso es directamente GG. Era GG eso. Y van a conseguir defenderlas porque les han retrasado el back, así que está bien. Sí, de hecho, esta es la eliminación, Digmar. Aquí hay eliminación ya. Madre mía, están troleando mucho, ¿eh? The ADC is the furthest one forward, and Bayros into the drums, but Grave on the way back, and Miggy's behind. Buena Aegis. Va a salvar. Buen daño que está haciendo. Hostia, cuidado, Cuidado que puede salir bien esto, aún. ¡Hostia! Que la ha metido 1000. Buah, el Nehu se ha cargado a todos. Y muertos todos. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Se lo llevan Sages, gente. Y tendremos de nuevo a los Sages jugando el partido por la clasificación contra el loser del próximo game. 2-0. El primer mapa ha sido más rápido de lo que esperaba. Aunque el primero ha sido un game de 40 y pico minutos. Pero bueno, han ido por faena. Han ido por faena, la verdad. No está mal la cosa. No está mal. A ver, Supa, nadie lo está jugando. Apolo es una mierda de pick. O sea, no es que... Claro que es más viable con el cambio al Silver Branch, pero es que es una mierda de pick. Por eso no se juega, no por nada más. Bastante entretenido. Sí, ha habido acción. Ha habido buenas defensas de Scorpions. Ha habido mejores y peores momentos. Pero definitivamente ha habido muchísima de Cedif, tío. Luego la partida, el Soul Liner, igualmente los Sages, ha jugado muy bien, ¿eh? Y era acarreado, la verdad. El Kate de 1000 ese habrá sido de Era, ¿no? Tirando un 2 o un 1 o algo así. Puah. No, RG no juego nada ahora, la verdad. Hace que no entro como, yo qué sé, un mes por lo menos. Esa sí, ha estado bien la teamfight final. Lo que pasa es que no han acabado de matar a nadie, por desgracia. Se han quedado todos muy lows. El equipo Julio ya jugó la semana pasada, Joaquín. Y clasificaron a enero. Hasta enero no vuelve a jugar. Bueno. Pues toca más, gente. Bastante tranquilito el donut, ¿eh? A ver esta lucha. Bueno, no sé, no ha sido mucho esto, ¿no? Simplemente se la lleva las kills y eso, pero... sin más. Ha sido el Thor cayendo y matando a todos casi. Ah, esta es la que quería ver yo. A ver cuánto la ha metido con el 2. O el 1. Ha sido el 2095, ¿eh? Y el Argus ahí pelando basto, ¿eh? El Argus ahí estaba pegando hostiazos de 200 y pico ya. Eso es injusto, cabrón. Eso es injusto, cabrón. Es que tienes a Era, gente, y te dejan por detrás a la de carry contrario. Y es que el Argus se carga a todo el equipo, te lo digo. O sea, el Argus es una bestia. Es un bicho que tiene que matar el AD carry, por cojones. Pero por cojones. O te cargas a la Era o te cargas al Argus con el de esto. Xibalbaneta, ya veremos, la verdad. O sea, Xibalba va muy fuerte. Creo que van a ganar Xibalba el partido de ahora. Pero los Guardians también han jugado muy bien. Ya lo veremos, ya lo veremos. Sin duda, de momento, lo que tenemos claro es que van a clasificar Xibalba, Guardians o Sages, ¿no? Eso es lo único que tenemos claro por ahora.
A mí el Donut me gusta también bastante. Está jugando muy bien. Madre mía, tú. Esta mano estaba muerta, ¿eh? Definitivamente iba a perder la mano. Pero ahora aquí, entrando en calorcito, mucho mejor. Mucho mejor. Puto frío. ¿Tú qué quieres salir, gato? ¿Estás seguro? Que hace frío fuera, ¿eh? Tú verás. Aquí se está de puta madre, gato. Las manos son importantes. Hombre, para mí bastante, la verdad. Teniendo en cuenta que son mi trabajo, ¿no? Futbolista, pues a lo mejor le da más igual, ¿no? Pero... no sé que sea portero. ¿Se pueden enfrentar Guardians y Xibalba 2 veces? No. Porque ahora el que gane entre Guardians y Xibalba ya clasifica automáticamente. Y el que pierda jugará contra los Seyes. Y ahí ya se acabará. El que gane para adentro y el que pierda para afuera. Y eso es todo. Nada más. Voy a abrir al gato para que salga. Ahora vengo.
Ya por aquí. No sé por qué pensaba que el gato quería salir por la ventana. A veces quiere, pero ahora hace frío. ¡Ay, Dios! ¿Hay música o qué? Que están aquí. Ah, no están hablando. Getting to group stages, some of these teams, all you need is one upset, right? Over the Gladiators, the Hounds, the Ravens, like any of those teams, like if you can find that window, suddenly maybe you're going in there. Of course, I know we'll be maybe breaking into more group stage and qualifier talk once we actually have all the teams that are there. But these guys inbound, every single one of them's just been playing lights out so far this weekend. Yeah, and I want to draw your attention a little bit more to the Storm side of things, because the Wardens have had players that have competed before. They've done well. I mean, Delney's won a Console Worlds. Elion's won a Console Worlds. They've both competed on PC. The other three might be a little less known, but they're still... ¿Cuándo es el Mundial? El Mundial es del 4 al 7 de enero. El SWC Group Stage, que eso es en Atlanta, en LAN. Y el Mundial en Texas es del 12 al 14. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Warchi, que te gas. No entiendo nada para Lox, pero muchas gracias por los 49 bits. Mesazo, crack. Sí, Julio clasificó. And then the discussion just said rat milk. It's just like because guess what? He's just been that guy so far. It's been fun to watch. And these teams continually surprise us every step of the way. I would not be surprised. No lo mandé bien, por dímelo al menos, páralo. Que no has dejado con la incertidumbre, cabrón. Honestly, would have bet the last one would have gone 3. Yeah. So we'll have to figure it out. Wardens, Storm, and it's the Wardens who are first pick as we jump into picks and bans here for game number 1. And the real thing we've been seeing, and this has changed, you know, I think Globe, Nog, both incredible. Ya están Visivans. Voy a pasar al perro y cierro la puerta. Jungle presence in this one, maybe again some sprinkling of those mages since they're a little more than just your mid laners nowadays. But unsurprising, the Thor, the Thoth, and the Chernobog, the Afro, the Athena, and the Kukulkan. So that limits a few of the things. Raijin, Opwash, Poseidon's still available. So quite a few things that are great on the board. And Raijin is the first pick. Yeah, it's those mages that are sticking out to me. Opwash, Raijin, and we actually get those two locked in right off the bat. Paired with this Ganesh, which has seen some really high prio, some top 2 prio, and then some lower prio. And the opposite side, Elion is going to play this. There's no trick, there's nothing. There's nothing with Slash also on this Thanatos. If it is open, and there is not another god that they have locked in that role, expect the Thana, expect the Maui. They've looked really good on it. On the opposite side, we saw the Suki last time from Tegvir. I hope it goes back to him because he dominated that lane and he team fought really well, which is not something I expected. Well, the glory of their draft, right, is like right now, it kind of, well, Ganesh, we know where he's going, right? But the others kind of keep it a little more ambiguous. For like sure. Opwash could be mid, Opwash could be solo, Suku could be mid, solo, or jungle, like he's played all 3. Got to be a little brave to take him into mid right now, but it still happens, so you never know. Hachi gets locked in. Then we go over Kukulkan and Ishtar. And again, so some of these warriors we've been seeing, but Kukulkan, it's been something that's on the fringe of coming back. It's just every now and then, again, when these mages are gone, or if you don't think the mages will quite fit into your comp or have a good matchup, he's been coming back through. For some reason, I thought you said Kukulkan, and I was like... No, he was banned. But yeah, you said Kukulkan. That's why, that's explicitly why I started saying Kukulkan, was because they sound too similar. They sound way too similar. But yeah, the Kukulkan, we've seen it a little bit. The Wukong, the Nike, a couple of these warriors kind of coming back up. And the last pick, the Susano, should mean Opwash mid, and we should be able to see that Suku in solo again. The difference in playstyle with these two comps, and the last time we saw the Suki, was against that warrior in solo lane that he kind of dominated in lane. So I think it's a little bit on Delny to not fall behind early, because Kukulkan team fights very well because he's that free engage tool, but not the best laner, like a little weird in the laning phase. So Delny can get through that laning phase healthy. Vale. Ahora me ha quedado más que reparados. Porque que Tegas no he entendido nada, literalmente. Pero un abrazo para ti también, para los tíos.
Feliz de fiesta. ¿Alguien sabe cuándo la próxima sesión para regresar al juego? Pues en enero, suele ser a finales de enero, ¿no? That's right, it's game one for our winners finals. Winner of this match goes to the SWC group stage. It's also got to start here in game one. I'm J-Mac, joined here by Spooky, who gets to jump in with us. We get to jump into this winners finals, and I think the desk said it perfectly, Spooky. These are not the two teams that were expected to probably be fighting for the first spot for winners finals for that first qualifier match, because these are the lower seeded teams. Shabalba Storm was 6th seed coming in this tournament, if I'm not mistaken. Callan Wardens were 4th or 5th. We have our bottom 3 SCC teams now fighting for our last 2 spots. Yeah, if you asked anyone going into this who you thought you'd be seeing in these finals, neither of these team names would have come up. That's not to say they aren't filled with... Ahí le van a hacer un buen poke, ¿eh? Uf. But throughout the season, they've been struggling more than the Valhalla Valkyries, the Tyrian Weaver. La verdad es que Istar tiene un early de la hostia, tío. Istar me gusta mucho, tío, a mí. And now they find themselves here on Hachi también es buenísimo el pick, pero Istar me encanta. And a lot of that has to do with Rat Milk and Globe. The jungle and mid laners for this Storm team have been absolutely phenomenal. Now, I was a little surprised Storm Ya quiere entrar otra vez el puto gato. Y pararos con el regalazo, crack. Muchas gracias. I'm gonna see a slightly different look on this top. Watch the action in the mid lane. Oh my god! Damage from the Raiju, just enough. The mid 2v2 of the Callan Ward is just a bit too potent for the Shabalba Storm here in the first minute of the game, and that's already going to be first blood now for the Callan Wardens. I thought for a moment we'd see it in the dual lane with how active Elion has been on this Maui, and I think that's where I want to maybe pivot my next point of conversation. Has been this Maui. There's nobody else playing this pick. Elion jumps in this week and says, I'm going to play the Maui. And no team is stopping him from doing it. They're just letting him play this pick game after game, and it's working out so well for this Wardens team. Yeah, this absolutely screams comfort pick for me. This is a god that plays like Elion likes to play. You can run at them, you can get aggressive. Coño, ya vi una puta kill. No la he visto, coño. Mide un segundo. ¿Qué cojones ha pasado, cabrón? It's just a very fitting god. Ganka medio, ok. I think the reason we don't see a lot of other teams pick it up is because it is punishable, right? You're a big CC other than your ult, you have to jump in to land that stun. It's kind of like Sobek, where if you miss it, you're now out of position. But for Maui, even if you land it, you're still... ¿No han jugado estos teams? Ahora no, ayer jugaron, sí. Porque pensar que hay... Estos son los de winners. So it's a high risk, high return type god, and that's Estos son los equipos que han ganado todo. Leon still getting aggressive on the Maui, diving in, going for those pulls, grabbing Happen back time after time. Shinigami and Happen just have not got to have a good time. De hecho, no tienen por qué haber ganado todo, ¿no? Creo que pueden haber perdido alguna, creo. Pero creo que estos concretamente lo han ganado todo. To step up, he's gonna dive in again, right off that solar swing on top, and now taking a bit of damage. Good CC by Tuba, make sure to bail. Sí, esto lo han ganado todo. No necesariamente tendrían por qué haberlo ganado todo, pero sí es el caso. He's been kind of relegated to sitting around this mid, trying to keep this Opwash alive, trying to help out Globe, who fell down for that first blood just earlier. Sí. And I think the thing that el ganador de aquí pasa a la clasificación, el perdedor va a jugar contra Seyes luego. Really has kind of been this Tsukiyomi. You know, the Warriors in general have not... Sí, la verdad que sí, Rick lo hace muy bien. En vez de cargarlo y usarlo sin más, así porque sí, ¿sabes? Pulea, luego stunea, luego pulea otra vez y cosas así. It's just a slightly different style than those mages, right? He still has some very good long-range clear. He still fights very effectively. I think he's going to struggle a little bit more into Colin, which is why we see Dallin pick it up. A slash and make us hold that thumb. Muy buen combo, All happen up into the sky. The execute's there, and they're going to give that one over to Slash. But now Ramilka's here. Typhoon is charged up and hits. Buen shell. But there's not enough follow-up damage in the dark. Uf, la ulti no ha sido buena, la del León, pero... Aquí meten buena presión, buen daño. Lástima que la ulti no ha sido buena la del León. Porque era buena, ¿eh? Si daba ahí esa ulti podía haber sido criminal, pero bueno. Vaya cate del tantos que le ha metido al Susano, ¿eh? Casi lo cruje. Keeping their ball rolling here. The Wardens off to an excellent start. Now, it's been some action in the mid lane, some action in the dual lane. It's been a little bit tougher for them to find the kills they're looking for, though, especially
in that duo side where Shinigami and Happen are able to play so very safe. I'm surprised they get caught out so far forward. It takes a while for Happen to go down. Eventually does fall to the execute. Se ve mucho Tan en NA. Bueno, estos equipos concretamente lo juegan mucho. El Slash le gusta mucho el Thanatos y lo estamos viendo que le está saliendo bien, pues lo están spameando bastante. Y está dando muy buenos resultados por lo general, por lo cual, ¿por qué no hacerlo, no? Si te sale bien. Tiene un ejecute. A mí el ejecute siempre me gusta mucho. Tiene carencias el Tana realmente, como pick. Pero el ejecute siempre está ahí. Y el hecho de que ahora mismo la gente explote muy rápido, solo con ser un ejecute con patas ya te vale muchas veces. Tal cual, ¿eh? Un ejecute con patas, ya está. La presión que metes solo de que, como hay alguien low, ¿sabes? Esté jodido. Y además tiene mucho early, Thanatos. Pero que como ejecute con patas me parece hasta bueno ya. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Marihuana Dancer, con los dos mesazos. Muchas gracias, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Buen daño. El Delny está jugando muy bien aquí con el Kukulайн. Buena presión. Está contra un Suku. Lo tiene fácil, supongo. Gladiator, ¿y con qué más viene el otro? Y capa al 1. ¿Se hará la capa de los stacks? Puede que se haga capa de stacks, porque un Discord de segundo sería rarete, pero... Imposible no es, pero raro sí. La capa de stacks yo me la haría, la verdad. No es mala. Tendrá mucha defensa híbrida, va a stackear toda la física. Muy fácil en la línea. Y luego la mágica, pues yo que sé, solo tiene la push, pero vas a chasearle luego el late mucho, así que no está mal. A push y al support le puedes dar muchas veces. Uff. Nearly gets a kill. Whoa, Elion goes for the straight ultimate. Catches Happens dash out under the tower. Tries to keep pulling him back, but it's a kill over in mid lane. Globe. Ha muerto el Slash. No sabemos qué ha pasado, la verdad. The Callan Wardens starting to fall apart just a little bit here after their early lead. Nearly 2 deaths over in the dual lane and 1 actual death over. Qué buen sustain tiene el Tsukuyomi, Porque sí. La mierda esa da mucho sustain. Entre lo de los básicos con el sustain, ¿no? Y el ítem ese, tío, el mazo que da un montón de HP 5. No ves cómo aguanta, tío. Partida muy igualada de momento. Un K-medio de los Wardens, pero aquí puede pasar cualquier cosa. Un buen invade por parte de los Wardens, pero cuidado, espérate tú, que antes el Ela se ha muerto. Tiene que ultear Inst también hecho. Buena rotación de Globe, ¿eh? Muy buena rotación de Globe. Y le fuerzan ahí de free. La ulti ya ahora va a ir sin ulti, así que... If you're looking to stay on parity in the levels, come back into this mid game, start scrapping a little bit more. We're getting closer to the point where Fury's going to be in contention. Not quite at the Pyromancer. El Suku ahora mismo te refieres con el parche y todo eso. Hombre, sí, ahora con el parche estará bien. Estará jugable. Lo que pasa es que Suku es un pick muy poco común. No mucha gente juega a Tsukuyomi, la verdad. De solo yo siempre he dicho que el Tsukuyomi tiene potencial. De jungla me ha parecido una castaña. Es demasiado all-in, ¿sabes? Si vas all-in pero vas tanky o híbrido, ¿sabes? No es lo mismo que ir full daño y ir all-in. Que sí, que la ulti dice, Dios, ¿cuánto daño hace? Claro, como tienen a Eji ya no hacen nada, ¿sabes? Directamente. Around these objectives, so let's see which team is maybe more willing to go for those coin toss or maybe just try and bait forward. See if they get a team and start up a fight. Dual lane is where you typically want to get. Me gusta mucho también el 2 de Istar, te da una pelea muy bestia. So potent at being able to shred down that objective. Callan Wardens can find a pick over there. Might make things a bit easier for them, but it's Robo Storm getting aggressive. Bueno, un clásico entonces, ¿no? ¿Aló? Happen dashed in towards Elion, a good banner. Nada nuevo. Put some damage on the dual lane, but
Ratmilk not interested in the fight. Instead, it's all about the farm for the Storm. I like that from the Storm. Play it disciplined. Don't try to force too much there. I say that happens. Steps all the way forward. Slash is on the way as well. Might be running into him. Oh, Slash up into the execute. He's just waiting for the chance to actually get it, but happens healing back through it. Instead, he has to crash down. Shinigami already takes down Tuba all the while because Slash took too long to go forward. A triple pull from Elion. Doesn't bring anybody forward. Instead, it's Ratmilk trying to go for the kill. Does Rarete y mueren 3, ¿eh? Rarete y mueren 3. Madre mía. Desastroso. La idea era buena, pero ese medio ha curado muchísimo, cabrón. Ha ulteado muy rápido. Creo que no hacía falta que ulteara. Yo creo que querían como matarlo instant. Dice, nada, ejecuto y ya está. Pero claro, el Medi ha curado un huevo, ¿eh? Que lo tiene mejorado el Medi, tío. No sé si lo tenía mejorado entonces, ¿eh? Pero ahora lo tiene mejorado ya. The Ganesh and the Hachiman. You're just looking to play it safe and scale up. Nog also in some danger. The silence cuts off the jump. Oh my god. Oh no, has to use the Aegis. The fleeting breath nearly takes him out from Globe. The CC chain. Just so difficult for these teams to deal. Ha tenido que gastar el Bits y a Aegis, ¿eh? Pero es que tenía que gastar el Bits antes, en realidad. Porque quería ahorrárselo, pero es que es complicado, ¿eh? No ultimate to try and steal this one away. If he wants to do it, he's either got to expend his body or just go in with a stray auto. Doesn't get it this time. Instead, he'll swing over the wall back to safety. And it's the Shabalba Storm who pick up the first objective of the game. Gold Fury to their name. And finally, for the first igualado el game ahora, pero a favor de Xibalba. 2-4. Iban un K y medio arriba, ahora está igualado. Y de experiencia pierden de 2K y medio, ¿eh? Bastante experiencia, cabrón. La experiencia sobre todo se nota al principio, ya sabéis que luego no pesa nada. Pero al principio, joder. La verdad es que como aguanta el Sukuyomi este 1 contra 1, ¿no, tío? Me sorprende bastante que lo aguante tan fuerte. Y se ha comprado, por cierto, un Spirit de segundo, tío. in the area. Keep an eye out. Tuba also making the rotation. Elion nearly had the beacon capped, but now has to walk away from it. As the Storm have all 5 players here. Se lía aquí parda, pero está todo el mundo, For this beacon, Elion pulled back. Happen drops the Dharmic pillars onto a couple of everyone. So it's Tegvir getting pulled back towards the tower. Island doesn't get anybody this time for that landfall. Nah, esto lo van a ganar yo creo los Wardens. Ha sido una buena lucha. Aún todavía tiene el Delni para entrar ahí transformado encima. Buena ulti de Apuch. El zoneo de la ulti de Apuch telita, Joder, dando la vuelta en un momento a la lucha, tío. Esa puta ulti criminal. Y aún les quedaban 2 ultis, Pensaba que estaban mejor, pero no. Held on to his ultimate that entire time. Ratmilk holding on to the Typhoon. They were just daring the Wardens to come forward onto that beacon. They knew who had the better fight in that small area. They simply focused on pushing the Wardens out, dealing that poke. Está muerto este hombre. Make sure they couldn't step up any further. Now Tuba in some danger. The blink comes through from Ratmilk. ¡Hostia! Tuba gets it. What? Se lo hace el Tuba. Madre mía, madre mía, madre mía. Buenardo, Ha estado buenardo eso. Tuba was starting to fall behind, almost 2 levels down to Shinigami, but now that kill shutting down Ratmilk is going to help him out quite a bit. Getting aggressive by Nog in the mid lane. Globe's taking a bit too much. Has to use the Aegis. Elion pulls him back. It's into the Taiko drums for Nog. Empty the crypt. Le ha hecho muy bien los Taiko drums. Seguramente acabe muerto, pero bueno. Buena Aegis. Casi eso. ¡Corre, Elion's got to help him out. There's a bubble there for Happen. Nog, don't stick around and try and fight. Just bail yourself out. You've already escaped. Y lo caza. Y lo caza. Codigo, lo domesado, crack. Muchas gracias. ¿No tenía ulti el Susano? Creo que sí. Porque no lo ha gastado en la teamfight. Yo creo que creía que se lo cargaba instant y se lo ha outplayado, ¿sabes? Yo creo que se pensaba que se lo farmeaba, tira un bits un poco rarete, la Istar bueno, se lo ha humillado, la verdad. Pero cuando le ha tirado el 3, ahí tendría que haber tirado ya la ulti para que cuando cayera matarlo, la verdad. Y Shinigami un poco flipado, ¿no?
Y acaba tirando ulti, él, un poquito raro. Well, it's paying off for him. You know, like half of Nog's HP with a nice little combo from the Hunter. Will put the mid laner a bit of danger on the side of Callan Warden. Van a hacerse el piro, ¿eh? Esa rotación va a ser piro. It's just poke more than anything, but it opens up an opportunity now for the Shibboleth Storm to go for Pyromancer. They'll secure that one for themselves. Ni tiempo les ha dado de llegar. No, el dash de la cara que te pega un básico extra, que hace mucho daño el dash a la cara. El dash a la cara hace mucha pupa, tío. Es como una medusa daseándote la cara, pero encima se va para atrás. Es que es una locura, es mucho mejor que medusa. Luego pones a Medusa ahí en un lado de la balanza y dices, a ver, Medusa. Sí, Toti, este bot 3 es el de winners ya. Se lo llevan los Guardians, se lo han robado y ese tío se muere. Uff. 305 con un golpe del Psychodram, ¿eh? Un golpe 305. Cositas de Rayin, ¿eh? Por eso. Nog and Elion have plenty enough damage to take this one down, so it's an objective steal and a tier 1 tower. Again, nearly taking out Ratmilk at the same time. That was sub 100 HP for the jungler. Hay 4 clasificados ya, Tommy, que pasaron por el clasificatorio de la SPL, porque como son los de la SPL, pues ahí clasifican directamente al Mundial 4 teams. Y los otros 4 de SPL restantes se la tienen que jugar en el clasificatorio del Mundial, peleando entre ellos y además peleando contra los top 2 de SCC de EU y top 2 de SCC de NA. Que eso es lo que estamos viendo ahora. El top 2 SCC de NA se decidirá hoy y el de Europa ya se decidió la semana pasada. Entonces esos serán los 8 equipos que jugarán en el clasificatorio mundial de enero, de la primera semana, del 4 a 7. Y luego de ahí saldrán 4 clasificados que irán al mundial el día 12, del 12 al 14 de enero. Eso es todo. Eso es todo, that's it. Ahí ya tenemos clasificados a Hexmambo y a Escarabajos de Europa. Y nos quedan pues más cositas aún. Que los Escarabajos ganaron a los Wargs contra todo pronóstico. El León se clasifica jugando solo Maui. El otro día jugó una Afro también. Pero literalmente un Afro y el resto todo Maui. Y eso que yo no pararé de decir que no creo que la gente juegue bien Maui, ¿eh? No creo que nadie... O sea, no Maui, sino con Maui, que es distinto. O sea, el 2 de Maui... El propio Maui no lo usa bien porque normalmente lo usa para movilidad y tal, pero es súper bueno para chase y para cosas, tío. Súper bueno. Se agrupan 5 en medio, ¿eh? Puede haber fiestuki aquí, gente. La ulti no es buena. Esa ha estado mejor. El Delny está peleando contra 4, literalmente. From Slash puts him down, but Slash, he gets stunned out on landing in a Typhoon from Ratmilk. Will secure the kill, and now to the backline. A ver cómo sale eso, que creo que se ha flipado el Suguyomi. Hostia, está reventado el Glove, ¿eh? Están todos reventadísimos, cabrón, de los dos equipos. Delny es inmortal, ¿no? ¿Qué pasa? Hostia. Igualmente me da que el Delny ha jugado súper defensivo. Ha tardado, estaba esperando a que usara el 3 ofensivo para presionar y ha tardado en usarlo 2 años, ¿eh? El Rayin en medio se está viendo mucho últimamente y hace un daño con la ulti que revienta. Y mira que no ha sido ni buena ulti, ¿eh? Porque se han conseguido alejar. Pero aún así, ha reventado. Sí. Extreme.
Storm will be able to answer back, taking an objective off the board for themselves, unless it gets stolen. Does not this time, but with Nog around, Se lo lleva Xibalba. no anymore. I think it happened actually ended up using one of the runic bombs just in case, because he had one in pocket, hasn't had a need to use it anywhere else. ¿Cuántos potres quedan? Este y otro. Make sure that he at least comes up net even in that regard, but would have been nice to have been able to hold on to that one. Something like the Fire Giant if you're sieging one of these towers, but I guess better to be used than to be wasted at the end of the day. So Trouble Storm answer back with another Pyromancer. Keep this lead still only to about that 2,000, 2,200 mark for the time being. So with the game as close as it is with ¿Cómo dormimos? Bien, bien. Hemos dormido bien. As it has been throughout the course of this game. Hoy largo y tendido, la verdad. No sé a qué hora me he levantado, ni me acuerdo. Pero he dormido un huevo. Y dormí un huevo. No sé si me he levantado 12:30. O por ahí, no lo sé, no me acuerdo. La buena dormilona. But 9 times out of 10, if you're not isolating Happen and taking him out of the equation first, you're just going to drop down into a silence. Pero hoy nos vamos prontito. Hoy nos vamos prontito porque solo son 3 sets y el primero ha acabado 2-0. The Wardens are really reliant on Delny repeating the same thing he did. Queda este y otro solo. El primero ya se ha jugado 2-0. El primero ha sido 2-0 rapidito. Hoy solo se jugaban 3. No sé por qué no ha entrado el Tan ahí a meter el 3, la verdad. Well, then we're just not going to use them. And they've shown that discipline several times where they don't drop these abilities until the Wardens are forcing a fight. Now, grouping up around this Fury, Wardens want the space. Ulti de Shinigami, eso no está nada mal. Ahora mismo Hachiman no tiene un buen escape, Sin ulti, literalmente ahora es bastante vulnerable. Where the next 5 or so minutes of play goes for these two teams. Callan Wardens can grab that one. Tactical pause, tío. A beeline over towards the Fire Giant or just try and get one of these team fights. El punto de que no salta la bomba no, porque es un cripple. Solo es cripple pull. No es stun ni nada de eso. Como la cadena de Ares que no salta la pompa, por ejemplo. Aunque te pulea este para atrás, sí, pero no salta la pompa. Es como rarete. Es como rarete. Porque no sé si el varón, por ejemplo, con la atracción te la quita. Es la pregunta que tengo. Yo creo que tampoco, ¿no? Porque Pepe las pasan rápido, pero no se pueden quitar, to that late stage execute threshold, that 40% that you can get. 40% is no small number when it comes to solo tú, ¿verdad? Pues eso. Means you don't gotta kill them all the way. You just gotta get them a little more than halfway, and you can land that execute for a kill. The problem is he's playing against this meditation as well, and we've seen Happen be able to counteract that execute already. El baile de la gold más largo de la historia, As I'm thinking he's hoping it will be. I like his decision to just leave this Fury Pit though. Curioso, curioso. No había visto tanto baile en una Gold Fury, Buen body block de Delny. Buen body block de Delny. Ha sido en plan, soy un puto muro. Me ha gustado mucho. Ha sido muy bueno. Y luego le han puesto literalmente un muro. Pues eso es gol y piro, Kill gold y piro. Está muy bien. Y si ven al tío en la izquierda, a lo mejor intentan un fire, Yo creo que van a fire, habiendo Hatch en la izquierda. Bueno. Van a todos, sí, sí. Oh, bueno, van a pelear aquí, parece.
Wardens. If they want this objective, this is their time. Now Leon and Dead. Delny trying to get a pick on anybody, but now Happen has respawned, and the window of opportunity for the Callan Wardens has closed, at least for the time. They can find one more pick. Could make that Está bien, se pillan eso. Eso va a ser el titán que va a salir por... No lo sé si izquierda o medio. No, derecha, por derecha va a salir el titán. ¿Casi eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Not quite by himself. Does have Nog standing by, but 2 versus 5, not the best odds. Maybe with Delny showing up in the space he's created on this Cucullin, could give some chance. Back over to the Shivalba Storm, in fact. Or I'm sorry, to the Wardens. What I was going to say is Shivalba Storm just backed away. They saw Delny walk up. They said, look, we've dealt with this guy before. We don't want to fight him anymore. And they give up this third beacon going over to the Callan Wardens. That Titan will now march down the mid lane. Scorpion con los 96 mesado, crack. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. ¿Sé cuántos son, tío, ya? 8 años, creo. Sí, ¿no? Creo que son 8 años justos, ¿o qué? Un poquito de apoyo, por aquí se ve, ¿o qué? Un poquito de apoyo ahí. Madre mía. ¿Qué ha sido eso? Delny va a presionar mucho ahí, ¿eh? Va a engancharlo ahora con el root. Beats. Va a stunear también. Buena. Han gastado 1000 cosas, ¿eh? Y Blame con los 8 mesazos. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. A ver cómo sale esto. Otro Beats. Lo que hace la mierda del Maui, cabrón, ¿eh? Tienen que irse. Tienen que ir a tirar el titán de medio. A ver qué pasa. Han forzado un montón de mierda, de bits y cosas, o sea que... ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Kiser, muchas gracias por el tier 1, crack. Bienvenido a la familia, muchas gracias. Focus on those Titans, reset, wait for some abilities to come back up. Now we're looking at a 5-on-5 around this Fire Giant. Still gonna be the Warden starting things up. They just want to bait the Storm forward. Oh man, you can't do that, Tuba. I don't think he was expecting the Fire Giant to be reset to him. Elion was holding on to it and then walked out of the pit. Just said, well, here you go, Tuba. I hope you're out of the pit already. Tuba says, no, I'm still standing here right at the edge. Takes a bit of damage. Bomba afuera, Uf, ha pasado por los pelos por ahí, Buena ulti de Delny. Lo que pasa es que está tanqueando el Fire, Y ahora está tanqueando el Fire el otro equipo. Verás que el Fire les mata, tú. Esa ulti de Tsukuyomi no ha conseguido hacer nada, pero cuidado con la ulti de Hachi. Madre mía, llega el otro a hacer la barrida. Llega a hacer la barrida y encima han pillado el glow. Así que está jodido el pavo. Uf. Uy, espera, que tiene el revivir. Ha sido 5-0 directamente, gente. 5-0. Y Fire Giant, que no es el gordo, pero es un buen Fire. Nada, muy huge esta teamfight, Muy huge. Pablo viendo al Maui, sí, totalmente, Totalmente, tío. O sea, el Pablo es hater de Maui, no sé por qué exactamente, pero realmente, o sea, muy poca gente usa Maui, es cierto, pero a mí siempre me parece que es un pick que tiene una utilidad demencial, ¿sabes? Pero demencial. Y se está viendo que los que lo usan bien, que son pocos, no necesitan un support que haga daño, ¿sabes? Son de consola, pam. World Champion de consola cuando había el mundial separado. El que gana esto clasifica al Group Stage, no al mundial, que no es lo mismo. Es al mundial, pero Group Stage.
que es el clasificatorio para el Mundial, solo en grupos. Anything to finish these kills off with. This was a 5-0 in favor of the Wardens. 29 minutes into the game, that's the kind of thing that loses the game. Remember, as Gold Fury, Primal Fury, that goes down. Deathbringer, gente. To the lead that the Callan Wardens now have. Remember, we were talking earlier about how 2,000 gold was about all we were hitting. No, it has been a mountainous climb upward now for the Callan Wardens. Sí, el que pierde va a loser y jugará contra Sages, que están esperando ya rival. Básicamente. Los Sages ha ganado a los Scorpions, entonces ya están ahí esperando. Y ahora pues a ver qué tal. The more staggering number, because you look across the board for the Wardens, where aside from Leon, who's still holding on to his recipe, everybody else is full build for the Callan Wardens. Not a single person has been able to sell a recipe on the side of the Shabalba Storm. We're talking full item power spikes plus over and ahead for the Callan Wardens now. They take out tier 2 tower on left. The tier 2 in mid taken right after that Fire Giant was finished up, and a Pyromancer for the Wardens. So now ¿qué van a hacer aquí? Bastante tranquilitos, ¿no van? Right side La tier verdad. 2, the only one left standing for the permanent structures on the map. I wonder if we'll see the Callan Wardens even push beyond just that tower. Maybe, do you think a threat on a Phoenix is a potential call for the Callan Wardens at this stage? It's entirely possible. They've got some room to play with on this Fire Giant. Mostly, they're going to commit to this tier 2. Parece que se conforman con tier 2 y tal, ¿no? Parece que querrán pelear el próximo Fire, el gordo. Porque juegan muy tranquilo esto, ¿eh? Parece que van a seguir farmeando, van a buscar la pelea en el Fire gordo, que ese sí que es importante. Y con la ventaja que tienen realmente, que son 15k de oro, no sé cómo van a pelear los otros bien, pero bueno. Ya se verá. Ya se verá. Pero desde luego no quieren pelear un asedio con este Fire. No quieren asediar con este Fire. Quieren esperar al del 30, 100%. Eso 100%. Si quieren hacer otro piro, tranquilito, tener 3 bombas, Fire gordo y asediar. Porque si no están asediando ya, no van a asediar. Ya te han respondido ahí, waiting. About another 40 seconds on the Fire Giant buff for the Callan Wardens, but this might be the end of their push. Slash gonna head back to base. Están robando farm por todos lados, buscando mucho farmeo, presionando, llevándose objetivos. Mucha pasta, mucha pasta, ¿eh? Callan Wardens don't seem to be interested in going for these Phoenixes just yet, so Shabalba Storm at least have that going for them, which means that they can step up if they wish to for these Fire Giants. But being so far down, 17k now pushing ahead for the Callan Wardens, it's going to make it so difficult for Shabalba Storm to step up. Again, only now tier 2 items being bought for Shabalba Storm. You know, on the opposite side, we're already starting to see power potions popping up. I mean, Slash went back and bought a red pot. I'm pretty sure Tuba's got a red pot in pocket. Nog probably has 1, maybe 2 ready to go at this point. And Shabalba Storm are so far down in gold and itemization that really, if anybody steps even an inch too far forward, I feel like Slash could probably just 2-tap somebody with Tuba. Encima, este Fire es Fire del 30 y viene con Oni Wave, ¿eh? Es bastante bestia eso, es bastante bestia. Lo tienen muy complicado los Xibalba esta partida. Van 19k abajo, 18k abajo. No sé si quieres pelear esto. ¿Tienes que pelearlo? Maybe. ¿Quieres pelearlo? Pero es que no pelearlo no es intear, tío, realmente. A mí me parece un poco inteada, ¿eh? Quiero pelear esto. Encima ellos pueden split pushear con el solo laner porque tienen el TP. No quieren pelear nada, ¿eh? No pelean, gente. Totalmente gratis, ¿eh? Pues van a Gold. Es un momento Gold. Oni Gold, gente. Los otros quieren defender 100%. Ahora a ver qué asedio hacen, gente.
A ver si asedian separados. Tienen muchas bombas. El Maui tiene doble bomba. El Maui se mete en la derecha, le tira 2 bombas y la ha tirado, ¿eh? O en la izquierda, literalmente. Con el Fire Gordo, creo que doble bomba tira al Fénix directamente. Encima le llega para el último ítem, Relic Dagger full. Y puede hasta mejorar la Relic Dagger, ¿eh? Pero prefiere comprarse una pot. Y no puede mejorarse la Relic porque tiene ya mejor Pride. Juega Nero Pistajero. Do need to be cautious of those two ultimates. They're going to take a bit of time. Step forward, get a grouping over towards left. It's the most valuable Phoenix if you think that this game might be going a little bit longer. Encima lleva la Relic de Wards, gente que la pone cada nada, literalmente. La Relic de Ward la tiene cada 45, tío. Over onto the left side for the Callan Wardens. Might even just leave Tuba by himself. Nog goes up into the ultimate. Does manage the clip happen. He's losing a lot of HP. Down into the pack. Can barely even get the ultimate off before he's silenced out. Han gastado una bomba y han tirado un Fénix. Ulti de Rayin y una bomba. Bueno, bastante sólido. La bomba la han tirado. Lo que pasa es que ha sido bastante mala bomba, porque se la podían haber roto, pero los otros no la han roto. Así que bueno. Heavy lifting has already been done by that first runic bomb, getting that bird weakened down just a little bit. Now waiting for that next step up, letting the minions start to stack up over on the left side are the Callan Wardens. That first fire wave pushing forward. Delny jumps in place. Maybe trying to bait something forward. Oh, glow muy tarde los beats, has already been used. Now the mid laner is out. Slash up in the sky. He's waiting for his target, but he's not going to get anyone low enough. The damage from Nog just a bit too late. Bicha es hit de ese tío, pero tiene el revivir aún, ¿eh? Qué bien lo ha hecho ahí el León. Delny es tanquísimo. Delny es tanquísimo, cabrón. ¿Qué la mata con la X? ¿Qué la mata con la X? Venga, el Lash hace la barrida ya. Hasta luego todos. ¿Se lleva otra cuadra? No, se la ha robado. Se la ha robado la segunda cuadra. Guarden fuertes, gente. El León es muy bueno, me parece, Warchito. A mí me parece muy bueno el León. Siempre me lo ha parecido. Me lo ha parecido cuando era jungla. Cuando lo he visto jugar de jungla lo ha hecho muy bien. Ahora lo está haciendo de support y con Maui lo está haciendo súper bien. Pero es que además el Maui te permite jugar así de molesto y aportar tantísimo. Muchos otros supports no aportan tanto. Maui está muy fuerte. Tienes el CC del stun del 3, pero tienes el CC del 1 y tienes la ulti. O sea, es muy bestia lo que aporta Maui. Yo banearía a Maui, 100%. Luego hemos visto jugar a Afrodita. Bueno, ha aportado lo que aporta una Afrodita, pero te la aporta él y te la aporta un tío que es de plata. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero lo que te aporta él con Maui, ¿sabes? No te lo aporta otro de plata. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé. ¡Hostia! La cosa es... yo lo veo claro. Yo iría 100% a... Mira que aquí han hecho una liada gorda, que se les ha liado, se les ha complicado el asunto. Madre mía, si se les ha complicado. Se han muerto todos, tío, al final. Y aún así han remontado eso. Bueno, iban ganando de bastante y luego han acabado remontándolo más fuerte. Yo quitaría 100% el Maui. 100%. O sea, lo que les está haciendo Maui, yo no sé si es que son ciegos. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no, gente? Y puedes decir, no, Maui, es que, a ver, es un respect ban y tal. No, tío, o sea, ¿no estás viendo cómo está jugando? Te está reventando. Literalmente te está reventando. Es un pick que está totalmente un balanced porque tiene mucho más CC que otros. Tiene buen escape con el salto. Tiene una ulti que es buenísima para forzar cosas, cosa que no tienen la mayoría de supports. ¿Sabes? Varios CCs. No sé, me parece muy sólido, tío. Muy sólido.
Sí, también podrían quitarle la Sheltana y ahí flojeará mucho el nivel. Yo es que haría eso, quizá Vans rollo Kukulkan, Thanatos, Maui. Que jueguen otras cosas, ¿sabes? No, que va, Maui en Ranked es basura. Maui es un pick basura, en general. Para Ranked y tal. Lo que pasa es que es buenísimo en competitivo cuando la gente te sigue las calls. Y el CC. Si tú haces un montón de CC y nadie hace nada, no vale para nada el pick. Pero para competitivo, el mejor dios probablemente de support. No creo que haya ninguno mejor. Una vez de final de clasificatorias al Mundial Mambo vs Warden. O estaría guapo, la verdad. Estaría guapo. A ver si Warden clasifica aquí, que de momento van 1-0. Bastante dominantes. Pero no significa que no puedan perder ahora 2, ¿eh? Aunque han dominado fuerte, no significa que no puedan perder. Creo que son mejores Wardens por cómo están jugando. Sí lo creo. Y de hecho creo que este matchup ya pasó. Los Wardens ya ganó... No sé si a los Xibalba los ganó alguien. No, Xibalba creo que jugaron por otro lado. Sí. Este matchup no hubo, pero bueno. Xibalba consiguió ganar a Valkyrias, gente. Que no es poco, ¿eh? Eliminar a las Valkyrias, gente. Las tiraron fuera. Y luego los Seiyis los tiraron fuera del todo. Ya, la cosa es cubillo. Si clasifican, ¿qué harán? Es la duda que tengo yo. Porque a lo mejor clasifican, ¿eh? Pero han clasificado con este roster. Lo justo sería que no fuera Pico Ways. Aunque el Pico Ways sea el main del equipo. Literalmente no ha jugado este clasificatorio, ¿sabes? ¿Qué te da derecho a ir al mundial realmente? Quizá de coach, ¿sabes lo que quiero decir? Pero ¿sabes? No te has ganado el puesto realmente. Ahora, estás en ese equipo de main, ¿no? Entonces yo qué sé. Por poder, supongo que puedes, pero yo qué sé. ¿Tiene más nivel en esta partida que la semana pasada? No, la semana pasada había más nivel. Pensar que la SCC de EU está mucho más stacked. Porque no hay SPL. En NA, al haber SPL, los equipos de SCC suelen ser peores. Pero es porque los buenos players están ya en la SPL. En Europa, como no hay SPL, están muy stacked, ¿sabes? No sé quién es su suplente, la verdad. O sea, el que va de suplente es el que está jugando en la solo lane, creo. Slash es main solo y va de jungla. Y han pillado a otro solo laner. ¿Cómo va la clasificatoria? ¿Quién clasificó ya? Pues estamos en el game clasificatorio, gente. El primer game era el game de losers. Y han ganado los Sages a los Scorpions. Y ahora toca lo siguiente. Lo siguiente. Sí, Moreno. La cosa es que como main roster no, o sea, quedaron segundos, no, terceros, creo. O cuartos. No sé ni cómo quedaron, pero creo que quizá cuartos o así, o sea, que no se sabe. Lo que pasa es que en este torneo están jugando que flipas. Las cosas como son. Sí, sí, no es que esté jugando muy bien, no que es muy bueno. O sea, si es el mejor de Brasil, pues evidentemente pues será el mejor, ¿no? O sea, es la cosa. Tiene que tener muy buen nivel. Aunque sea una región que es más abandonada, entre comillas, si eres el mejor, ¿sabes? Tienes que tener un nivel alto. A ver, ¿por qué? Porque normalmente el mejor es como que está muy... como unos peldaños por encima del resto, ¿no? En sus regiones. Ahora, por ejemplo, cuesta mucho en las regiones fuertes que haya el mejor, precisamente porque son regiones fuertes y hay mucha gente muy buena para que haya uno solo,
Pero igualmente está muy bien. Está muy bien. Es más difícil decir quién es el mejor cuando hay tantos players potentes, ¿sabes? Tienes apego en Shinto, Paul. ¿Cuál es el mejor? Difícil. Totalmente subjetivo, ¿sabes? Objetivamente no puedes decir quién es mejor de esos tres. No puedes. Es que son muy buenos todos. Podrías decir que por resultados el Paul porque tiene 2 mundiales, o el Shinto porque tiene un mundial y los resultados son muy buenos en general, o el Pego no tiene ningún mundial. ¿Por qué tendría que ser el mejor? Pero ahí está dando la puta talla, ¿sabes? Sí, eso mola mucho, cubillos. ¿Quién será el mejor de China cuando fueron mundiales? Seguramente el mejor de China era ese team. Y estaban ahí petándolo, cabrón. Y seguramente eran unos adelantados a su región. Y con esa setup se estompeaban, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, llegaban contra una región fuerte y cambia la cosa, ¿sabes? Cambia la cosa, amigo. Mejor de LATAM no existe ya como tal porque los de LATAM se fueron a NA. Que hay 5 o 6 de LATAM en NA. Son 5, ¿no? Entonces, yo qué sé. Complicado de valorar, ¿no? Pero el mejor team de LATAM era Sanguinilla, acabó la SPL. Y era el mejor team con diferencia. Chernobog was still available, which is where I was maybe thinking we were gonna go instantly, but instead it's Thor for the Storm. And you know what? They took first pick. They've got their own imagination. But it's Cherno and Maui on the other side, and inbound you probably, well, you did call one of them. You guaranteed would have called the other. Yeah. Again, it's just, it seems like the prio that the Wardens have on their characters just seems so much more correct in terms of how they've done this weekend, I think is the best way to say it. I think this vuelven a lo mismo, ¿eh? Sukuyomi. Otro Kukulane va a contestar lo mismo. ¿Podrán volver a resurgir como las primeras temporadas? Smite es un juego viejo, gente. No tiene que haber un resurgir. Tiene que haber un mantener y traer de nuevo a la vieja audiencia. Y poco más. No va de repente a despuntar en Smite. Hostia, tío, qué juegardo, ¿no? Si es la polla, pero lo lleva siendo 10 años. ¿Por qué ahora iba a despuntar? ¿Sabes lo que quiero decir? No tiene sentido. Smite tiene que mantener y seguir trayendo a los viejos jugadores con cosas como aventuras, ¿sabes? Y esas mierdas, tío. Están fuertes, ¿sabes? Han quitado el Ray en medio por eso, ¿eh? Van a jugar a Morgana medio. Es que no es cuestión de publicidad, gente. No es cuestión de publicidad. O sea, el dinero a veces trae gente, pero muchas otras no. Es simplemente para mantener, ¿sabes? La publicidad es como una inversión a largo plazo, pero no se compensa mucho y ya habrán hecho su publicidad y sus cosas. Y al final cuando hacen una colaboración con Magic, pues es publicidad. Cuando hacen una colaboración con VTubers, es publicidad. Al final todo eso es publicidad, gente. Lo que pasa que, claro, si nosotros no vemos VTubers o son VTubers americanas, ¿sabes lo que quiero decir? Pues ¿a quién interesa eso? Pues a los americanos. Y hay mucho más público americano que seguramente entran muchos nuevos players en América. Pero lo que pasa es que nosotros no los vemos en Europa. Pero a lo mejor en NA entra mucho player nuevo. Porque ahí sí que hay promoción, ¿sabes? Exactamente, cubillos. Nada, colaboración con streamers grandes ya hacen a veces, pero las colaboraciones con streamers grandes son la mayor pérdida de dinero que existe. O haces colaboraciones a largo plazo con streamers grandes que te pueden valer mucha pasta, pero les puedes pedir que hagan de vez en cuando jueguen tu juego, pero una típica de juega una vez al juego, tal, o 2 veces al juego, no sirven nunca. ¿Por qué? Porque mientras lo están jugando 2 veces al juego, pues hay gente que entra nueva, pero luego dejan de jugarlo y ya no juegan nunca más y dicen, que solo juego por la colaboración. ¿Sabes lo que quiero decir? Es así. Tiene que ser a largo plazo, tiene que ser un hi-rez. Alguien que no le pagaban por jugar al juego, porque simplemente le gustaba el juego. ¿Sabes lo que quiero decir? Si tú pagas a hi-rez para que esté un mes jugando a Smite, pues seguramente te salga muy caro, pero va a atraer gente. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero en cambio, si le pagas porque te haga una promoción de un vídeo, pues los viejos que veían a Willy le va a hacer gracia, pero son los mismos que ya están jugando a día de hoy. ¿Sabes?
Por ejemplo, esa mierda de promoción, Johnny. Claro, por eso. Yo no sé si a Willy le pagaban, pero yo no lo creo, porque mucho tendrían que pagarle para todo lo que jugaba, ¿sabes? Alguna promoción paga hizo seguro, pero no tiene por qué. Pero le gustó el juego y lo estuvo jugando mucho tiempo. Y de ahí que atrajera al público. ¿Por qué? Porque transmitía lo que le gustaba al juego. Tú cuando algún juego te gusta y lo transmites, ¿sabes? Es muy distinta la cosa. El Apex nunca me ha gustado mucho. Lo he jugado muy poco. Exactamente, gente. Exactamente. Normalmente los juegos más pochos y más sencillos son los que acaban teniendo más éxito momentáneo. También es momentáneo, pero al menos llegan números de infarto. Como por ejemplo, yo que sé, un Among Us. El juego este que está ahora de moda, que es de como... yo que sé, de hacer como uno de medio miedo o algo así, ¿no? Que no sé cómo se llama ahora ese que está de moda. Que tienen que abrir trampillas y hacer no sé qué. That he has. He can pop up from just about anywhere, and even if he's not popping up around the corner, he can still throw the through space and time from the mid lane and delete your health bar in the dual lane. It's just El Lethal Company, eso. predictable, and you have so much versatility in what you could do on it. Yami takes a little bit of damage, but the real action over here on this right side, Delny eating a lot of it. So low, but no ultimate available for Globe yet to try and go for that. Buena presión en la dúo, pero por el otro lado buena presión en la solo, ¿eh? No se iban a poder compensar eso. Lo han robado, o sea, lo han asegurado, creo, por eso, ¿no? Creo que lo han asegurado los Guardians. El DVD lo conozco, pero no soy muy fan del DVD. No me desagrada por eso, ¿eh? Pero simplemente nunca he sido especialmente fan de ese tipo de juegos de persecución. No es tan mal, ¿eh? ¿Cuál es ese? Kellogg's. ¿El de las frutas o qué? Nah, no voy a jugar nunca al juego de la fruta. Es que no me atrae nada, tío. No me atrae nada. O sea, hay cosas que me atraen a mí de juegos, ¿vale? Porque hay juegos que me atraen mucho. Pero ese tipo de juegos, la verdad es que pues, un Tetris de fruta me da un poco igual, la verdad, ¿sabes? Me da un poco pereza. Supongo que cuando lo empiezas a jugar te enganchas un poco más porque te picas contigo mismo, decir, joder, tío, si me hubiera salido esta fruta ahora no sé qué, ¿sabes? Pero es lo típico, que te enganchas y te picas, pero porque te picas, ¿sabes? Porque dices, joder, he tenido mala suerte, voy a echarle otra. Y sobre todo si tienen más colegas que lo están jugando, es como, ¿cómo que has hecho 2000? Me cago en tu puta madre, yo voy a sacar 2500, ¿sabes? Y cosas así. Y ahí está el pique. El Torres está muerto, ¿eh? ¿O no? Han fallado mucho, han fallado todo, cabrón. Ha troleado ahí el León, ¿eh? Tenía la ulti y le han metido todo el CC dentro de la ulti del Ganesha y se ha muerto. Ahí ha troleado porque tenía la ulti todavía. Por tanto la polla, gente. Yeah, watching where the fights were breaking out, I can confidently say that dual lane wasn't where I was expecting the first place. El de KO ni lo jugué, no lo llegué a jugar, me lo instalé, pero no lo llegué a jugar, gente. Y no parecía mal juego, pero bueno, un Smash, ¿sabes? No sé qué, esos juegos no tienen casi público, tío. Son juegos de lucha, más o menos, por llamarlo de alguna manera, y eso tiene menos público que la hostia. El MMO de Riot va a estar muy bien, sí, pero para 2027 pues estará muy bien, la verdad, ¿sabes? A lot of the effectiveness of this Maui. J-Mac, this fight just does not stop here. Techview used the ultimate just for a bit of damage help, but now forced under the tier 1 tower. Landfall will pull back. Lo mata. Porque era inmune, con el 2 era inmune al pull, ¿eh? No iba a poder pulearlo ahí. Así que... Muertísimo. No jugaba ese William.
Hay muchos juegos single player que no he jugado que son juegardos. Por ejemplo, Dark Souls, hasta que no jugué el 3 no había jugado ninguno y me lo jugué hace 2 años o 3. Y es juegardo, pero es que me tiene que dar como por jugar, ¿sabes? Me tiene que dar por jugar a esos juegos. Cuando me da es como que me atrapo, ¿sabes? Pero me tiene que dar el venazo. Terraria me lo he pasado. El Terraria me lo he pasado en Calamity Mod. Juegardo. Infravalorado. No sé si está infravalorado. Yo creo que a la gente que lo ha jugado le ha gustado. A poca gente no le ha gustado Terraria. Nada, León está jugando muy bien. Luciano. Happen. Low HP, so is Slash though. Now gets there, and ultimate from the Giannis is good. Globe nearly gets 1 kill. A dunk in from Ratmilk will land on Elion, but a fast blink from Slash out of the bat out of hell. Uf, casi le llega, ¿eh? Está muerto. Through the portal falls to the death for Elion. Globe on the Giannis all the way across the map and happen. Tries to go for that Dharmic pillar, but Slash a bit quicker on the trigger this time, able to jump away to safety. He really wants his Ganesh kill. It's the second time he's gone real deep trying to find it. No, Assassin's Creed no juega ninguno. Tenía que picar el bicho de Variety. Sí, es así. También va por momentos. Ahora, por ejemplo, estoy con la serie del Road to 3500 en Conquest, tío, y cuando estoy jugando Conquest, pues tampoco es que me apetezca ponerme a jugar a otra cosa, porque me apetece llegar al puto 3500, ¿no? Y a veces es un poco eso. Y como estuve también jugando la Just con esta gente, era como acababa de las Conquest y me iba a Just. Y no he parado prácticamente de jugar en Smite. Y bueno, me apetecía jugar más en Smite que otras cosas. Y cuando me apetece eso, pues lo hago. Porque cuando estoy en época de que no me apetece tanto, pues juego menos. Entonces aprovecho cuando me apetece mucho para jugarlo, ¿sabes? Y ahora mismo estoy en un momento de que me apetece mucho jugar al Smite. Cuando me echo Rankeds, cuando me echo una Just, me gusta mucho, tío. Me gusta mucho, me apetece, ¿sabes? Me apetece. Ahora mismo lo que estoy es un poquito desmotivado con las duels. Y mira que ahora mismo, seguro que si me echo 2 o 3 duels, me vuelvo a enganchar. ¿Por qué? Porque aún no he probado ni siquiera lo del parche nuevo, que es la polla, ¿sabes? Pero la polla. Vaya poke, ¿eh? Vaya poke el Camazors, gente. Ha reventado al Thor y ni siquiera se ha acercado. Entonces aún no he probado la duel y estoy un poco desmotivado hasta que me ponga hasta que me vuelva a enganchar. Es que me pongo a jugar duels y luego me engancho y me echo 10 duels seguidas, ¿sabes? Pero como llega a 3500 ya en la main es como me da pereza, simplemente, ¿sabes? Vaya bugazo. Pulls beads from Tuba and a good chunk of his HP. But being a Chernobog does mean that he can at least come back a little bit faster than some of the rest of them. Happened through the portal from Globe, but Nog with the damage onto both the mid and the support. Ultimate clipping 2. Landfall pulls Happen against the wall, but el León está completamente majara, ahí. Con ese play ha sido demencial. Pero de demente. O sea, se le ha ido a puta castaña, tío. No tenía sentido. O sea, no duel, pero Cupido me parece inganable. Cupido a mí siempre me ha parecido muy bueno, gente, ya lo sabéis. Siempre me lo ha parecido. Yo he jugado mucho Cupido en duel y es muy buen pick. Como ADC, pues fuerte. Pero no sé, no creo que sea solo él. O sea, yo creo que ahora mismo los ADC pues serán meta muchos ADCs. No he mirado ni siquiera qué está baneado o qué no. Es que aún ni lo he mirado del todo, pero... Lo bueno es que puedes seguir baneando después de todos los bans que hay ya. O sea, tiene que haber una de variedad de picks de la hostia ahora mismo, ¿sabes? Pero el Lash está haciendo muy buen trabajo con Kama. También es un pick que juega porque seguramente ha jugado en la época de Kama solo. Y si ha jugado en la época de Kama solo, sabe jugar muy bien el Camazotz. Simplemente lo tienes aquí más a daño, pero ha habido época de Camazotz a full daño igualmente, ¿sabes? Es que el 0-1 se juega muy poco, tío. Va por épocas. 0-1 cuando está de moda se spamea todas las partidas, incluso en Conquest, y luego no se juega nada. Y es que no esté ban 0-1, pues bueno, pues si está roto lo baneas. Lo bueno que tienen que tengas bans es que puedes banear 0-1, tío. ¿Sabes? O sea, no sé cuántos ADCs están open, pero prácticamente todos los podrás banear. A mí Suku solo ha dado buen rendimiento en este torneo, no está mal. Lo que pasa es que la partida anterior ha perdido y esta pues no sabemos cómo irá. Pero la anterior la han perdido con Suku, pero no creo que sea por el problema de Sukuyomi. No creo que lo esté haciendo mal o que esté haciendo poco work, literalmente.
Haven't really seen a whole lot of that this weekend, so I'll be keeping close eyes on Tuba if he ever gets an opportunity to even try that, just because how much Shinigami has put some pressure on him. Ult pulls beads earlier on, and now another 75% of his health taken away. Speaking of that ultimate, Tuba used it to get back to lane, but not really going to go for a fight just yet against Shinigami. Ahora aquí se le viene diveo, ¿eh? Se le viene diveo a Tuba. Fíjate, están rotando, le quieren meter tremendo diveo. ¿Alguien le podrá ayudar o qué? Que alguien ayude a ese hombre. Le van a robar el Purple y ya está. Para encontrar un Q debe estar bien. Sí, es por la build que se hace sobre todo. Se hace el starter ese que le da mucho sustain, la verdad. Aquí el León se está calentando un poquillo, pero bueno. La cosa es que por mucho que rote antes la Morgana, siempre va a poder llegar el Janus, porque es un puto Janus. Not be the easiest, but they're not actually gonna put any pressure towards it. Storm, once again, just letting that one go and leaving happen by himself. Buen snipe, ¿eh? Ultimate from Globe, just clip Elion, and the ultimate from the landfall is gonna get nothing this time. Elion now stuck inside the Dharmic pillars, and he'll go down to Rat Milk. A turnaround for the Shabal, but Storm and Globe, he blinks to the backline just to go ese pavo con el blink va full borracho, pero no ha sido worth it, ¿eh? O sea, se ha llevado la kill, pero no ha sido worth it para él, porque se lleva la kill justamente, se lo tradean y se llevan kill y asistencia por él, y encima va a morir y perder farm. No ha sido worth it, te lo digo, pero quería la kill, eso sí. Calo, muchas 36 me has dado, crack, 3 años aquí apoyando, crack. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Globe onto Slash there. Say, okay, you know, you can get your quadra kills, but they're not going to let that make them afraid of this jungler. Excellent bait from the Storm, though. It looked like they were just giving an objective up for free and leaving happen by himself. They trust him. They know how much damage he can take. And as soon as the Wardens step forward... Tienes que tener en cuenta eso, que es un juego que tiene muchos años, gente no... Bastante que hacen muchas colaboraciones con de todo. O sea, y yo creo que hacen eso para mantener y ya está. Y es lo que tienen que seguir haciendo. Lo han robado. Seguir manteniéndonos contentos a los players que jugamos, gente. Que somos muchos y muy fieles. Y lo saben. Y tienen que intentar traer a esos viejos fieles que se fueron. Que quizás si le ponen un parche o una colaboración chula, a lo mejor vuelven a jugar. Vuelven a jugar, ven que el juego está guapo, se enganchan y ya está. Y eso tienen que hacer. Muchos y tóxicos. En la comunidad de internet ahora mismo son todo el mundo muy tóxico. Es muy complicado opinar de toxicidad porque literalmente son todos más tóxicos que la hostia. Una cosa con cualquier cosa, gente. Cualquier cosa, o sea, es así y ya está. Es complicado, complicado. Hay que entenderlo, pero no sé por qué es tan preocupante. O sea, el juego lleva ya 10 años y seguramente le quedan 5, 6, 7, 8, 10 años más, tío. No sé cuál es el problema, tío. O sea, si es que la mayoría de la gente juega casuals. Disfrutar el juego simplemente. La gente que no para de rayarse por la cantidad de gente que juega un juego es lo que hace que el juego dure menos, realmente. ¿Qué más da la cantidad de gente que juega un juego? ¿El juego te gusta? Juégalo. Y está, ¿qué más da que lo juegues tú con 4 personas más? ¿Sabes? Es así. Es así. Tú tienes que jugar algo que te gusta sin pensar en cuánta gente lo juega, o si está de moda o si no está de moda o lo que sea, ¿sabes? Un buen uso de activos de Nog y salva. Es un juego normal. ¿Y bien qué haces, tío? Si lo importante es que te diviertas, tío. Juega lo que te apetezca. Lo que te gusta. Ya está. Es lo que tienes que hacer, jugar lo que te apetezca, el juego que te guste. Si juegas al Tetris, que es un single player, y tú juegas tú solo, pues juegas, tío. Si quieres jugar al Tetris Online, lo juegas. Si quieres jugar al Parchís, pues lo juegas. Juega lo que te salga a los cojones, tío.
Ya está. Si quieres jugar al Smite, lo juegas, da igual la gente que juegue. Como si juegan 100 personas, tío. ¿Te importa que jueguen 100 personas solo? ¿A ti el juego te gusta? Pues ya está, jugalo. ¿Sabes? Ese es el tema. Luego, algo mucho te tendría que preocupar que jugara tan poca gente que se acabara el juego. Pero claro, eso es demencial directamente que pase. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya, pero el matchmaking, tú estás hablando ya como preocupándote por el matchmaking de competitivo o de rankeds o todo eso, pero es que las ranked players son la minoría, ¿sabes? A mí me podría afectar que jugara menos gente, porque juego rankeds y eso, pero la mayoría de la gente juega casual. Claro, está ahí Black. Es la cosa. Es así. ¿Que el Tera lo juegan 10 personas? Pues yo soy uno de ellos, tío. ¿Qué pasa? Lo juega una persona y yo soy ese. ¿Y qué pasa? Me juego las dungeons, me las hago solo. ¿Algún problema? Está, tío. Sí o qué, pero es que no sé qué es el Lego Fortnite. Es que ni lo he probado, gente, ¿eh? Literalmente ni lo he probado. Dicen que está chulo, pero no lo he llegado a probar. They're usually one, maybe sometimes even 2 levels ahead with, even if they don't have a kill up against their enemy mid laner, just because of how mobile this god is. I mean, the ability to walk through entire sections of the map with the use of that portal, using him such great access to farm, but it's been Noggin Slash really controlling the neutral farm. Beacon does go to the no lo creo, la verdad, Manny. Además, la gente de LATAM es la que menos les interesa a hi-rez. Básicamente, no van a esforzarse y a pagar mucho dinero para que vuelva gente de LATAM que no les devuelve ese dinero. O sea, tened en cuenta que somos pobres. España y LATAM no importamos. Poco importa Europa ya, que son más ricos que nosotros, como para que le interese directamente LATAM. Es que es así. ¿Por qué creéis que se cargaron China o se cargaron las otras regiones? Porque no dan dinero, ya está. Si no dan dinero, pues el juego no puede estar quemando el dinero, ¿no? Y es así. Es una putada. Sí, es una putada, tío. Ojalá fuéramos todos ricos y todos fuéramos... que hubiéramos los sabres de DNA y entonces se preocuparan por nosotros, pero como no es así, ¿sabes lo que quiero decir? Pues hay que joderse, tío. Es putada. Nock salva. Y encima se salva Nock. Uy, ese Shell. No te creo que se salva, tío. No te creo que se salva. 3-0 y la Gold Fury se la van a llevar ellos. ¿Cómo están los Wardens en las teamfights, cabrón? Encima le están haciendo un focus a Nock que flipas y el cabrón está todo el rato vivo. No muere nunca ese pavo. Quieren matar a ese tío como sea, no lo consiguen. Siguen muriendo. Nada de locos. El Nock SPL, cabrón. El Nock SPL. Seguramente... Es que la cosa es que de mid laners hay muy buenos en SPL, por lo general, ¿eh? ¿Qué mid laner hay malo en SPL realmente? No lo sé, tío. Es que no lo sé. No, esto es la winner brackets. Esto es la winner. Esto el que gane ya clasifica. Y van 1-0 ganando los Wardens este set. Y ahora ganan de 6k de pasta con esta pedazo de teamfight que han hecho. Aldo con los 26. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Ya, eso sí, Dan, lo que tendrían que hacer es cargarse el servidor de LATAM Sur ya y poner Brasil como región predeterminada si eres de LATAM Sur. Y si eres de LATAM Norte, juegas en NEA, como hace todo el mundo. Si es que los servers están ahí por estar. Si es que no creo ni... La gente dice, van muy mal los servers, a lo mejor ponen LATAM Sur y luego te meten en los cojones, ¿sabes? Yo qué sé. Tendrán algunos datos de alguna gente que juegue ahí. A Nock ya le habían ofrecido el puesto de Gladiators. Nock muerto, gente, ¿eh? ¿Es esto real? Dice, pero lo rechazó porque prefiere estar en equipo con sus pibes. Por sus pibes. Bueno,
puede hacer lo que le saca a los cojones el tío. Pero bueno. Pues aquí seguimos. Muchas gracias, tú, crack, con los 81 mesazos, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, grande. Pues a lo mejor prefiere estar ahí de tranquis antes que estar en un equipo de mierda. Aunque entrar en un equipo de mierda no está mal tampoco. Porque entras en un equipo pochardo, pero luego tienes posibilidad de que te fichen un equipo bueno en la siguiente temporada si realmente haces un buen papel, ¿sabes? Aunque tu equipo sea mierda, ¿sabes? Si tú eres bueno. Y encima mejoraría mucho más, incluso. Ya es buenísimo, pero mejoraría más jugando contra buenos constantemente. Si tienes mucho nivel en una región floja, cuando vayas a la región buena vas a ser mucho más bueno si te esfuerzas. Pero mucho más bueno, además. Porque si eres tan bueno es porque eres muy talentoso. ¿Sabes? Porque si estás muy por encima de tu región, es por eso. ¿Sabes? Es tipo terre, pero no choca. Que eso choca. Con calidad. Third beacon about to spawn in. That wouldn't happen. Gonna have the old fun casual support style play with, well, we're the only two here. Might as well get a little bit of extra player damage for ourselves. Might as well farm up a little bit for each other, but immediately gonna disperse once the mid laners start to show their face. Ya, es que es muy grande SP. Knock at level 20 and already has an upgraded starter item at that. Against Globe, only level 19. Able to catch back up a little bit. El propio Brasil ya es grandísimo, ¿sabes? Solo Brasil ya es gigante, ¿sabes? Gets there immediately, picks up one kill and a level with for himself. And now we already see the Callan Wardens. They'll cap the beacon. No contest whatsoever from Shabalba Storm. The Titans will march up mid once more, but we now have the Primal Fury spawning back in. Pyromancer shortly after. I wonder if we see the Callan Wardens try and get aggressive around these objectives. They still have that 4,000 gold lead. I'm surprised they're not playing with it as much as the lead that they have at this point. Vamos a ver qué pasa aquí. Van a hacerse el piro los otros, ¿eh? Van al piro. Van a tener que dejarlo, ¿eh? Sí. Y encima el Cherno se va a hacer split push. Y además puede. Que es la putada, ¿eh? A ver. ¿Se ha flipado el Radmilk? ¿Está muerto? ¿Sí? Están super low todos, ¿eh? Y las puede hacer limpieza, pero Shinigami va full de vida. Da miedo ese tío full, ¿eh? Bueno, ahora está muerto. Estaba full. Hostia. Estaba full. Trying to start these fights off. They keep sending Ratmilk and Taker into the back line, trying to dunk down and get the damage done. But they're taking so much in return so quickly that every time aquí van a tirar tier 1, tier 2 de gratis. Se ponen bastante por encima ya, ¿eh? 8K y pico. Tienen el titán que pueden seguir aprovechando. ¿Lo van a aprovechar o qué? No lo sé. ¿Qué necesita para volver a competir? Yo no quiero competir, gente. Si quisiera competir, ya competiría. Ya os lo he dicho, que requiere mucho tiempo y muchas cosas que no me apetece, ya está. Ya he competido muchos años y ya me he cansado, simplemente. Me he cansado. Son muchas horas de dedicación que no quiero meterle. Es así. No quiero meterle esas horas. Porque prefiero meterle esas horas a streamear, que me gusta más, simplemente. Es así. Si tengo que meterle más horas a algo, se lo meteré al streaming. Es así, es un hecho. En vez de streamear 3 horas, me meto 3 horas más de directo. Es que lo prefiero, ¿sabes? Entonces paso de... Simplemente. Simplemente paso. Y está reventado ya el Happen este, ¿eh?
Ahora tienen que hacer que el Tuba se vaya a split pushear porque es un cherno y forzar en fire y ya está. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un De Blackstar, muchas gracias, besazo, crack. 18 otro mes y los que quedan. A pasar buen domingo de competi. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Puede que acabemos hoy hasta rápido, ¿eh? O sea... Ojo. Uf, tiene que tirar bits o ulti. Ulti de Slash muy mala, por cierto. And now that ultimate being down means that he's not going to get back to this fight nearly as quickly. Tuba has already expended. Eso ha sido... He's not going to be rotating over, but wow, that's a two-man knockup. Rarete forzar esta lucha cuando el Cherno ha ulteado mal. Literalmente ha ulteado mal. Pero bueno, va a llegar, ¿eh? But Tegvir is so low, he's going to go back in with a piercing moonlight. All of it aegis out by Nog. Ratmilk dunks down, does find the mid laner, but it's a transformed ultimate and a trade out nearly done. ¿Se morirá Ratmilk? Sí. Bueno, buena Aegis. Puede que no muera, ¿eh? Get the finishing touch to be able to take that one down. And now it's Tegvir low. Beads used by him. Relic starting to run thin on both sides once more. Delny brought back to Leon, but Shinigami, he's full HP. He can charge right back in if he wants to. Nobody is standing up to the hunter of the storm. Maui otra vez. Again, it's only barely that Lo que salva el 2 de Maui, gente. At the end of the day, at the end of the fight, it's a Cositas. 1-0, J-Mac, if you can believe that. Nog, the only one falling. Lots of relics burned through that entire exchange. At the end of it, Storm has a slight advantage. They've got a 5v4 for the next 10 seconds here. They want to step to this fire giant. They have... Muy loco, muy loco, muy loco. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién quiere que pase? Que pasen los mejores. Y de momento yo creo que los Wardens son los mejores. Por lo que estamos viendo en el torneo. Quiero que gane Wardens porque creo que son los que están dando más nivel. Giant in half. Remember, 2 runic bombs to the Wardens. It's Ratmilk in the sky, but where is his target? It's got to be Tuba, but Tuba is baiting out the wall. He goes up to the sky, so Ratmilk has to choose over to Slash, but Slash jumps over the ultimate. Half HP on Slash. He's got Bat of Hell. He'll have to use it. Piercing Moonlight does clip through a couple of players. Está haciendo esto muy loco. Uf. Buena Egg de Tuba porque se moría. Uf. Era Egg de Tuba ha sido perfecto, ¿eh? Tal cual. But he can't find anybody with the landfall this time. 1-for-1 trade again. This time it's Ratmilk going down for Tuba. Much better trade for the Wardens. Como bla, muchas gracias de pesado, crack. No, muchas gracias. Lo he dicho hace creo que medio segundo, pero lo vuelvo a decir. Maui, bueno, ¿por qué no lo usan más? Porque hay que saber usarlo. El Maui no es un pick para todo el mundo. Hay que saber usarlo muy bien. 30k Morgana, no, sino que está reventando. No que está reventando todo el set. Todo el torneo, de hecho, está reventando el no. Es el típico que parece como mucho mejor que el resto, ¿no? Es la cosa. Porque está como jugando súper bien en todas las partidas. Muy bien, la verdad, muy bien. Voy a dar al perro al cuarto. Está ladrando el pesado. Despite the gold lead, the Storm are fighting back very effectively. Like, if you are 9,000 gold behind, you shouldn't be taking 1-for-1 trades and walking out feeling pretty good about that. The Wardens, by all metrics, should just be rolling over the Storm. La cosa es que siguen pillando bombas esta gente, ¿eh? Quite ready to push the gas all the way down and find these dives. Trying to still bait the Storm forward. Lo que yo no entiendo es por qué cojones están jugando tan mal esto, en el sentido de ¿por qué no están? Bueno, esta entrada es muy buena, ¿eh? Tiene que irse y ya está. Va a morir. Va a morir, pero ¿van a morir los otros también o qué? Ha muerto Tuba también. Gonna try and keep the push going. Portal through the wall. Dash away for one, but Slash is low. Leon is low. Tegvir's just gonna keep up. No se está viendo lo que está pasando, pero el no que está haciendo cositas, ¿eh? The Shababa Storm are just controlling these fights. They're getting separated from the rest of them. And Leon's pathing has been cut off. And Globe is gonna try
and close in. He wants the damage. He blinks in. He gets the Aegis away from Nog, and Slash gonna get a bit of damage in return. El Nog está ahí salvando la teamfight, 36.000 de daño lleva ya. They're not gonna let him go back to base so easily. Man, Nog is just putting up so much pressure by not being with Slash and Elion, hanging back by that wall. Storm was aware of it. You saw him get pinged out there, but the mere fact that he was standing there meant they couldn't commit to aggressing onto Slash and Elion. Pues lo que digo, gente, no sé por qué están jugando esto tan mal, en el sentido de ¿por qué no estás jugando aprovechando tu cherno, tío? ¿Por qué no usas el split push, tío? Tienes la capacidad del split push y no la estás aprovechando para nada. ¿Por qué cojones no están aprovechando la capacidad del split push, tío? Tienes cherno para esto. Quieren forzar pelea como están 10k arriba, pero es como... Los 10k arriba ya no pesan tanto, porque está casi todo el mundo full will. Básicamente, porque es minuto 30 y pico. Usa el split push, ¿sabes? Usa el split push, tío. Bueno, esto es más raro todavía. Los otros empezando el Fire Giant y metiéndose tremenda esta troleada, ¿sabes? Instead, they're going to pull away from it. Shinigami goes for the ultimate. It finds two. Delny and Slash hit by it. Ramilk in the sky. Who is his dunk target on? It's right on top of Tuba and Nog gets the... La ulti del Radmilk ha sido muy buena, ¿eh? Muy buena. Gets one and nearly taken out. Able to hammer out and out Slash in the middle of two. Tegvir gonna stun him out and let the rest of the team close. Ha muerto. No tenía el Beach ahí para irse. Ha muerto instantáneo el Nog, no tenía bits y la ha one-shoteado. Ha faltado pila ahí. Cuidado con la lucha, ¿eh? Que la están defendiendo muy bien. Están demasiado lows, ¿eh? Han parado el Fire ya, ¿eh? Han parado el Fire ya. Once again, they lose a fight, but they've held on to enough and put enough damage downrange. Están perdiendo las últimas luchas todas los Wardens, pero si ganan una se acaba la partida prácticamente. Es así. Pasa que está cazando muy bien el Thor, está metiendo muy buenas ultis, ¿eh? Y la cosa es que no se están comiteando suficiente con la ulti, yo creo, del Delny. Entra Delny, Blink ulti y tal, y como que no hacen nada. ¿Sabes? Half HP, Downey gets the backline, but he gets stopped instantly by Happen. Before he can do the ultimate off, he's at half HP as Ratmilk has found Elion and he's found se cargan al Tuba. Se muere el tío ese. Que bien lo ha hecho el Nok ahí. But it comes up empty-handed. Is now surrounded. The Dharmic Pillar slows him down. The ult from Shinigami stops him in his place, and it's Ratmilk to put him in the dirt. The Shabala Storm. No creo que puedan ganar, o sea, hacer el fire aquí con estos tres defendiendo, pero aún así. Bueno. Pues Tribilín, haber aprendido a usar otras cosas, cabrón. Es el problema, o sea, hay que adaptarse. Han cambiado el meta de las duels y ahora las duels tienes que aprender a usar más dioses, tío. Porque te recuerdo que esto es Smite. Battleground of the Gods, no Battleground of the God. Hay más de uno. Again, Delny tries to get to the back and loses so much of his health bar. Tegvir still holding on to his super low, ¿eh? No sé cómo ha explotado tanto, pero brutal. And for the first time in what feels like 8 to 10 minutes, it's the Shababa Storm on the back foot, and the Callan Wardens able to get aggressive on fire. They've got crit from their Hunter. This one's going to go a lot faster for them if left alone. Este fire puede ser suyo, puede ser YOLO fire, pero puede salir bien, ¿eh? Uy, ese snipe, a ver. Se lo llevan los Wardens, el snipe no ha dado a nadie. Y eso va a ser clave, ¿eh? Que el snipe no dé a nadie va a ser clave. ¿No va a morir por eso, quizá? Sí. Uf, qué close está esto, ¿eh? Vamos a ver cómo sale esto.
might be the sacrificial lamb, but Happen gives up his chase on it. It's only El león muere aquí. Tegbeer to chase him out. Shell used, but that shell only buys him an extra Bueno, tienen tres fights gordos y son tres buenos, ¿eh? Sobre todo el del tuba es el más bueno de todos. Vamos a ver cómo sale esto. Sí, no, es que el Cherno tiene que hacer split push. No sé por qué no está haciendo split push. Es muy raro. Es muy raro, la verdad. Wow. Wow. He's just getting out of there. He's not looking for anything other than a path to safety with that one. And this is what this kind of lead does for a team, J-Mac. When you're 9,000 gold up, okay, maybe you made a mistake. Guess what? You still have a massive lead. Okay, did you make another mistake? All right, your lead has shrunk, but you're still ahead. And that's basically what we just witnessed happen 3 times. Callan Wardens mess up a fight, lose it, reset back to base. They come back, they're still ahead. They mess that one up. Okay, reset, come back, we're still ahead. This time we got it right. This time we get the EFG. The lead just gives you so many opportunities to have 1 or 2 missteps and come back feeling okay afterwards. The Storm have done a phenomenal job of trying to take advantage of those missteps and force those situations. They just haven't been able to take it the rest of the way. And I think this lack of crit that you mentioned was a big portion of that. They had the opportunities to get on that Fire Giant. They had it half health a few times, but they didn't have the damage to finish it off. So the Wardens just come right back into things. EFG around 3, looking to sweep this tier 2 off the board. Probably looking at this right side Phoenix as well. Callan Warden starting to group up, Slash off by himself. Ya está aquí, gente. Ha llegado Cuita. ¿Qué ha pasado? ¿Slash ha muerto? What? He was full HP a second ago. Rat Milk has removed him, and that gives an option now for the Storm to get to the pack line. But Tuba, he's gonna ult into the middle of everybody. Literalmente está peleando este tío contra 3 y ha hecho muchísimo. Muchísimo ha hecho contra 3. Si hubiera habido un poquito de apoyo. From Tegbeer to find Tuba in the back line. Gets the beads away from the Chernobog. The crit is hitting pretty hard. Tuba needs to be taken down by el Nog está haciendo un zoneo a 3 personas él solo. Literalmente el Nog está carreando este puto game vastísimo, ¿eh? O sea, vastísimo. Y aquí se pueden ir y pueden hacerlo bien los dos juntos. On the Shabalba Storm to close in. Wall just misses Nog this time. And now maybe Happen can try and keep the party going for himself and the rest of the team. Podrían irse para base, pero están pokeando y es mejor esto, ¿eh? Ahora llega Shinigami a ver cómo sale esto. Ha muerto. Sale Slash ya. Han ganado bastante tiempo. Han ganado mucho tiempo. Lo que pasa es que no creo que puedan hacer mucho más aquí, ¿eh? 5 until Delny is here. The Shabalba Storm, they hold firm on the left side tier 2. They didn't even need to put up an actual defense because it was a Rat Milk who got it going for the team. Ultimate from Leon. Just got to be off the mark this time. Doesn't pull anyone back with that landfall. And it's the Shabalba Storm. Yo no sé qué ha sido lo que ha matado a Slash antes, pero seguramente ha sido un combo así guarrete, ¿eh? Phoenix para los Storm y podríamos tener el tercer mapa porque... Coño. Han pasado cositas raras, ¿eh? You step forward to the tier 2 on the left side, and somehow you get absolutely no value out of that Fire Giant and lose your bird instead. This is a tough look for the Wardens. I don't even want to talk about the fact they're still in 4,000 gold ahead, because it doesn't matter. The Shabalba Storm has fully caught up in the builds. The gold is absolutely irrelevant. The Shabalba Storm are the ones in control of this game at this point, and it all starts. Sí, pero de consola, Blue. Cuando estaban separados los mundiales. También el Delny lo ganó, también el Crimson. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Toxicidad con los 36, crack. Visita mensual para dejar el Prime. Grande, crack. Muchas gracias.
¿Van a matar al león? Uf, se han comiteado mucho y no lo han matado por el escudo. Ahora acaba muerto al final. Blink de Janus, ulti de Janus en la cara. Joder, ha sido buena esa, la verdad. Tuba muerto. Esto va a ser Fire, a no ser que alguien haga un milagro, como no, por ejemplo. No tiene todavía ulti, Aún, yo creo que pueden defender los 2-3, Lo que pasa es que Slash no tiene ulti, es la única putada. Pero los otros, o sea, no están en muy buenas condiciones, Ha hecho muy buen daño, ¿no? Pero Delny ha hecho un engage bastante pochardo. Literalmente ha entrado y ha fallado la ulti. Dios, Slash muerto. Se van a hacer el fight. ¿Quieren ir finish? ¿Pueden finish? No se la juegan, Y yo haría lo mismo, porque sale el león, sale Tuba. Son 4 tíos. Pueden finishar casi seguro, pero mejor el fire, la verdad. This was a glow call for the EFG there. You could see how badly he wanted it. The Storm thought about moving forward and ending, end up deciding against it, didn't want to risk trying to take the fight against Elion and Tuba. Still 2 tier 2 standing, so Titan not the weakest right now, still a little bit healthier than you would otherwise normally expect. The Storm decided to play this one a little bit safer. They've been winning the fights, so why not? Why not go ahead and just secure yourself an objective? Look to clean this one up, you know, the proper way. Do a tower sweep, get those off the board. It's gonna give the Warden some time to take down the Oni Fury. Look how slow it is with just Tuba and Elion. It takes so long for them to get that. And all it's really gonna do is slow down the push from the Storms. They'll have to take a little bit longer to clear out those Onis. If they're playing this right, it won't stop them for very long. The Wardens are now in a position where they've completely dominated. Se regenera Fénix de medio. Vamos a ver cómo sale esto, pero aún pueden defender muy bien, Tienen muy buena defensa, pero tienen que ir con cuidado con el ennipazo del Janus. Si el Janus da un snipe, ganan la partida, literalmente. Ha quitado 1400 antes, ¿sabes? His Phoenix defense, he's got access to an easy backline dive. Warriors have to be prepared to answer and stop him from just deleting Tuba in these fights. Nog has to use his relics immediately. Ratmilk now to the sky. Where's the dunk target? Double landfall from Leon. Ratmilk's got a help. A ver dónde cae el Thor. Ha caído Nog, Nog muere. No muere, sí. Slash está muy low. Y es que han muerto los carries ya, ¿no? Sí, es partida. Es partida porque están los carries muertos. Pues tenemos tercer game, gente. Está esto muy igualado. Podría... Esto parecía que lo ganaban Wardens. Iban 10k arriba, pero es que no han jugado bien el mapa, tío. Es así. O sea, yo lo he dicho, gente. Yo lo he dicho. Nox sin tirar bits. Raro que no haya tirado los bits ahí para la ulti del Thor, la verdad. Ha sido muy raro. Ping diff diremos, supongo. La cosa es, Tuba ha hecho mierda. Tuba se ha cagado encima. Pero literalmente no han querido jugar el mapa bien. O sea, ¿por qué no juegas a hacer el puto split push cuando tienes 10k de ventaja? ¿Por qué estás intentando forzar peleas todo el rato? Fuerza peleas con split push. Al contrario, deja que ellos sean los que empiecen el fire, ¿sabes? No pelees, solo juega para atrás y hace split push. Si empiezan ellos el fire, cosa que no pueden porque van 10k por debajo, rotas con el Cherno. Pero si no, no te hace ni falta, tío, ¿sabes? No sé. No me ha gustado nada la partida de Cherno o de Wardens en general como lo han querido plantear. No sé de quién es culpa de que no haga split push. No sé, puede ser una... Puede no ser su culpa, puede ser idea del equipo, sin más, ¿no? Pero vamos, tenía que hacer split push 100%. Es un puto Cherno, este puto trabajo. Hace split push y pelea 4 contra 5, ¿sabes? Ah, un tío ha venido a defender, venga, entramos, a lo loco. Lo mismo, pero en 4 contra 5, en vez de 5 contra 5, tío, ¿sabes? No sé, no tiene sentido no utilizar tu recurso más potente que es el split push, ¿sabes?
Raro que de cojones. Raro de cojones, la verdad. Y más cuando iban 10k arriba, tío. Hostia, no me cago en mi puta madre. Más cuando iban 10k arriba, tío. ¿Sabes? Rarete. Pero bueno, seguimos. A por el tercer game del set. Ya de por aquí, gente. Ya de por aquí. Es que no es una de War. No, es que es... Va de eso, justamente. Va de eso el split push, tío. Y ya está. Si juegas Cherno, no juegas a pelear. No eres tan bueno peleando como una Istar o como otros personajes. Cherno tienes el split push. Por eso es el mejor ADC. Porque tienes el split push. No porque tenga el mejor 1 contra 1. Ni porque tenga el mejor... la mejor teamfight. Lo mejor que tiene es su puta ulti. ¿Sabes? Directamente. Entonces aprovechala, cabrón. ¿Sabes? Aprovechala, que va a soltar. ¿Cómo me recomiendas soportar el horrible matchmaking de Ranked? Pues coges, te pones una musiquita de relajación después de cada Ranked y meditas. Y así a la siguiente. Volverás a perder y lo mismo y así todo el día. Porque solo pierdes, eres malísimo. Lo siento. Mentira. Todos perdemos. En Rankeds en realidad todos perdemos. Nadie gana, ¿no? El que gana, gana desquiciado. Y el que pierde, pierde desquiciado también. El caso es que nadie gana en Rankeds. Todos perdemos. Es como la guerra. Rankeds es como la guerra. Hay ganadores. Dicen, no se dice... No hay vencedor ni vencedores. No solo hay vencidos. Pues lo mismo en las Rankeds. Lo mismo. Solo hay vencidos. Unos ganan elo, otros pierden elo, pero todos pierden salud mental. Así que... Si quieres ganar en calidad de vida, no juegues Ranked. Si quieres ganar elo, juega Ranked. Si quieres perder elo, juega Ranked también. Pero calidad de vida no. No quieras hacerlo todo. Ahora ves a otras personas sufrir por ti, ¿no, Lucas? Como en mi caso. Podría ser yo el que está en Ranked sufriendo, pero prefiero ver al Warchi sufriendo. Guay. Efectivamente, Cep. Efectivamente. Pero no es ni cuestión de ganas MMRs. Apunta a Ranked. Ya está. Ahí ya pierdes, ¿vale? Ahí ya está restando todo. Calidad de vida, salud mental, de todo empiezas a... Luego ganas MMR. Recuperas elo. Recuperas elo. Pierdes. Yo qué sé. Decencia. Porque directamente la gente encima se viene arriba cuando gana. Así que... Peor todavía, ¿no? Luego...
Y si pierdes ya directamente solo pierdes más todavía, ¿no? Perder es terrible. A veces ganas cuando pierdes. Porque pierdes y dejas el smite, por lo cual acabas de ganar, ¿no? Y lo dice la gente, no, tío, la gente vuelve al smite. Y nosotros diciendo que la gente lo deje, ¿no? Pero bueno, podéis dejarlo y seguir viéndome, que no pasa nada. Si al final, con que sufra uno por todos ya... me pagáis por sufrir, pero yo encantado, hombre. Llevamos ya... Tenemos una salud de hierro ya. O sea, ¿por qué? Porque estamos muertos por dentro ya. Estamos muertos por dentro. Ya nada nos puede romper. ¿Cómo vas a romper algo roto ya, no? Pues ya está. Así estamos nosotros. No me pueden romper. Soy el señor Barnes, ¿sabes? Directamente. Soy inmortal. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Pero veías el juego en blanco y negro a gente porque estás todo el rato muerto, cabrón. Que el juego tiene más colores, pero para eso hay que estar vivo. Air, muchas gracias de mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Así que era por eso. Ya decía yo, ¿no? Que en tu pantalla se veía distinto. Qué raro. Globe ha carreado bien este game, el cabrón. Pero bien carreado con el Janusito. Mira ese snipe. Ganando la teamfight. Como si fuera un tot, gente. Este Janus. A ver, muchas gracias, mesada, crack. Muchas gracias. Bueno, el saludo te tiene que valer, ¿eh? Te tiene que valer. Quizá, y el caso es que antes encima era terrible. O sea, cuando encima tenías mucho elo y tenías que esperar literalmente 16 minutos de cola, eso sí que fue terrible. Pero yo aproveché todas esas colas para ver One Piece, tío. Me empecé One Piece y me acabé One Piece. 800 capítulos. No ha acabado, ¿no? ¿Qué va a acabar? Se van 1-1. Sí he visto la serie de Free de One Piece. Me gustó bastante. Muy bien para ser un live action. La verdad. Muy bien. El actor es muy guay, muy carismático. Creo que interpreta bien.
Wardens, gente, con Afrodita de nuevo. Hércules, Daji. Vaya setup más curiosita que tienen, ¿no? Por cierto, un Apolo por parte de los Shivalba. Espero que pierdan, la verdad, porque si no, me romperían un poquito la que llevo yo, ¿no? Diciendo todo el día de que Apolo es la mierda, cabrón. Aunque concretamente contra Daji no está mal, porque le cortas el 2. Pero, y tienes ulti inmune, pero claro, la ulti inmune de Apolo tarda en castearse como 7 meses. Vamos allá, gente. Vamos al lío. Sí, si te vienen varios bichos, pues está bien. Eso o los músculos. Just take it away from them. Grab it for yourself and force the Wardens to make an adaptation. You're still going into the Warrior, and it does mean there's a lot of sustain on the side of the Wardens. This Hercules and Aphrodite together is going to be so difficult to kill. Uy, se viene aquí. ¿Se viene kill? Se viene kill. Y le han forzado el beats. Gente, esto es muy importante, porque si Slash consigue subir a level 5 antes de que el Globe regenere los beats, va a ser muy clave, ¿eh? Muy clave. Immediate dive onto the mid laner, first blood for the Callan Wardens, and who better to give it to than Nog, like a player who's really shown up to play over the course of, I would say, this entire year. We first really Denny se la ha jugado ahí bastante, pero ojo, cómo están de fuertes, los Wardens tienen ganitas de pelea. Meanwhile, solo lane. Tekvir in a little bit of danger, but Slash not willing to commit with how low of HP his fellow solo laner is. Tiene que pirarse ahí el Slash porque se acabará complicando el asunto, si no. Un Herculito, gente. Esperaba verlo por parte de Julio en el clasificatorio del Mundial, pero si lo vemos aquí, pues mira, también guay, ¿no? Al Cucu le dieron buff. Sí, le fugaron la ulti, la verdad. El cooldown de la ulti se la bajaron por level, creo. Está muy bien eso. No han podido hacer mucho ahí, ¿eh? Globe is so comfortable on these long-range artillery mages, and we saw a little bit of that in Game 2 when he's on the Janus, throwing those unstable vortexes. Granted, he was blinking forward to land them at close range, but this is where he's most comfortable. We've seen him on the Cuckoo, we've seen him on the Toads, dropping the Tornadoes, the long-range Zephyrs, and most importantly, the big secure ultimates. That is one thing that the Storm really like having on their team. Pues está transformado en teamfight. Antes era media. 2 veces transformado. Bueno, pero eso es demasiado, ¿no? Good off the mark from Tuba this time to secure that ultimate. Maybe land a stun onto one of the members of the duo lane. Shinigami happened. A little heads up aware, able to get out of the Sunlight Swords on the side of the Callan, or on the side of the Shibalba Storm, I should say. So now we got to see kind of how these Rat Milk Globe combination works. We've seen it in games of past and sets of past. In fact, this might be one of my favorite combinations that Shibalba Storm have run. This Hun Bats
Fíjate, aquí si el Slash tuviera la... O sea, aquí no han timeado bien los bits. Aquí seguramente este equipo no ha timeado los bits. Si hubieran timeado los bits, el Globe estaría muerto. Es level 6 y aún no ha ulteado el Globe, que no tiene bits todavía. Ahora acaba de regenerarlos. Mira, ahí va. Pero ahora ya se lo ha gastado, pero ya no los tiene. ¿Sabes lo que quiero decir? Es el tema. Si lo hubiera hecho antes... Si lo hubiera hecho antes, el timing le habría enganchado y estaría muerto directamente. Pero no lo han timeado, seguramente no lo han escrito. Los top teams siempre escriben los activos. Es demasiado importante saber cuándo los van a tener, ¿sabes? Que yo siempre he dicho que en Smite tendrían que hacer como en el LoL. Que pudieras clicar el activo, aunque en consola no puedan hacerlo bien, pero mala suerte. Lo de clicar el activo y que salga como que lo ha usado. Es ese, que salga un timestamp y el activo que clicas del rival, ¿sabes? Para decir como pum, bits usado. Y luego ya tú calculas. A mí me da igual que salga el timestamp de dentro de no sé, o sea, que no salga el de dentro de 2 minutos y medio, pero que salga el de ahora, por lo cual sabes que no lo tiene y es como info mucho más rápida, ¿sabes? Esa info, a mí me parece muy guay eso que puedas dar la info fácilmente, ¿sabes? No sé, es lo que me parece sensato, la verdad. I'll be honest, watching the picks and bans here for game number 3, Spooky, I was expecting almost total support bans across the board. Specifically, tienes esta persona para todos. No, que saliera para todos, como el chat de LoL típico, que tú le clicas y estás como diciendo, como si hicieras un VGS enemy missing, pero pingueas ultimate is down, ¿no? Pero del enemigo concretamente. Y entonces te sale en el tiempo, en el momento en que lo ha dicho, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Lo ha dicho en el minuto 6, ha dicho enemy ultimate down, entonces tú ya calculas, bueno, más o menos, sé que cooldown tiene esa ulti, pero sabes que no la tiene y sabes quién no la tiene, ¿sabes? En vez de un VGS, enemy ultimate down, ¿de quién? ¿Sabes? Si es que es mejor escribirlo, literalmente. Elion has been doing disgusting things with Aphrodite. It's been his, I would say, his #1 pick overall this weekend when he's given the opportunity, and he just looks so good on the pick. I'm honestly shocked that he was able to get this one in a Game 3 scenario. I really think it comes down to the annoyance factor, right? He's played Maui twice, and by this point, the Storm are just tired of dealing with this guy. Storm. Wow, ulti de Ganesha malarda, ¿eh? Should give Slash enough safety. Gets pulled back in, but Slash is out of there. So you've had to. ¿Crees que la Ranked tiene mejor con voice chat? Bueno, la gente en NA juega con bastante voice chat. Lo que pasa es que en Europa no lo ponemos ni para atrás. En Europa nos insultamos. Bueno, se han visto 3 veces Kukulane ya este set, literalmente Shark. Una ganado, una perdido y ahora otra vez Kukulane. Vaya daño, ¿eh? Lo han pelado instantáneo, ¿eh? Demasiado complicado eso. Avis. Nog by himself, but level 10 versus a level 8 and 7. I think Nog is comfortable for the time being, especially knowing that Fear No Evil is down from Ratmill. Yo pondría lo del click y ya está, literalmente. Que le das al tabulador, le clicas, pum, al dios enemigo y eso significa que ha gastado la ulti. Le clicas a los bits, es que ha gastado los bits. Y le clicas al no sé qué, es que ha gastado no sé qué. Y ya está. Nog and Leon together at any given point, you have essentially an unkillable Raijin that's going to be pumping out more damage than anybody knows what to deal with. Sí, no, Blazer. Mucha gente no en voice chat no se insultan tanto, por eso. Pero es que la gente escribe mucho. A ver, que también no se insultan tanto en Smite. Yo no he visto tanta gente insultándose, pero por voice chat, que yo haya visto por eso. Pero por otra parte también están los del CS que se insultan todo el día también. Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Tienes el típico ruso insultando, o sea que... He has CC immunity in the Taiko drums, but guess what? That's also a self-slow. If you go up to the Taiko drums, it's so easy for Globe to just say, well, here's a big old dragon from the... Sí lo dije, Cubillo, sí lo dije. Y también dije que volviera el Combat Blink y no lo ponen, tío. We haven't seen that kind of focus coming through yet. Instead, Nog is getting to rotate around this map. This is like the second or third time he's been at the shield buff, just securing it to make sure his dual lane is feeling good. Right now, if I'm the Storm, my thoughts are all about how to restrict Nog
in this game, because that's a big win con for the Wardens, and we've seen it throughout this entire set so far. Even in game 2, when the Wardens were starting to lose fights, Nog's putting out the damage. Ya era Olympian, ya fui Olympian y lo propuse y no lo han puesto. O sea que... Pero hay cosas que propuse que sí que han hecho con el tiempo. Lo que pasa que no tiene que ser por mí, porque las propuse hace un montón de años, pero años después las han puesto y digo, anda, vaya. Resulta que yo lo dije hace 50 años, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Como siempre, Warchi un adelantado a su tiempo. On top of Globe, trades out, gets the ultimate at the very least, but it's Nog with the kill. Happen pulled back, trying to silence, but not going to get it instead. Darmic Pillar now going to be available to him, and it's a Pal Lau to pull him back, and Nog to put him down. Double kill for the mid laner. Va a ser esto bastante contundente de los Wardens. Es que están reventando mucho, ¿eh? Están estompeándolo fuerte, ¿eh? Encima los otros tienen un pochardo Apolo, tío. For Slash and Nog on these two gods to just kill this Kukulkan so quickly, and they're just feeding Nog. Como que muy contundente, ¿no? Esto. Is the Wardens, and there's not a lot Ratmilk has been able to do to slow it down. We've seen these two play these exact two gods before, Moonbots and Kukulkan, and it goes well for them. But right now the Wardens are setting a pace for the game, and it's one that the Storm has not been. Level 11 va el León, ¿eh? Joder. Va gordísimo el cabrón. ¿Qué de malo tiene Apolo? Todo. Una ulti lenta y mala. Un 1 que ahora lo han mejorado un poquito, pero es bastante mediocre. El dash es lento. Lo único bueno que tiene el Apolo es su 2, que es muy bueno, de hecho. El 2 es su mejor habilidad. Porque te mete el 2 contra melees y es muy bueno. Muy bueno. Pero solo sirve contra melee, literalmente. A ver, queda un poco de defensa, creo, contra Ranked, pero... rarete. Su pasiva no está mal por eso, ¿eh? Su pasiva no está mal. Darle ataque speed a una de carry del 100%, aunque sean solo 5 básicos, no está mal. Hace varios meta a top pick. Allá por 2014, ¿no? Cuando estaba el Apolo y el Artemis. Se jugaba uno de los dos. Hay meta que se lleva, incluso hace un tiempo se llevó en la jungla, acordarse el Apolo jungla, tío. Era la polla. Clásica rotación del Raijin a gankear, ¿eh? Un clásico. Dice, ¿qué pasa? ¿Te ganqueo yo? No, no, que tiene defensa física. Mejor gankea tú, no. Están jugando como si fuera un equipo literalmente muy superior, ¿eh? O sea, esta partida los Wardens están jugando espectacular. 6K arriba en 13 minutos. Muy contundente, ¿eh? Muy contundente, la verdad, el gameplay. Se puede llegar a perder el game, sí, pero... hostia, lo tienen muy bien encaminado, ¿eh? Hay mucha experiencia, ¿eh? 8K de diferencia de experiencia, gente. Right? You've got Nog has his initial life, but there's also the undying love that you have to worry about. And on top of that, you also have healing coming out from Elion. So this health bar is deceptive. Nog is not as easy to kill as he otherwise should be. 5-0 va el Nog. Literalmente se ha llevado todas las kills de la partida. Tranquilito el tío. Y va gordísimo. Va gordísimo ese hombre. Sí, lo del cetro estaba guay. Forzaba a la gente a hacer jugadas estratégicas.
A mí me gustó mucho también lo del cetro de robar los cálices. Era una buena mecánica. Van perdiendo por no pillarse una chonga. Yo pienso igual, ¿eh? Creo que eso ha tenido mucho que ver. Las chongas, tío, ADC hubiera estado fuerte. Ahí se juega Login con Betty. El otro día se lo jugaron en la solo para contestar a los junglas, a los magos, magos solos. Se jugó un par o tres de partidas Loki. Y estuvo bien, la verdad. Loki solo Gluston no estuvo nada mal. And even the jungle and the solo lane sitting almost 2 levels each up. Just about everywhere on the map, the Callan Wardens have spiked up not just this 5,000-6,000 gold lead that they have, but se viene Yellowfire, ¿eh? Se viene Yellowfire, pero tienen visión, ¿eh? Pero se viene Yellowfire, gente, mira. Ahí está, se van todos para allá. Tienen que irse. For the Shapalba Storm, they start up the Fire Giant, and the Callan Wardens get there in time. Delny has showed up on the scene. He's going to be the 1 versus 5 till the rest of the team shows up, and Nog will be the first one to be his cavalry. The ultimate has been used. The Fire Giant not secured yet. Se lo llevan los Xibalba, pero a ver a qué precio. A ver a qué precio. Tienen que perder a 2 o 3. Si pierden a 3, están jodidísimos. ¿Van a ser solo 2? ¿Tuba? Y está muerto el otro. Pues han sido 3 al final, no va a ser worth it ese fire. Sí, 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 la call era mala, pero les ha faltado un poquito de visión. A ver, el fire up. El fire en el minuto 15 normalmente la gente no se lo hace, pero tiene una composición que se lo puede hacer, ese es el tema. Pero aún así no ha sido worth it, ¿eh? O sea, ha sido rentable este tradeo para ellos. 3 más tier 1 y tier 2 de gratis siguen farmeando, los otros muertos no se llevan farm, ¿sabes? O sea, ha sido muy rentable para ellos, para los Wardens esto. Ese fire tampoco, un fire en el minuto 16, aunque te lo lleves tú mismo, no vas a aprovechar lo suficiente. Lo aseguro, o sea, como mucho tiras torres. Pues ya han tirado las torres sin el fire. El próximo fire lo podrán hacer y ya está, ¿sabes? ¿Qué pasa? Bueno, te han robado un poco de oro que no has cogido tú del fire, pero poco más, ¿eh? Poco más. ¿Qué piensas de los dioses permaban en duel? Creo que está súper bien. Para que cambien un poquito los dioses y el meta. Me parece súper guapo. Wardens have now pretty much taken over this game. The Storm don't have a good avenue that they can themselves create. They have to let the Wardens ahora se harán el piro. And look for a misstep, an overaggression, and try to punish that. ¿Cómo que permaban en duel? Han baneado un 25% de los dioses en duel. Los más usados y baneados. We saw it in game 2. Make no mistake, J-Mac. They were 9,000 gold down. They still came back and won. Pues desvincula y vincula a la nueva, Andreso. Desvincula y vincula a la nueva. Mirad el powerplay, gente. Menos 6.000 de exp. Y de oro 4.800 de gold. Y a ver cuánto negativo. Menos 4.000 de oro. Eso es lo que les ha costado al Fire, gente. Han hecho Fire Giant y en el Fire Giant han perdido 4.000 de oro y 5.000 de experiencia. Conclusión, worth it no. Qué bien lo han hecho. Le faltaban 3 segundos para los bits y muerto. Piqueito gratis. Eso ha sido bits también, ¿no? Ah, no. Se había escuchado como bits, pero no. Ha sido bits del Hércules, lol. 18 minutes in the game, it's only Tegvir still with the Fire Giant buff. The sprint has been popped. Tuba's going to walk in and try and work towards the Phoenix. The Runic Bomb was also in play. Ultimate from Tuba to immune a bit, steps away from the Serpent of the Nine Winds, but Tegvir gets picked up and pushed right back in, but Tegvir will instead turn it right back to Delny and Tuba. Cuidado que sale rarito este video, ¿eh? Este video pochardo o rarete, rarete. Pero bueno, se tienen que llevar la gol. Pero pochardo, pochardo. La gol sale mucho más rápido que el Fire.
¿Qué coño pasa? ¿Un minuto más rápido sale la gol? No sabía yo que salía más rápido, un minuto más rápido la gol. And as you mentioned, J-Mac, we are 19 minutes into this game. This is an incredibly early Phoenix push. I don't think the Wardens were really expecting to get that one. It was more of a heat check. See how much damage they could put out to it, how much damage the Storm could put back into them. I think the Wardens were actually pretty comfortable with what they saw there. They're going to take this Oni Fury down, likely just to group up now around the next Fire Giant. With that one, I expect more of these tier 2s to be falling. I don't expect them to go right back to that Phoenix. But they know what kind of defense the Storm can put up now, and is probably not around those tier 2s. Well, Nog has now hit level 20. He's got the golden hand to upgrade that starter item. Unfortunately for us, doesn't go. Así anda fin de medio, no habéis hecho casi consigo. A ver, no tenían nada más up. O sea, podían quizá intentar tirar una tier. Quizá podrían haber ido por una tier 2 de gratis más que ese Fénix, pero bueno. Tampoco importa mucho. Pero sí, el Fénix de medio es una mierda asediarlo. On the Warden side of the map. Instead, you actually do see the Storm. ¿Quieren hacer un base race? Maybe towards left Okay. tier 2, see if they can find a pick there. Slash has spotted them out. He's got wards down just to see what's happening, but now it's a call back instead for the Callan Wardens to maybe try and keep the Shibalba Storm busy. Si ¿cazarán alguno? No está claro. 3 people back to deter him. And he's not even going to continue pushing up to tier 2. He just pushed the wave forward and said, all right, cool. How many people went back to base? I got 3 backs for that? Man, he's got to be feeling pretty honored at that point. Yeah, this has pretty much shut down any push potential from the Wardens on that opposite side. Sure, Globe and Hafner are still over there, but they're not going to be burning that tower down. They're not even going to step up to it. Instead, the Wardens now have all the... No han hecho un mal split, la verdad. No han hecho un mal split. Uy, el Apolo ulti ya. Venga, hasta luego. Ha podido mirar. Van a hacer split con el Apolo. Mira, chaval. Nos quejábamos del Apolo, chaval. Míralo. Pum. Split push. That's about all they're gonna get, though. They can't even pressure a Phoenix off this. Look how slowly it's going down. Man, that's the downside of maybe the build path that Shinigami's gone towards. Aussie, once again, dominance into crit, so not a whole lot of pen available to him for these towers more than anything else. So tier 2 el Hércules tiene que pushear la izquierda mientras los otros pushean la derecha, tirar la tier 2 y luego lo otro. Lo que pasa que intentarán defender la tier 2 habiendo visto el Hércules en el otro lado. Igualmente tiene TP para volver, pero creo que no le va a dar tiempo ya. Han llegado tarde. Y ahora asediar izquierda. Aún así, yo no me iría del todo de la línea, la verdad. Qué bien lo ha hecho. Ha hecho bien. Ha forzado 2 bits. O sea, un bit y una pompa. Está muy bien. Muy bien. Ya miras tú cómo va a jugar bien eso ahora el Kukulkan, ¿sabes? Tiene la X que puede tirarlo para cuando le pule. Básicamente lo que tendrá que hacer, pero... ¿Van a hacerse ya el asedio de titanes? Asedian medio los titanes, ¿eh? Buah, pues entonces tienen un asedio muy fácil con este Fire, en realidad. Asedio de titanes, yo haría yo es que aquí haría un 2-0-3, tío. Un 2-0-3 lo veo clarísimo, tío. Es que es muy fácil. Yo no me rayaría ni un pelo. 2-0-3. Primero tiraría el titán de medio. Ahora vamos todos al medio, tiramos el titán y hago un 2-0-3. Tal cual, ¿eh? El titán solo en medio. Y ellos van a estar separados por cojones, porque si no el titán pushea, ¿sabes? Es que aún la gente le cuesta mucho asediar, te lo juro. Como que no se quieren separar, es que si nos hacen engage por otro lado, no sé qué. ¿Estás asediando o no estás asediando, sabes? Salís por patas, coño. Son todos level 20, hasta la Afro 20. Qué locura. Sobre todo tienen que tirar el medio. No están haciendo el medio rápido, ¿eh? Sí que están haciendo. 2600 de pasta la Afrodita. And Nog is only at 11,000 when last game we were sitting 30 or so minutes in and he said 40, 45k. Just goes to tell you how little
elongated fights have been going on between these two teams. Shinigami again using the chariot just to scout out. Sí, pero lo han pillado. Le han pillado. El Hércules tiene TP, o sea que podría ir para allá. They know that Shinigami, the only way he's getting a soul lane is by flying over there. So no way for Shinigami to get back with the rest of the team. It's the Callan Wardens. Nah, este Fénix cae free. Bombazo encima han metido. Está roto ya. Aquí el Tuba hasta se la ha jugado demasiado porque era innecesario totalmente. Mira, aún le da tiempo a entrar ahí incluso. Están super lows, ¿eh? Llega la wave encima, guau, sobraos. Sobraos, cabrón. Slash se ha cargado ahí a alguien. Uf, Slash ha explotado, ¿eh? Pero se ha cargado uno por delante ya, o sea que... Asedia con la calma, ganas y ya está. Aún les quedan 20 segundos de fire, no es mucho, pero... ¿Van a conformarse con esto? Yo tiraría al otro. Si eso no son 3 vivos, o sea, no te pueden parar ni de coña. From going to the Worlds qualifiers, a 5 versus 3 on the right side, and Nog is the one looping around the back, sends the fire minions in. Shinigami dashes right into his hand. Nog nearly takes him down by himself. Es que es así, no tiene sentido no hacer eso. No tiene sentido no divear ahí. Son 3, no pueden defenderte ni de coña. Le sacas 15k de pasta, 17, y van a intentar defender un Fénix entre 3. Obviamente no va a salir bien. Muy bien por detrás ha entrado el Nog. Muy clean, 13-0, gente, 13-0. No le han permitido ni una sola kill. Palizón. Y clasifican los Wardens después de un torneo bastante bueno por su parte. No han perdido ni un solo game, o sea, ni un solo set. Pasan como campeones. Y ahora vamos a ir con un Xibalba contra Seyes. Que Xibalba ya ganó 2-0 a Seyes a principio de torneo. Así que vamos a ver qué pasa. Y encima le ganaron barriéndolos. O sea, los Xibalba barrió a Seyes. Luego, los Xibalba ganaron a Valkyrias. Y luego los Seyes ganaron a Valkyrias. Entonces, todos han ido de menos a más, entre comillas. Pero bueno, vamos allá con el último del... Con el último del día. La cuestión es, ¿con qué? ¿Con quién irán al clasificatorio del mundial? Es la pregunta. ¿Irán con el... con el Pico Ways? No lo sé. No creo, ¿no? O sea, por poder podría ser, porque es su roster main. Pero claro, al haber clasificado con el suplente, me parecería injusto por parte del suplente. Pero eres suplente, así que... ¿Sabes lo que quiero decir? Tampoco... Bueno, suplente, o no sé quién es, que exactamente que la han pillado random, ¿sabes? Pero... no sé. Todo depende de lo que hayan hablado con el suplente, supongo yo. Xibalba ha tocado, Sage viene motivado. Eso es cierto. Sage viene de victoria. Victoria 2-0 además. Jugando bien contra Scorpions. Y los... A ver, los Xibalba no han jugado mal, la verdad. O sea, han ganado una partida. Aunque podrían haber perdido 2-0 tranquilamente. O sea que... No... Y esta les han estompeado, eso es cierto, ¿eh? Esta sí que es cierto que les han estompeado muy fuerte. Y eso es un problemilla. ¿Cómo es a Mambo contra los Guardians? Hombre, yo creo que los Mambos son mejores. Sinceramente. También, pero lo que pasa es que tienen playstyles muy distintos. Muy distintos. Pero bueno, no voy a comparar a Slash con Dezoni, ¿vale? O sea, no quiero insultar al pobre Dezoni. Pero en el mid laner habrá mucha diferencia. O sea, Rapio contra Nock. Rapio ha jugado bien el torneo, pero este pavo es buenísimo, ¿no? ¿Qué? Este pavo es buenísimo. O sea que... Creo que en la mid habrá mid diff. En el resto de roles creo que el Leon probablemente sea mejor support. Pero el resto de roles, ¿sabes? No hay color. No hay color. Hay más juegos. Sí, queda un set más. 2 afros y 18 amawis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Estaba viendo un WhatsApp y cosas de nombres. Vaya, estoy por aquí. Así que tengo porque para perder un torneo de 17-0-0. Ha sido 13-0, 13-0. Pero aún así, ahora vuelven a jugar ellos, ¿eh? Todavía pueden clasificar los Xibalba, porque ahora estoy contra Seyes. Esto era final de Winners, gente, ¿vale? Muy importante, final de Winners. Por lo cual, ahora toca otra oportunidad para los que han perdido este match. O sea, Wardens ya está clasificado para enero, pero los Xibalba no están fuera. De hecho, tienen posibilidades de clasificar. ¿Y cómo pueden hacerlo? A continuación, justamente. En el set que vamos a ver ahora, que es contra Seyes, que ellos vienen de ganar a los Scorpions, pero aún no están fuera. O sea, aún no hay ninguno fuera. Ahora se viene ya el que quedará eliminado y el que clasificará, pero ya hay uno clasificado. Ahora solo queda un spot más que se van a jugar ahora en el último partido de la competición. Me ha gustado bastante esta competición de NA, ¿eh? Me parece que van un poquito más borrachos de lo que deberían y tal, ¿vale? Porque es así, van full borrachos estos cabrones. Pero me ha gustado NA, ¿eh? No sé qué opináis vosotros, a mí me ha gustado bastante NA. Sí que creo que van un poquito más borrachos, son demasiado irregulares, como que los equipos entre ellos... Puede ganar uno, luego gana el otro, luego no sé qué, como demasiadas peleas raras, tal. Como que no parece que un equipo sea muy superior al otro, porque es que puede ganar cualquiera, porque no paran de luchar todo el puto rato. Entonces, no sé. Es como... A ver quién pelea mejor este game. Nos importa una mierda la estrategia o tal. Y sí que es cierto que hemos visto otros equipos de NA que juegan justamente el meta del objetivos. El meta del Kukulkan según una gol y me piro. Meta de no sé qué y me piro. No sé, pero había habido otros equipos que solo se pegaban hostias todo el rato, ¿sabes? Hemos visto Warriors, hemos visto Magos, en la solo hemos visto de todo. Es una... Sí, es así. O sea, pelean todo. También te digo, muchas veces pelean objetivos, al menos. No es como antes, que NA era un azul, vamos a pegarnos 5. Al menos pelean, pero es que pelean incluso los que van perdiendo. En vez de regalar el objetivo y ir cediendo poco a poco, por ejemplo, Scorpions ahí me ha gustado más. Porque creo que los Scorpions iban cediendo, pero intentaban llegar a late game, ¿sabes? En cambio, hay equipos que dicen, da igual, nosotros nos pegamos. Si ganamos bien y si no, pues ya está, pero aquí nos pegamos. Está guay, está guay. Ojalá clasifique Donut. Ha jugado muy bien Donut. ¿Se merecería clasificar? Probablemente él. Pero los Xibalba también han jugado muy bien. Aunque aquí hayan perdido contra los... contra los... de estos, ¿cómo coño se llaman ahora de repente? Ya no me sé el nombre. Contra los Wardens, creo que han jugado muy bien igualmente. Y merecen un puesto también. Cualquiera de los dos aquí merece un puesto. Creo que al haber eliminado a los Weavers y a los Valkyrias, tío, se han ganado su spot ahí todos. Porque estos dos han ganado a Valkyrias, tío. Estos dos equipos han ganado a Valkyrias, tío. Han echado a un roster prácticamente nivel SPL. Jugando a su juego de la locura. Así que, cositas.
Fíjate por aquí. ¿El antimeta es el meta? Depende. ¿Eres Walter White? No. No sé qué te refieres con el antimeta. ¿Como lo que counterea el meta o algo? Buenas, Póker. Pues el streaming muy bien. Estamos con el último set del día. Hoy bastante más rápidos. En 4 horitas hemos llegado a este set. El otro día en 5 creo que llegamos, ¿no? A este punto. O más. O en 6 horas. No me acuerdo. Es que fue muy largo, tío. 12 puto games hubo, ¿eh? Fue criminal, tío. Fue criminal. Lo de ayer. 12 de 12 posibles. Aquí van 5 de 6 posibles, que tampoco es poco. Pero 12, tío. Joder. Fue bestia, la verdad. Fue bestia. Sí, en cualquier deporte de gustación. Sí, eso sí. Pegarse hostias les mola bastante. Véase los deportes de Estados Unidos, ¿no? Fútbol americano, hockey, de pegarse hostias también. Curling. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Ok, con los 4 mesazos, crack. Muchas gracias. Mamo clasificó la semana pasada Póker. Esto es NA. Mamo vuelve a jugar el 4 de enero. El 4 de enero vuelve a jugar. En el SWC Group Stage. Con los escarabajos, los Wardens y el que gane a continuación este set, que será el último clasificado, junto a los 4 equipos de SPL que ya están ahí, que son los 4 malos de SPL. ¿Quién diría que los Kings están entre los 4 malos de SPL, no? Los Kings, gente. Campeones del mundo. El año pasado, este año, no clasifican ni al Mundial. Sages avoid elimination earlier, and they're going to try to avoid elimination again. But this is where you really, you start to get put to the test, but also you really test the stress limits of your team and your capabilities. And it's another one that just feels like it's going to be great. I honestly, you know, we've been talking a lot about the mids, and I think that rightly so. But I think Grave and Ratmilk is going to be. Sí, Leviatán están clasificados, pero ellos están clasificados para el Mundial Directos. Los campeones del mundo fueron los Kings el año pasado. De ahí que hayan sacado la skin de Maui. ¿Aflojaron demasiado los Kings? No. Los Kings nunca fueron de nivel campeón del mundo. Nunca tuvieron el nivel individual como roster para ganar el campeonato del mundo. Genetics con su estrategia y con teamplay y estrategia llegaron a donde llegaron. Y Genetics ha visto que con este equipo no iba a ganar este año porque el support no daba para tanto y se ha pirado a otro equipo. Y ya está. No son malos, no confundáis malos, pero no son top de la liga. No lo son. ¿Pueden ganar el Mundial de nuevo tranquilamente? No creo que vaya a pasar, la verdad. Yo creo que si clasifican para el Mundial se tienen que dar con un canto a los dientes. Pero ganarlo, lo dudo. Son peores que Jade, son peores que Oni, son peores que Styx, son peores que Levis. Rarísimo sería que ganaran. ¿Puede pasar? Todo es posible.
Quieren que se hace más sólido de manera individual. ¿De que de player? ¿De qué? You could maybe wait for that third pick to pick him up, since I doubt they're going Kukulkan and Thoth on the same team. Yeah, I think it's exactly that they can just wait on this pick. You get that Poseidon, put that over in solo lane. Rat is just a really good flex god. You play him, you can kind of play him however you want, whether it's more dive oriented. En la solo lane, lo hemos visto bastante contra Poseidón, ¿eh? Es un matchup como que se ha repetido muchísimo, ¿eh? Siempre que alguien saca el pose, sacan Nike. Siempre, siempre, siempre. Y eso que pierde la línea Nike, ¿eh? Pero lo que pasa es que luego el late hace mucho, molesta mucho con la ulti y demás, con los slow, buen daño. Pero la línea la gana el pose en realidad. O sea, llega un punto en early que Nike gana, pero luego llega mid game y ya gana el pose. Y luego el late, hombre, yo creo que pose es mejor que Nike. Pero vamos, Nike hace mucho espacio y como Warrior cambia mucho la cosa, ¿sabes? Porque un equipo que tiene espacio puede jugar, ¿sabes? Y los otros han decidido además ir a por Tot. No va a estar cómodo contra un Nike pegándole hostias. No, no, es por eso, David, lo que estoy explicándote justamente. Se usa contra Pose mucho. Pose se buildea híbrido, sí. Pose se hace con Kusar y Breastplate. All Ganesh has to do is put up his silence, and you can catch it out pretty easily. So, a bit of a late game, I think, slanted pick for the Storm. But when you look at the rest of the comp, Thoth has really good secured objectives. You have this Poseidon for burn. You have another Hunter for burn, or not another Hunter, a Hunter for burn. Then you have Rat that has pretty decent zone potential. It makes sense what the Storm want to do. The Storm looking for those objectives, looking for the late game. And then you look to the opposite side. And they can kind of run the early game. This Nike, this Kamazot. I mean, Ganesh doesn't really want to win the dual lane, but he wants to rotate out and look for plays on the other side of the map or in mid. So, going to be a little interesting. I think Sage's slant a little bit more to that early game, and that Storm comp scales very well. Well, it's going to be fun to watch. Can the scaling overcome the early game, or maybe even just the Ratatosker overcome the early game? The only way to find out is to jump into game one and go over to our casters. Thank you so much, Desk. You got Dimes, you got Myth when we're rounding out what has been a grueling gauntlet. Vamos al lío, gente. Último match de la competición y del año. Porque ya hasta enero no vuelve a haber competi. Ya no hago streaming hasta enero, ya me he cansado. Mañana Ranked. No, hombre. Mañana descanso, gente. Mañana descanso. And if this is going to be another one, like we've seen history repeat itself, that goes to that 30, 40-minute mark, I think I agree with what Bobby was getting to on the desk. I really do like how this Storm composition starts to look at that late game. But that's not to say that the Athenian Sages haven't got tools that they can certainly use themselves. I'm especially looking at Grave on this Kamazot. That's a very aggressive pick. You might be seeing an early first blood here. Pre 1 minute, Donut Dug lockdown. Nice beads. Casi muere el Donut de primeras, ¿eh? Un Rama metiendo tanta presión que el Rama encima va con la skin que parece Hachiman, ¿eh? Está haciendo la del despiste, el Rama ese, ¿eh? Para que no sepas quién es quién. ¿Este es mi compi o mi enemigo? No lo sé. Tal cual, ¿eh? La skin de demonio de Rama esa. Qué cabrón. Vaya stun la caído al Grave, ¿eh? Uy, 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 el Glow. Tiene que tirar bits. A ver, la rata. Qué pena. Ha faltado un poquito de compenetración ahí, ¿eh? Y un poquito de valentía. Glow va a ir a Shin, cabrón. Sí, el martes vuelvo, A ver, vuelves hasta el martes. Parece como que quede... el martes no vuelve, tío. Estamos a domingo, cabrón. Mañana no, pues pasado. Pasado mañana estoy aquí. ¿El qué? La duda de si ahora están con los roles cambiados o no arregla bien el stream. No entiendo, se ve bien. Donut y Evermet siempre son así, Shinigami Happen. No sé.
Siempre son los que llevan esos roles. ¡Hostia! ¡Un sub! Viendo de YouTube y suscribiéndome en la morada. Vaya lío, let's go. Muchas gracias, Anthony, tío. A mí, mirad de donde queráis, ya lo sabéis, gente. Para eso está el multi-stream. Para que me veáis desde donde queráis. Si os pasáis y me tiráis aquí el Prime, pues os lo agradezco. Pero ya sabéis que podéis estar viéndome desde donde queráis vosotros. Para eso está. Para eso está, mis chavales. Si tenéis el Prime y queréis tirarlo aquí, pues mira, os lo agradezco porque apoyáis. Ahí lo acaban de cambiar. Se veía algo raro. This weekend, and you can expect the Sages, after stealing away the first blue buff there, to continue to make the rotation to the right-hand side and keep it rolling. Yeah, it looked to me like Tekvir really wanted to connect that Kraken on the Grave. ¿Qué se veía cambiado como el orden, dices, o algo, o qué? If Whirlpool just clips him, that Kraken would have secured first blood for the Shibalba Storm. Instead, though, good pathing from Grave gets him out of a sticky situation and even puts Tekvir in a weird spot himself. Loses out on about half a wave in lane. Esto es lo que vemos todo el día, ¿eh? Poseidón tira Kraken, el otro tira ulti. Y así, repeat. Y así todo el rato. Ya, bueno. Nada, eso es una chorrada de colocación y ya está. Para que sea más cómodo para verlo. Simplemente. Dharmic Pillars or even the chase down potential that Donut Doug has from his own ultimate. So there are ways for the Athenian Sages to deal with Poseidon. But I think that Poseidon versus Nike matchup is actually pretty interesting. Unless Tekvir knows Rat Milk is vying for a rotation, I don't think it's really worthwhile for Tekvir to use Kraken on Snatty. As you said, you're just going to see the Sentinel of Zeus every single time, which is why we see Rat Milk do exactly this. Destruido, ¿eh? Menudo daño de la rata, tú. Y encima es la rata jugando la rata. Que en verdad es una ardilla, pero... Snatty. If you know that you're getting your resources burned like that and Tekvir can't do it on his own, you have to expect someone to rotate through. Donut Doug, does he have the jukes? No, está muerto. O sea, ahí daba igual lo que hiciera. Ha tirado ulti en el último segundo, parece. Pero está Done. No va a poderse jugar en competitivo nunca, Dune. O sea, hasta el año que viene no se va a poder jugar, así que no hay que preocuparse mucho. From the blue buff, and so far that is 2 for 2 on invades and blue buffs taken away from the Shibalba Storm. Is Nike one of those characters that is hyper reliant on a blue buff, or can you somehow scrape by? En Ranked no se podrá jugar hasta el año que viene y en competitivo no se va a jugar porque no hay parche. El 10-13 es el último del año. Entonces no hay un 10-14. Hachiman mató a Hachiman, sí, sí, totalmente. Sí, sí, cuando ha perdido el support era insta-ulti y ya está. Ha querido gridear de más, se ha comido mucho daño y la reventa el rama y ya está. Righting the ship over on the right-hand side, but I would like to see them get something done somewhere on the map. Maybe have Grave rotate over towards that duo lane, see if we can put some pressure on Shinigami. If you're a Sages fan, you can at least feel confident that Nehu is currently winning out in the lane, with Globe just ticking over to level 9. Nehu has a slight, and I mean slight, XP advantage, but an advantage is an advantage at this point in the game when the Shibalba Storm seem to have map pressure, kill pressure, leading the charge in nearly every category. Any kind of slight edge is going to make the difference here for the Athenian Sages. As Snatty, once again, the target of a rotation from not only the jungler, but the mid laner as well. Globe sitting out that final judgment, and Snatty coming up short. A third kill for the Shibalba Storm, with 2 of them being laid at the feet of the solo laner. Yeah, I couldn't tell you what Snatty had done. Maybe he's
talking a little bit too much in Discord. There's been some tweets that have upset the Storm because that rotation presence from the Storm has just been ridiculous. And when you think of Nike traditionally, it's one of the safe warriors in lane, one that's really difficult to knock down. Back in the day when she was meta and locked in just about every game, it was, okay, well, we're waiting for a snooze cess on the right-hand side. There's not really a whole lot you can do against it. Maybe that's another reason these mage solos are so popular. Se mueren a Ihu, sí, pero es un 1 por 1. Bueno, 1 por 1. Our first taste of action here from the Athenian Sages pays dividends, although Mifflin, it did end in a trade with Nehu losing their life as well. 1 for 1, but timing pretty decent with that blue buff spawning up. Now it's Tegvir pretty far forward here and a lot of people rotating in. Un poco rarete todo esto, pero... Un poco rarete esto. La ulti del Happen súper tarde. Y compensan ahí un poquito los Aegis que se están quedando por detrás, ¿eh? La ulti de Ganesha es buenísima, tío. Ganesha es un pick súper fuerte, tío. Qué fuerte es Ganesha, tío. Tegvir a little bit overconfident there for my liking. Goes for that blue buff invade on his own. Forces his team to rotate through and try and peel out for him. Loses his own life and his blue buff. Had he just decided to collect his own, would have at least had a buff on his belt and no death in his column. Bueno, podrían ponerlo, la verdad, cubillos, pero... Esto ya es más NA así, ¿no? Peleas rarillas, NA style. Dog the target here, a rotation from Happen. Rom immediately into the air, not able to connect with any of the snipes. Nice ultimate there from Donut Doug for some mobility. Ratmilk taking advantage, though, of the rotation from the support. Snags away a shield buff. And once again, the Shabalba Storm pressing forward into neutral territory and staking their claim in the center portions of the map. ¿Qué ronda es? Esto es la final de Losers. El que gane clasifica al clasificatorio para el Mundial, al Group Stage, y el que pierde está fuera. Y se acabó su año competitivo, porque ya no hay más competi para ellos. Qué duro eso, ¿eh? Ya has compitiendo todo el año tal, y este es tu último momento. Te la juegas aquí en un BO 3. Dios. Si hubieras jugado mejor, hubieras clasificado. Nunca se sabe. Considering Tegvir has been getting the better end of those 1v1s for the most part, so it's not as if either jungler couldn't make those rotations. It's just that they aren't. Fuera de tener nervios de acero, eso sobre todo. Eso sobre todo. Seems to me that they really do enjoy those mid and right side ganks. You get used to the pace of it. You know, you spend 4 months scrimming and everybody's ganking solo, and kind of influence your play. We've seen some strategies though where one team completely upsets the meta, right? Your expectations are in solo. You start with the cheeky 2-minute duo ganks. You grab a slight lead over there. Shinigami rolling in aggressively on Donut Dog. We might actually see a kill. Aquí ha habido peleilla, pero la cosa ha sido como, bueno, he fallado básicos y ya está. Shinigami se ha activado el 2, que si realmente le hubiera dado los básicos al Hachi se lo hubiera cargado, porque tenía más ataque speed. Pero claro, en cuanto estás a mitad de vida, si ha fallado 2 básicos ya seguidos, es como mierda. Se acabó. Como hasta luego. No me la juego. From Snatty, who is just eating it in the solo lane in terms of buff control. Yeah, unfortunate for Snatty there. I believe Shabalba Storm spotted out Grave on that left side of the map and say, okay, well, we can just go ahead and go for the invade. Happen in some trouble now. Take some poke from Grave, who decides to make an appearance over in the duo as he spent this much time in the jungle. But with this many on left, Gold Fury looking pretty decent. I mean, Globe is online with the Final Judgment ultimate. It's going to be a coin flip here. Dragon or... Final Judgment, the Sages take down the bastante bocharda la ulti, pero bueno. No ha llegado a matarlo con los snipes. La ulti del Todd como muy mal, ¿no? O sea, literalmente la ha tirado, pero jodidamente tarde. Hostia. Credit to the Athenian Sages for recognizing, hey, we've got the burn here at 11 minutes. We've got the secure. Let's get this thing done and maybe crawl back to even in terms of gold. It was dangerous, though. Globe was nearby and free casting his ultimate. Nehu just out-confirms him there. I don't want to see that level of risk on neutral objectives going forward. Someone
could probably just walk up and prevent Globe from doing whatever he wants. Evermed maybe just walk up with that silence. Instead, though, the Athenian Sage is still rewarded for their efforts, able to confirm that one with the help of Nehu. Now, it's this beacon on the left-hand side. We've seen a lot of fights here, but a ver qué pasa aquí. Ha roto al pose, tienen que regalarlo. No sé si es muy worth it esa rotación de pose, la verdad. Pierde wave, ¿sabes? No sé. Gotta ask Mifflin, you mentioned, I'll follow up that in a second, has happened once to keep things rolling. Maybe some miscommunication here. As Shinigami and Ratmilk back off, Happen goes in and the Shiboba Storm come up with... Donu no tenía ulti, seguramente estaba muerto si le diveaban ahí, y era un diveo totalmente gratis, ¿eh? No ha habido fe, ¿eh? No ha habido fe. Uno se ha conformado y el otro no. Well, with the games going so long here in North America, I feel like it has a little bit additional value. Whereas when we were watching the EU SCC, there were a lot of games that were ending at that like 22 to 25-minute mark. So it wasn't overly important to the dances around Fire Giant and Pyromancer because there just weren't as many. Here in North America, it feels like there is a little bit more value. But it still is in a situation and in a place right now where I feel like if you are risking 1 or 2 deaths and you can't return it, there's really not that much of a need to commit fully to the Stygian Beacon. It seems to me, though, that North America disagrees, has been very willing to stake their claim on that objective. Pyromancer now looked at and pulled by the Sages right in the face of the Storm. 4v4 here around the Pyromancer with the ADCs remaining in their designated side of the map. Pyro low, Shiboba Storm. Se lo lleva Shivalva, tío. Es que se lo lleva Shivalva, evidentemente, tío. O sea, que es esa troleada. Esta vez ha asegurado bien el tot y a tomar por culo, cabrón, ¿sabes? Y el Glove acaba de divear. Vaya inteada, cabrón. Wait, what? Shinigami in the air. Meanwhile, on the left-hand side, one more shot's gonna do it a little bit off the mark. Shinigami got that combat roll. Sure do goes in. Dodges a couple autos from Donut. Buena X beats. Nice Sages from Shinigami. This is gonna be tight. And Shinigami takes out Donut Doug. Is certainly about to pay for it. As Grave makes the rotation and puts down the enemy ADC. Action across the map here, Mifflin. How do you chalk this up? Ratmilk trying to turn it back around onto Grave, dash in. Acorn stun, lockdown onto Grave. Jarman Pillars aren't going to help out. Is Ratmilk going to die too? As some of the sobrevive. Ha habido un poquito de peleilla, ¿no? Por ahí. Un poquito de gente matándose. Because we've got these like really handy charts that tell us exactly where everyone's standing. Looks to me like Shiboba Storm went out ever so slightly on that entire exchange. But let's talk about the mental damage that Shinigami just inflicted on Donut Doug. I don't want it to be lost on the audience here exactly where Shinigami was standing. Behind Donut Doug's tower. Forced him to retreat back towards the center of the lane. And just simply Terminator walked him down with his relics immediately afterward. Doug still access to both of his relics, by the way. Maybe could have turned things around a bit there, but crazy stuff. Shinigami clearly playing with a whole lot of confidence, controls the pace of the game, and you could even see the ripple effects on the map state, right? Forces both junglers to rotate over towards the left-hand side. All of that dictated by Shinigami's aggressive play. And the Shiboba Storm looking real good for it. ¿Qué hace la ulti de Rashad? Pues da mitigaciones, incrementa el daño recibido de los enemigos y hace daño y cura. Todo eso. Todo eso hace. Es que la ulti de Terra la han cambiado varias veces, tío. No está mal, no está mal. Te la he resumido ahí, pero esa es la idea que hace. Pasa que el daño y la cura no son instantáneas, sino que tienen que pegarte 4 hits. Tornadoes being used for zone. Oh, Shinigami can't do it to him again. Up into the air. It's only going to take one snipe. Waiting out the Aegis. A little bit off the mark. 1-2. It's going to take a miracle. Shinigami mechanically perfect there with the final shot to annihilate the enemy ADC. Ratmilk can happen here as well, as Evermed and Grave are trying to box out some members of the Shiboba Storm. Evermed falling low.
Bueno. Cositas, cositas. And man, you talk about mental damage. Donut Doug is getting it inflicted in spades. Yeah, and here's the thing about how Hachiman is like a pick that you immediately go towards for safety. Largely hailed as the safest hunter in Smite, maybe Heimdall. Surpassed him in that regard. Nehu. Buah, chaval. Ese salto de nadie. Globe le nipea. He's just taking the damage and he doesn't care. And he's going to walk out immediately afterward. The Shabalba Storm just playing with infinite confidence. Tenía X el otro, O sea, ha sido raro esto de cojones. And he's made the rotation though, as you mentioned, still on the Stygian beacon. Neither one of these squads wanted to give it up for totally free. El AEC Differ está pesando esta partida, Pero bastante además. Y mira que el Donut ha jugado bien en general, Pero está siendo soleado, tío. Donut Doug down 2 levels. To Shinigami here. He's going to have to play this one perfectly. If there's even an attempt at a steal here, it's up for nothing, though, as the Shabalba Storm going to put some damage into the Primal Fury, take it out without a sniff here from the Athenian Sages and catapult. Muy free, se ponen 3K y medio arriba, Yeah, I mean, if I'm Doug, I'm not turning that corner either. Last time he decided to walk past the halfway point in lane, he got slammed. Last time he was in his tower when we saw him, he got slammed as well. So just go ahead. Hang out, scale up, seems to be the option. Tranquilo, totalmente, Moreno. Y estaba haciéndole un poquito de destrozo. Put their focus on the right-hand side. Pyromancer already back and available. Seems to me to be a pretty decent target. ¿Y ahora dónde quedó este hombre? The Athenian Sage has been playing real fast on those neutrals, so the Shabalba Storm being able to grab one for themselves has put a major slowdown on the Sage's farm game. ¿Dónde quedó este hombre? They could go for a sneaky Pyromancer play. If Evermed and Nehu were together, even just Grave, that 3-man core, they could do it real fast. Seems to be the strategy. But there's a lot of Storm nearby. Nevermed taking a good amount of damage to kick things off. Ulti de Kukul, asegura. Nice secure there from the Athenian Sages, Benehu with no ultimate now for the fight after the objective. Bien tirado ahí y se lo cargan otra vez al Nehu sin tirar activos, Duro eso, Globe está empezando a pegar hostiazos que dan miedo, Ya. No tiene ulti para asegurar, pero bueno. Uy, bien lo ha hecho ahí. El Haven se la ha hecho guapa esa, Pero guapa, guapa. Le ha puesto el murito ahí, no sé qué tal. Se acerca al otro a mirar. Hostia, que se están... Oh, shit. Stun. Takes a ton of damage. Snatty's made the rotation back into the fray. One shot from Shinigami, a second, and a third. Donut Doug just fine, but the Shabalba Storm walk out. Bueno, Fire Giant se ponen 5K arriba los Xibalba, gente. Que este team acaba de ser literalmente 13-0ado. Les acaban de meter un 13-0, les han estompeado y están jugando que flipas, Están jugando que flipas, tío. Seems to me the Sages have put a target on his back, but anyone who steps up to Shinigami just loses out on the DPS battle. La anterior han ganado los Guardians 2-1, aunque el último game ha sido un 13-0 bastante sólido. Six still standing, just gold to collect. Donut Doug, not again. Oh, it's not good. It's just a Donut Doug 0-4-1 has been the target. Estompeo, Storm. The duo partner Evermed also falls. Kind of shocking to not see a el Donut vote come out there as the dual lane is dispatched with almost no prejudice there from the Shabalba Storm. Pasa que están reduciendo la diferencia, ¿no? ¿Dónde están farmeando esta gente? Tier 1 tower going to be the next objective being taken in Mifflin. If you're the Storm, are you just grouping up and pushing Firebird here? I mean, I might just take the remaining towers. See, Dimes, what you're not taking into account is the cowardice that I harbor in my heart, and there's a lot of it. Yeah, yes, so no risky plays, just towers for me personally. Seems to me, Storm's gonna do the exact same thing. Esta partida sí va a ver la 2 que la acaban de ganar. Siempre se tiene en cuenta, ¿no? O sea, te han ganado 13-0, pero eres bueno en realidad. Entonces los otros son también más buenos, ¿no? No sé. También esta partida puede que Seiji se esté haciendo puta mierda, ¿no? Y luego pues despiertan, que también puede pasar,
Grave ha jugado súper bien con Thor antes y ha estado carreando, ¿sabes? Pero tal cual. Y aquí pues va 2-1-1, que no está mal. Ha estado en las 3 kills de su equipo, pero ha sido 3 kills y ya está. Julio juega en enero, gente. Mira con los 25 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. Si siguen así dormidos no van a despertar hasta el siguiente torneo, sí. Hasta el año que viene ya, ¿no? Van a dormir hasta el año que viene ya. Pero literalmente del año que viene de competitivo, ¿sabes? O sea, que cuenta. Mejores junglas actuales. Hombre, yo creo que... Adapting Panic son los mejores ahora, ¿no? A día de hoy, yo creo. That the Shibalba Storm have drafted this siege composition. Walk me through what that's going to look like here as they step under the tier 2 tower. Hold on for just a second. Globe could kick things off here with a big chunking ultimate. Instead, elects to hold it to finish off a member of the Athenian Sages. Graves still on that right hand side. Nice Globe. Donut Dug is gone. Question mark. Rat Milk in the air. Por ahí había un donut. Me comentaron. Me comentaron que había un donut. Alguien se lo comió. Y no fui yo. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Might have just saved the game. Things were looking real dire there. Globe just hits the delete key on Donut Dug. My man, I mean, Doug, buddy, eventually I swear you're going to get a chance to shine. Just not a lot of shine to go around for the Athenian Sages ADC right now in the Storm. Are successful on their Fire Giant power play. Take out 5 out of 6 towers. Dioses. Difícil de ver. Los mejores. Ha habido mucha variedad. Hemos visto Erlangs, hemos visto Camazords, Thors, ratas, Susanos. Mucha cosa hemos visto. Mucha cosa. Demasiado hemos visto. Criminal lo que hace Tot. Hace Tot eso y demasiado rápido, porque la ulti es muy rápida. No es como la de Kulkan que dice, Dios, me va a borrar. Pero la ves venir. La del Tot es como, ¡ay! Había escuchado una ulti. 10k de ventaja. Period. End of sentence. The Shibalba Storm get it. The Athenian Sages are like, listen, boys, Doug. No problem, we scale. ¿Por qué no se usa Mama si están siendo en el parche anterior? ¿Se ha visto poca Mama? La gente esta no le gustará y ya está. Nosotros la hemos visto en Europa hasta en el medio, la verdad. En el medio, en la jungla, en todos lados. Igualmente Maman es de esos picks que cuando se empieza a saber jugar más contra ellos no dominan tanto. Es un clásico. Red Milk was in the air, didn't like what he saw, and now goes in on Nehu, drops down very low, sends out the dragon flying through the Shibalba Storm to almost no effect. Tienen que hacer disengage. La cosa es, ¿por qué están asediando el Fénix de la derecha? Esa también es una good question, ¿verdad? ¿Por qué asedia el Fénix pocho? Que te la juegas un montón para tirar el peor Fénix, ¿sabes? Literalmente. Finishing up that 6th item, Titan's Bane, 20% pen, gonna help out a whole lot once you want to start knocking down structures. You can grab the primal. O sea, si te la juegas así, que me parece sensato, que sea por el Fénix bueno al menos, ¿no? Yo qué sé.
Y además aún te queda bastante fire, pero podías aprovecharlo mucho más porque podías hacer, aún quedan 2 minutos de fire, ¿vale? Pero podías aprovecharlo mucho más porque podías tirar el asedio de los titanes como ahora en el medio, ¿sabes? Aún así la rata ha hecho pupa, ¿eh? Ha caído encima del Kukulkan, le ha forzado Beats y a Egis. Después, bueno, alguien la ha forzado a Egis. La rata la ha forzado a Beats solo. At least create some space, jump onto Globe. He's the only one that could do it safely. Blink in, Screech, get the additional power, and then we'll. No se ha muerto ninguno porque el Todd le ha metido la ulti al Ganesha. Tiene que buscar a un carry, no al tanque. And all the while buying time for the rest of his team to hopefully somehow corral all of the Shababa Storm into a 5-man Nehu ultimate. I mean, I see that as a win condition. Oh man, Globe and Shinigami both using their ultimates to kick things off here, and only Shinigami finding value. Globe not connecting at all, but at the very least sending the ADC back to the base. Middle lane, Phoenix falling low. Tigveer is going to be the target for the dive from Grave. It's a mage. It's not the one you wanted, but at the very least, Grave getting active and getting murdered here from Shinigami, who han hecho un buen asedio en el medio. Lo que no sé por qué han hecho esta cosa rara. Lo que pasa es que ahora va a salir bien porque el medio tiene que caer 100% con el titán, simplemente. Y ahora tú tienes que asediar a la izquierda, eso es lo lógico. Asedias izquierda, dejas que el titán en medio se lo cargue solo y por favor tira a la izquierda. No asedies el medio con el titán solo ya va a matarlo. Nada, Rama está tirando ulti para meter snipes y mandarlo fuera de la defensa, gente. No es mala, ¿eh? No es mala. Oh, no. Dios, qué explotada, ¿no? Del Ramita. Doble Fénix, aunque lo han hecho mal. Pero efectivo igualmente. Mouse en lugar de Demonic, no. Porque lo bueno que tiene el Demonic es que baja protecciones, que también va bien para matar objetivos. Que por eso se hace ataque speed también. Porque sea más efectivo también haciendo objetivos. Y el Demonic le baja protecciones al objetivo, le baja protecciones a la gente. Con lo cual tú va a hacer más daño. Tu Terra va a hacer más daño y esas cosas. Spend their money, talk about how awesome their stat lines look right now, and then regroup for the Fire Giant. Yeah, I mean, these guys are just, they're cheesing. I mean, like, it feels almost inevitable, though. Like, you're joking about it, but the Shababa Storm are doing whatever they want in these engagements. And sure, the Athenian Sages, they might find one, they might find two. Grave might get a lucky kill in the backline. Si viene revancha de Xibalba. Hombre, los Xibalba ya ganaron a Sages, realmente. Este torneo. Entonces sería volverles a ganar simplemente. ¿Por qué no F6 en siguiente partida? Porque hay que intentarlo, Luis. Hay que intentarlo. Es competitivo, te está jugando una clasificación al SWC Group Stage, cabrón. Dices, aquí a ver si ganamos porque se le desconecte al otro si hace falta. No, este es el último game, es la final de losers, la final de winner ya ha sido. Ganar por desconexión es ganar también. Globe might be the target here in the backline as Grave between Ratmelk and Shinigami goes the way of the underworld for the next 60 seconds. Ratmelk headed right to the backline here and takes out the ADC to find a double. Might find a third as Snatty's on the retreat. Nice blink in. Spin el Ratmil va chilling, ¿eh? El Ratmil va muy chilling, el cabrón. Shinigami capping off what has been a marvelous performance on this ROM 6-1 and 5. Nehu, the final surviving member with no ultimate to speak of here for the Athenian Sages. And really, the only decision left here for the Shababa Storm is which lane they want to push down as they walk into the Titan room of the Athenian Sages and are going to claim a game #1 victory in a 31-minute contest. An emphatic victory at that. The Shababa Storm in complete control. It's Shinigami single-handedly mangling the duo lane, whereas Ratmilk and Tegveer on the right-hand side, like, yeah, we got this too. Every single blue buff going our way. Quiet mid lane, but Globe eventually gets some standout plays with some one-shots, but that's a match I think decided very early on by the side lanes. Man, totally unexpected for me, as every single match these teams have played have gone the distance. The 3 games, the back and forth, the nail biting. Cositas, gente, cositas. Really even chalk it up to composition, play. I mean, what did the Sages need to improve on there for a game #2 win?
¿Después de los Guardian otros que clasificaron de EU? Hombre, contra los Scarab yo creo que sí. Contra los Mambo no creo. Muy easy, ¿no? Ha sido bastante easy, sí. Pero vamos a ver qué tal sigue. Puede pasar cualquier cosa. Estos equipos de ANA son muy irregulares, la verdad. Son muy irregulares, de verdad. Es que no se sabe qué puede pasar. Es que no se sabe. Puede acabar esto en un 2-0, otra paliza. O puede ser que ahora los otros les peguen una paliza sin sentido. También es un poco el Smite a veces, ¿no? ¡Hostia, mierda! La toma de decisiones. A veces, ¿no? De los picks incluso que eliges, o ciertas teamfights que decides coger que a veces no. Y eso pueden cambiar el rumbo de la partida. En este caso ha habido una DC diff bastante demencial, sinceramente. Bastante demencial. Si va mejor equipo, lo veo siempre ganar. Bueno, han perdido contra los Guardians, así que siempre no. Contra los Guardians han perdido. Ahora vengo, gente, voy a mear.
Ya te verá, gente. ¿Quién crees que... Warchi, sí, ¿quién crees que va a ganar? Aquí puede ganar cualquiera, gente, ya lo sabéis cómo es esto. Pero ha habido muchos soleos, por parte de Shinigami. Yeah, and I'm gonna even throw it out there. Like that solo kill specifically, I would almost even argue a little bit of disrespect, right? You miss your shot, you run through the tower, he uses his ult, you still kill him. Like there was no reason for Shinigami to live there, but not only does Shinigami live, gets the kill, and it's when, like you said, when things like that are happening, something's gone catastrophically wrong in the playstyle and the team. Something needs to be bolstered up, and that's going to have to be fixed going to the next game. And this guy's good. Rat Milk, this Rat Milk guy, maybe the name isn't good, but the gameplay speaks more than the name it does. Yeah. Because a performance on the Rat, 21,000 damage on a character that you don't really think of Rat as like that hyper carry, full damage, I'm going to kill everybody type of character. Sometimes he can be. Rat Milk is that dude that he's making this character look like a hyper carry, dominant jungler. And it's pushing it to the point where Rat Milk is now starting to show that he's playing more and more assassins. Bastante pochardo el game de sellos. Más vale que despierten si quieren clasificar, porque si no están más fuera que la hostia. ¿Quiénes ya jugaron? Pues han jugado ya los 2 sets de antes y ahora solo queda este set para acabar. Tal cual, queda este set y se acaba. Se podría acabar en este game, porque si acaban 2-0 acaban ya. Y si no, pues como tarde en el siguiente, que será máximo 11:30, creo yo. Hoy va a ser un día más o menos cortito. Mínimo 30 minutos, máximo 1 hora y media, yo creo, más o menos. No creo que más de 1 hora y media, aunque podría ser, pero no llamemos al mal tiempo. We're not playing through mid right now. But then it comes to play on field for the other guys. So whatever the draft is here for the Sages, it's pretty important, because this is potentially their last opportunity. If you lose here, your tournament run is over, and the Storm are the team that gets to move on. Yeah, and so far in this tournament, the Sages have actually not taken a game off the Storm. So that lost 2-0 first day, down 1-0 right now. So you got to start somewhere. This is the greatest time to start it. Get that first win. Get ready for that best of 3. Hopping into P's and B's. Again, we talked about it before this game even started. Jungle is too important. Grave on this Kama, fine, but it's not good enough. Starting with the same type of bans. Actually, Sage is going with the exact same thing. A bunch of target bans against the Storm. And it's looking like the exact same P's and B's. In that case, I mean, you lock in... What, Rat right here, and oh man, I'm blanking on what the other one was. But it was real good, as it turns out. And then they saved Thoth for 3rd pick, which means, yeah, that was Poseidon. How did I forget about the Poseidon? Of course, it's Poseidon. So far, the Storm, they flip the order of the two. That's but what they threw us keep off. the presence of both right there, and then you grab a Thoth in your 3rd pick spot, and you should be feeling good. The only big difference, as you had mentioned, while you get the Sages with the same bands, the Apwash, Athena, and the Afro, so that means the Maui's available. And so, picking that up alongside the ROM for the Sages to try and change it at least a little bit up. Yeah, and this looks much better than the Hachiman Ganesh. That's so much more of a defensive backline, or defensive duo, sorry. I like that they have the potential here. We saw the Wardens play a comp like this. Really good clear, piercing autos with both Rama and Maui. But how are you not supposed to like this Storm top 3? The Rat again, the Poseidon again, the Thoth again. Yes, your duo gets better, but their comp stays just as good. Yeah, it's dangerous territory. But the good news is, I was going to say the good news is you took the ROM away, right? So, okay, surely they're going to have to go to something. Oh, wait, on her? Okay, yeah, that guy likes to fight pretty well. And he's still pretty good. Naja gets locked in, and the Morgan Le Fay. So looking at the top 5, especially as we hover the last one and lock in the last one for the Storm, is this a good opportunity for the Sages? Do they have a good enough to maybe try and push this to 3? I like their side lanes a lot more this game. Morgan answers. Sergio, pasan cosas a veces y ya está. ¡Hostia! ¡Un sub! Pero lo que no hay que hacer es ser tóxico nunca. Y así no te van a ti tampoco. Luis, muchas gracias por el Prime, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. No digo que no haya trolls. Los hay. Pero tú, si estás baneado, algo mal habrás hecho también. Así que...
mal también. Mal también. But this is going to be a difficult game, just seeing what the Storm have. Yeah, if we see a Horus stun into an impale, like on the pillar itself, like it's going to be a lot of trouble for anybody involved. The Sages. Es el equipo Julio, ¿no? Julio está clasificado para clasificatorio de los Group Stage, gente. El Group Stage del Mundial en enero. Eso ya será para el 4 de enero. The final game of this North American Gauntlet weekend. Now, Mifflin, you look at the Athenian Sages comp. I'm doing it. You grab the Kukulkan for Nehu. Okay, are you doing that? Yeah. Are your eyes on the... Okay, cool. Step one. You grab the Kukulkan for Nehu. Looked great. Make some upgrades on the side lanes. Like, hey, this is pretty good. And then Le han quitado el Rama a Shinigami. And then... Se lo han jugado ellos. Van con Maui, además, que es un super pick, ya lo hemos visto. Los otros van con una setup con bastante agresividad con el Horus. Cosas como son Horus Anur, vaya daño. Yo creo que aquí se van a volver locos ya. Buen daño de Donut. Lo que pasa es que el Horus es demasiada presión, ¿eh? Lo que pasa es que le está recteando, al Horus. Aún no le ha metido ni un hit. Ha dasheado todo el rato su 2. Lo que pasa es que ya han ganado la presión. Es que es normal. Mucha presión el Horus. Of course, be enthusiastic, Storm fans. We love that you've got that energy, but optimism. You know, Sages fans are out there too. They've got things to say, and they're saying better game too, crossing their fingers and hoping. Es muy obvio lo de Horus, sí. Exactly for it. My concern does lie where the camera is currently on that duo lane. That was exactly what I'm worried about, is whether or not Shinigami is going to get off to a similar game as we had seen in game 1. On her, of course, has just a really high propensity to absolutely dominate lanes, which is why we see him so often prioritized at the SPL level. It's felt like Vaporish Coast kind of pioneered that god back into the meta. So I'm worried for Donut Doug in that capacity, as well as the fact that Rom, although a really good pick, clearly, from what Shinigami was able to accomplish last game, but not quite as safe as what Hachiman was. I'm really loving this combination in the middle lane as well, the Grave Nehu matchup. I mean, you send someone to the air with the Naja, they come down, and what's waiting for them? A giant dragon breathing down their neck for 1,200 damage, right? I mean, Grave has so much really excellent setup, and then you have some nice peel out of Evermed and some CC and Snaddy's kit as well to get the Naja out of dodge. Snaddy... no le ha entrado el 3, ¿eh? Eso ha sido la clave. Si llega a entrar ese stun, está muerto. And donuts here, zeros for each of these two squads. Grave is caught out, locked in the whirlpool. Rat Milk with the damage. Madre mía, super low todos, Super low todos. Of aggression here from Shabalba Storm. No kills, but the Storm step up and snag away a blue buff. Meanwhile, on left, it's a purple buff invade attempted. Shinigami, Horse used the beads early, but Doug falls down. No. It's been prophesized. Donut Doug down for first blood. Evermed watches on as the ADC drops for the first kill. Muerto el Donut, y esto parece ser que se va a repetir la historia. La historia se repite. En esta partida la verdad es que los Xibalba están teniendo además mucha presión también en la solo. Vaya fail. Qué fail. Pero es un fail porque es un bug eso, gente. Es un bug literalmente. O sea, ¿habéis visto el puto verde? Que no se quería morir. Salía todo el rato inmune, tío. Aquí llega el Nehu, Está muerto. Y murió. Nezaku Vulcan tienen un combo también criminal, Muy peligroso, muy peligroso. Nehu says, "Look, my lane's been going great. Let's get these side lanes in order." And decides to rotate himself over towards. Nadie ya se le ve confident ahí, por eso. En ese 1 contra 1 ahora. But regardless, able to fight themselves back in, and a good pick onto Happen means that he'll be delayed to his level 5. That ultimate all important for Horus getting access to that global presence. So anything to delay it should bode well for the Athenian Sages. I wonder though, Grave now without his ultimate, he's going to be less impactful on map for the next little while. And good eyes
Doug. That is a crazy build from Shinigami. Normally, I'd be able to say, you know, this is slightly different because, you know, it makes sense. Aussie, you get a little bit of additional power and attack speed early on. Don't have to worry about stack. I couldn't tell you exactly what the Hidden Blade first item into Balanced Blade really is doing for him. Maybe he just wants crit early. He's like, Doug's not going to hit me. I don't need to resustain. I just want more damage. ¿Morirás nadie? Uf. Justito, gente, justito. ¡Wow! Se lo ha reventado, tío. Neza cositas, gente. Neza cositas. Si no tenía el beat todavía encima. Buah. Se quiere redimir el Grave, que no ha hecho nada antes. Joder. ¿Qué sentido tiene el crítico Anur? ¿Se habrá equivocado? No, se lo hacen de primero a veces para tener más early. Eso se hacía mucho hace mucho tiempo, gente, en Europa, bueno, en Europa, en Smite hace un tiempo, para conseguir mejores earlys, porque había mucha pelea en early, la gente compraba hasta el mazo con AD Carries, aunque no luego ni te lo acababas. Te hacías el mazo al 1 y lo dejabas ahí, el mazo al 1. Cuando daba 15 de power y era súper barato. Pues esa es un poco la misma idea. 15 de power, que es mucho mejor que cualquier otro starter que puedas tener de early, pero luego tienes que acabártelo. Pero se lo acaban de segundo o de tercero, ¿sabes? Y ya está. ¿Qué pasa? Evidentemente te hace llegar más lento al primer tier. En realidad esa era mejor opción antes cuando no había botas, ¿vale? Cuando no había botas era muy buena opción porque como luego te ibas a hacer las botas, te quedabas con un buen tier 1 potente, ¿sabes? Y no importaba tanto, porque ibas a ir a por las botas sí o sí. Pero ahora que no tienes que ir a por las botas y puedes acabar directamente el tier 3, no es tan bueno. No es tan bueno. Warchiwar, Julio. Julio ya clasificó, gente. Juega en enero de nuevo. ¿Por qué no banean todo? Ya, yo qué sé. Yo tampoco entiendo mucho eso. Nehu could be the target. Combining with Evermed, though, might have dissuaded Ratmilk from dunking down onto the mid laner. And that Yggdrasil World Tree ultimate through the Cosmos is going to be down for a little while now. Ratmilk not having the blink online. Same thing goes for Grave as well. So it's really just the ultimates from the junglers for initiation. You want to talk initiation, though. Maui's got it in spades, pulling in a member of the Shibolba Storm who's able to successfully dash away. Grave a little bit off the mark there with the sash follow-up. No hubiera servido de nada eso, por eso ese sash no iban a matarlo. Pero bueno. La intención era buena. Shinigami and Ratmilk, so great targets for Grave, while he still has that ultimate for himself. Shinigami has elected to finish up that Aussie, and then immediately goes into a Light Blade rather than finishing up his crit item. Let's go. Now, I mean, we're closer to like a standard build, right? It's a standard build, but also he got a tier 1 crit item instead of what I was imagining to be just an absolutely wild build. Cold Fury considered by the Storm, but instead they're going to go back to what's been working for him. Is this 4 purple buffs in a row? I like the early objective calls as that purple's going to be successfully stolen. Anytime there's an on her on the map who's got that little bit of extra penetration, Aussie's online, it seems so logical. Hey, we have this ability to strip away. We have some nice damage in the middle lane as well. Clearing out the wave is Donut Doug using that Astral Barrage ultimate. I mean, you've got a great secure in Globe as well, and early objectives seems like a great way to catapult that lead. Would be, and now with Donut Dog no ultimate, you're not even concerned about him going for a safe objective steal. Could be that the Storm try and move in towards that. Shinigami playing with infinite confidence, and Doug's in the tower now. Hasta luego el Donut, gente. Ulti de Anur reventando, ¿eh? Es que como te enganchen la ulti de Anur entera, tío, es que te deletean, ¿eh? Es mucho daño, tío. ¿Crees que el explicable se pillan solo para counterear a otros magos? Se usa, por ejemplo, contra Poseidón, ¿sabes? Contra Morgana, por ejemplo, también se usa. ¿El caster es Dolson? No. Dolson creo que ya no está en hi-rez. O eso me dijeron.
We saw that occur also in game number 1. The Athenian Sages were able to shore up some of their wounds, drag it back to even before the Shabalba Storm. Estaba el Dolson, creo que ya no estaba, ¿no? Últimamente no lo he visto. Athenian Sages are certainly crossing their fingers that a similar series of events happens in game number 2. I mean, they could just rely on Shinigami at this rate. I mean, he's going to single-handedly drag this team to a lead, it seems like. The willingness to just leap in on cooldown. No, and he's so unconcerned with rotations. Really hasn't made all that many rotations over. Ahora, espérate a que escuche la voz y te digo. So he's like, okay, well, Donut Doug's scared of me. I've got the more aggressive god for the early game. And I've got more power at lifesteal and attack speed to play. Se volvió a convencerte, sí, le fue muy bien, ¿no? On him on cooldown, and Doug's thinking to himself, well, he's jumping on him. He must have something in the back pocket. He must know something. Walks himself out of there, but only to get collapsed on by Happen. The Athenian Sages need to do something on the left side of the map. Someone's got to stop Shinigami. You don't necessarily need to kill him, but you need to make him think twice about all these jumping. Oh, good night, Grave, as Globe finds some great artillery downtown after lockdown from Happen. Everman is going to find the gray scale. Madre mía, tú. Shinigami finds the third kill of their game 2 experience. Nehu lazy backing. Ratmel thinking about it. But instead plays. Quería ir, ¿eh? Ganas no le faltaban de entrar ahí al Kukulkan. Ganas no le faltaban. Sabía que podía ser recteado y ha preferido jugar seguro, ¿eh? Ha jugado en equipo. Ha jugado en equipo eso. Well, my strategy of move my chess piece Grave over to the left side of the map, that's starting to dwindle a little bit. We're going to sunset that strategy, put it in the vault for a little bit. Rat Milk just dominates with a stun, and Globe lines up maybe his 5th one-shot play of the set so far. Man, where do the Athenian Sages put their efforts? It's only 3,000. You're doing my job. It's only 3,000 gold. It's not a big deal. It's not a... Dimes, I see you sweating, man. It's not a big deal. You sound like you're trying to convince yourself, Mifflin. Right, right. It's not a big deal. Nah, este es uno de los pavos estos que aumenta la SCC. Pero no, Dolson no es. A lo mejor es el de la nevera. No estoy seguro. So Nehu doesn't even need to aim. There are certainly some silver linings here. It's just about whether or not Graves taking anyone up into the air, or if there's enough damage from Nehu to kill him. Couldn't tell you. I haven't seen the strategy just yet. As the tier 1 tower goes down on the right-hand side and Shinigami continues to bully out Donut Doug here, there is a third question to be asked there, as both lane clear and damage. Cositas. Shinigami uses the Desert Fury ultimate for Ratmelk's around the corner, and Donut Doug is pretty much dead to rights. Pobre Donut, tío. Se lo están comiendo. This is so tough. But I do want to ask. I think it's important. Naja, going with this sort of hybrid build, you build cositas. Going to go into a couple defensive items. Clearly wants to survive, coming down from the Windfire wheels. Is that stripping enough damage away here from the Athenian Sages that they don't really have too much fight after that initial engagement? You know, Nehu used the ultimate when Neja comes back down. El pobre Donut está pillando, ¿eh? Está pillando fuerte. You got to trust that Snatty's got some damage to play with, or that just the lucky crits from Grave, even without the power. A ver, solo van 3K arriba, pero son 13 minutos. Hostia, este Fire, esto puede ser una columpiada, ¿eh? O sea, minuto 13 en Fire. Bueno, esto es columpiadísima. Nada, han cancelado, menos mal. Menos mal que han cancelado, porque esto estaba fatal, ¿no? O sea, ¿que quieren ganar el game o quieren tirarlo a la basura? Porque, joder, va troleada iba a ser eso. So the Athenian Sages, they got to step forward. Shabalba Storm didn't like what they saw, ended up backing off. Silver lining here for the si no se lo veían venir, si no hubieran tenido algún ward por ahí deep, quizá hasta se lo comían, pero le han visto. She's going to have to be superior macro play here from the Athenian Sages to crawl their way back into this. Non-zero chance we see Shinigami just 3-tap Doug next time he sees him. Demon Blade finished up means a lucky crit might be the difference. Shinigami, though, unconcerned with his lane, doesn't care that Doug's been catching up a bit. Instead, rotates over towards that Pyromancer and will trust Ratmilk to hold his own in lane. Pyro will go quick, and the confirmation is good for the Shabalba Storm. We'll see, though. Evermed nearby spotted it out. Nehu is not in position to use that ultimate as a steal, though. Happen leading the charge for the rest of the Shabalba Storm, who's a 5-man unit. A ver qué hacen aquí.
as Ratmelk's on the left-hand side, being completely unbothered by a potential fight around the Pyromancer. It's like, you don't need me, guys. You guys can just sneak that away there. Tigveer using the Pues ya está. El Donut va a morir otra vez, ¿no? And Donut Dog pushing forward on your tower as Mifflin calls it before Ratmelk even blinks in. And I think Mifflin might have spoken that one into existence as Ratmelk's going to go down there. Ratmelk goes up into the air and is not going backwards, instead going forwards on the grave. Oh no, Woodfire Wheels not connecting with Ratmelk. Fail. Helping out the jungler there, doesn't need it. Un fail importante además. A ver, que si le daba no sé si se lo cargaba tampoco, pero al menos le subía al cielo. No sé quién llegaba. No sé si llegaba algún carry. Llegaba al Kugul quizá. Si llegaba a Kugul sí que estaba muerto. El Segure de mis pelotas, te voy a decir. Eyes for Snatty, but Ratmelk a little too far away to follow up on this one. I think Snatty just fine, has the additional movement speed from his third ability. Here's the thing though, Dimes. Donut Duck is allowed to step up that far, and it makes sense. Like, you think about it, oh, they just did Pyromancer, no one's probably on my side of the map. But there is this low cost of entry. El Shinigami no ha farmeado en mucho rato para hacerse objetivos, cosa que le viene bien para el equipo, pero no para él, que estaba reventando, ¿sabes? It's called a ward. Drop just one on that left side of the map, and you're feeling a lot better about your odds of just surviving. Or Duck can just spot out Shinigami in the jungle and, you know, use his game sense and hang out in that tier 2 tower. That's pretty decent as well. No wards, no sentries. Left side of the map kind of bare for both of these squads, as Shibulba Storm has thrown warding on the left side to the wayside in lieu of the complete dominance that Shinigami and Ratmelk have displayed in the duo lane side of the map. Shibulba Storm here at 16, call it 17. Esta es la final, no es la final, es el último partido del día, pero no la final. O sea, final de losers. Pero la final ha sido antes la de winners. Bad situation here. Is playing ever the frontliner. Dashes backwards, gets a heal off. Vuelven a hacerlo. A ver, esto es un puto YOLO, Globe está reventado. No sé si va a salvar, parece que sí. En 4 contra 5 les ha salido esto muy bien a ellos, El snipe de Dota Cuenca. La de winners la ha ganado los Wardens. Pero mirar el Donut se ha recuperado ya. Va 0-4, pero ya va bien. Shinigami está rotando mucho y la ventaja de los levels se ha ido ya, La ventaja de los levels se ha ido, gente. Ahora ya... Hostia, el daño de Tonto. Losing out on farm on the left-hand side. Doug able to take out the tier 1 tower and half of a tier 2. Catching him back up pretty significantly. Experience not looking nearly as bad. Gold looking a little bit better as well. The Storm have been trying really hard to knock down this Fire Giant, but I think not even necessary at this point of the game. You could just group up as 5. Con la tontería están dejando al otro recuperarse y siguen yendo 3k abajo solo, En 18 minutos. Esta partida parecía de estompeo. Iban de 4k en el minuto 10 y ahora están de 3 en el 18. O sea, esta partida va a estar muy igualada. Igualmente la setup me gusta mucho la de Xibalba, pero el support Maui me gusta mucho más que Horus, pero muchísimo más. Se lo llevan los Xibalba, ¡Buah! ¡El daño de la rata, tú! Madre mía, tú. ¿Puede no tanquear el Shinigami? Madre mía, tú.
The next target Duro, for duro. Shabalba Storm. Duro, A duro. little bit tanky though, able to walk away. 4 members Whoa. of the stages have lost their lives in this engagement, and all for one single pyromancer. Está completamente loco el And Shinigami inevitably este. goes the way of the Shabalba Storm anyway. And the Sages, all throughout game 1, were able to just do objectives in the face of the Storm, realizing that Nehu had so much damage to play with. But this time, Globe nearby, able to steal it away. Snatty is healthy, but I don't know if he has enough damage to steal this. No ultimate online either. Evermed is here. Does have the landfall ultimate available. Shabalba Storm confirming the fire giant. Snatty and Evermed really just stepping forward, watching it happen, pulled back in. Might be able to find one. Are the Athenian Sages? No Hostia, se way. escapa el Happen, ¿en serio? Be serious. Se escapa el Happen. ¿Qué coño? Happen is out. All 5 members of the Shabalba Storm survive. All 5 have fire giant. And what's the price of admission? Just a single tier 1 tower. Yeah, they'll be able to knock that one down. That's ridiculous that Happen makes it out of there alive. And it is a very sloppy Fire Giant secure. Globe completely Les ha hecho la del corro de la patata, Fire Giant was just poking in damage. For some reason, he's zoning, and it just works out for him. Here comes the chase, though. Ratmilk up to the sky. Finding 2. Grave is one of them, who has been the target of a lot of these engagements. Turns Turns around? right back around since Tigveer doesn't use the win. Hostia, Evermed. Ulti de Neza. Así que ahora no tienen la presión de la ulti de Neza. También está muerto el support. Bueno, pueden tirar aquí bastante. Dios. Uy, es Nadie la ulti un poco rarilla, ¿no? For the moment, Evermed gonna be back up in 10 seconds. Level 13 has a pretty short cooldown timer. Frenzy popped, in goes Happen. Phoenix is at half. Donut Doug sending auto attacks the way of Ratmilk. Firebird's gonna fall. Nice Evermed. shots. Buenos knives del Donut. Taking out Ratmilk with some clutch artillery from the sky. Nehu off the mark there. Nice dodge from Shinigami. Dios, vaya uno, tú. Le ha dado a 3, ¿eh? To continue the chase, and so they are. Toma. Sages have really good chase potential. Nehu very fast. Connects El the Zephyr puto slow. Kukulkan, tío. Happen avoids the tornado. Shinigami's obelisk should be coming back up soon. Techbeard Buen left the krakenazo. wolves. ¿Se lo carga? Aún no se ha llevado. And finds one before losing his own life. At the very least, trades out Grave, but in this state of the game, any trades are going to come up. Bueno, les ha salido bastante bien a los Ibarra. Perder el Fénix por llevarse tantas kills la Gold Fury no está mal porque es un Fénix que es bastante irrelevante a esta altura y consiguen oro, que es lo que les interesa ahora mismo a los Sages, sinceramente. Ha sido un buen tradeo para ellos, bastante bueno de hecho. Buenos snipes del Rama, buenos snipes. Take that momentum and start rolling it into either more pressure on the map or putting Shabalba Storm on the back foot, or even can you if you're the Sages? It's interesting because that engagement looks really good for the Sages because the Storm essentially overstay their welcome. They get greedy to knock down the Phoenix, and I'd argue a valuable trade for them, especially if they're able to knock down at least one more tower. El Donut va por encima, sí, pero es que es normal, porque el otro se ha ido a rotar. Se ha ido a rotar. Si ni siquiera ha muerto, aún el Anuri, pero ha rotado mucho. Lo que pasa es que ha aportado mucho para su equipo, que también está bien, ¿eh? Lo que pasa es que han hecho... O sea, creo que podrían haber seguido abusando de él. ¿No? Yo creo que podrían haber seguido matándolo un rato más. Intentar forzar el Fire al 13 ha sido una fumada. O sea, espérate un poquito, sigue sacando ventaja, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? You could start to see some of the strengths of that composition, but I think what we just saw, that team fight going as well as it did for the Sages, is more so a byproduct of game state and the decision making of the Storm. Bueno. So you could just hope for that scenario to re-emerge, but vamos a ver cómo avanza la cosa. You'd have to essentially lose another Phoenix, and if that's the case, 2 birds down, your odds of winning go down pretty significantly as well. If I'm the Sages, the entire strategy is, well, currently it's jump on a Shinigami while he's without beads for 40 seconds, pray that Grave can connect ultimate and Nehu's in range to follow up. Otherwise, if you could just deal with Globe in these team fights, I feel like it becomes so much easier for the Sages to just maneuver around. Globe is doing so much damage from so far away that it's effectively restricted where the Athenian Sages are allowed to walk. What I'm hearing from Mifflin is take out the entire backline of the Shabalba Storm and that's good. Win the game here if you're the Athenian Sages. Hey, shout out to Donut Doug with a 1-level lead on Shinigami. Got him. Who completely abandoned the duo lane for the team fights. I mean, the Shabalba Storm clearly successful with that strategy of Shinigami hanging out with the rest of the squad. But Donut Doug taking advantage.
Están ahora diciendo lo mismo que nosotros, no lo de los casters, lo de que al final el Donut ha superado el level. Ha llegado al level 20 antes, ¿sabes? Con la paliza que parecía, ¿eh? Y ahora esto es una partida 50-50. Sí que es cierto que van 5K arriba los Xibalba, pero como están haciendo las cosas, y me gusta mucho más Maui que Horus, por ejemplo. O sea, me gusta muchísimo más. Lo que pasa es que, claro, el Todd es que es mejor que cualquier otro pick. Entonces, claro, yo qué sé. Encima no tienen un Warrior en la solo, que eso es lo que le para un poco al Todd. Yo qué sé, debería ganar quizá Xibalba por el Todd. Es que Todd gana partidas él solo, tío. Un ennipazo, pam, un tío muerto. Coolcam puede nipear, sí, pero es más previsible, ¿sabes? Entonces no sé. Tier 1 tower is still standing for the Athenian Sages. Should be able to hold their line there. At least to buy some time or poke some damage in to the storm before the fight starts in earnest. Evermed in no man's land. Madre mía, el daño de Todd, gente. That is tough. And then throws out the ultimate. Ha sido Aegis, ¿eh? Ha sido Aegis del Neihu, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Comes the chase. Hostia, Kukulkan, a ver. Uf, a la rata la ha dado, ¿eh? Ha sido 1-0 y hay que irse, supongo, de ahí. Todo el mundo tendrá que hacer un poco de disengage. Buena ulti además. Encima ha usado la ulti, no el Beats. Y ahora tiene el Beats. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy clean el Shinigami ahí, ¿eh? Muy bien ejecutado. Muy bien ejecutado. Crit plus lifesteal means that Shinigami will resustain on the Fire Giant. Snatty's work cut out for him as Nehu meets Rat Milk in the jungle. Nehu goes down. Donut Dog needs to turn this around. Does find the return kill onto Rat Milk and maybe a little bit more. Vaya cate del todo. Nah, están muertos. 4 muertos, va a ser medio, pero será finish. Hombre, podría ser hasta finish casi, ¿eh? Sale en 20 el Neza, pero Neza... a ver, tendrá la ulti ya, pero es que no mata a nadie Neza solo. Y el Maui va a hacer una mierda, nada, esto yo creo que GG. Aunque tienen muchos Phoenix Up, creo que GG igualmente. Es que no creo que puedan hacer nada. Dios, ya se ha tenido que tirar ulti defensiva al Grave. Literalmente. Nah, GG. Xibalba clasifica, gente. La verdad es que por como han estado jugando en general creo que es merecido. Los Aegis sí que es cierto que echaron a los Valkyrias, pero fueron muy inconsistentes. Los Aegis en cambio fueron por winner bracket jugando súper... O sea, los Xibalba fueron por winner bracket jugando muy bien. Y vuelven a ganarles 2-0. Les han hecho 4-0 este torneo los Xibalba a los Aegis. 4-0. No les han dejado ganar ni un solo mapa. Muy superiores. Y segundos y últimos clasificados para este draft del clasificatorio del mundial, el SWC Group Stage, gente. Así que bueno, cositas. DFC y muchas gracias, 80 mesazo, crack. Así que una determinada semana con un poco de competi, pues justo acaba la semana ya. Y acabó del todo. Gente. Yo voy a dejarlo por hoy ya. Hoy ha sido un día light, 5 horitas y media, la verdad. Bastante tranquilo. La verdad es que todos los días han sido light menos el de ayer, por suerte, porque solo hubo 3 sets y hoy 3 sets. Pero ayer hubo 4 y fueron los más largos encima. Menos mal que solo fueron los 4 el sábado, porque llegan a ser jueves, sábado y domingo. 4 sets de 12 partidos y a lo mejor acabo completamente majara. Pero no ha sido así. Hemos podido disfrutar un poco de competi, hemos visto bastante, hemos visto el nivel, hemos visto estrategias. Claramente Todd sigue siendo dominante. Los mouse la solo han estado ahí. También hemos visto mucho Warrior, hemos visto de todo. Aún así el parche será el 10-13 en el que se jugará el clasificatorio mundial y el mundial. Así que será muy distinto. Probablemente veamos mucho más Warrior. Sí que es cierto que quedará algún resquicio de mago, ¿no? En la solo, porque al final la gente se acostumbra a jugar un playstyle y un tipo de partidos, o sea, de picks que al final da igual que sean un poquito peores, porque evidentemente con la build esa van a ser peores, no van a ser tan buenos. Pero a veces no es solo eso, ¿sabes? No es solo eso. Mirad esta ulti. Hace mucho daño la ulti de este bicho. ¿Cómo te entera la ulti? 89, 8 hits, tío. Hablamos de 600 y pico, 700 de daño, tío. De locos. Poco más, chavales. Poco más. Lo dejamos aquí.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por pasaros. Nos vemos de vuelta, gente. Nos vemos de vuelta el martes. Mañana descansaré. Y poco más que decir. Espero que hayáis disfrutado el competi conmigo, que hayáis visto los partiditos, que hayáis disfrutado de NA también, que bueno, no está la mamboneta, pero nos lo hemos pasado bastante bien, la verdad, viendo cosas, viendo sorpresas, eliminaciones, ¿no? Mírate este daño. 700, tío. De locos. Y poco más, gente. Poco más. Lo dejamos aquí. Gracias por estar. Nos vemos de vuelta el martes. Descansar, pasarlo bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.